amabas, lo entendí. Y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me Y Dios le enseñará cosas que él no se supone que supiese. Coisa tão grande e profundo Cosas grandes y profundas que normalmente a gente nem por sa, que normalmente las personas no sabrían. que o Senhor só pode revelar. Que solo Señor puede revelarnos. E me quebra botar que coisa porta parece no bom rondodivo, Quiero decirte que tal vez las cosas pueden parecer no tan oportuno a tu alrededor, pero te aceita o que Deus está avisando a Jeremias tocante de. pero eso es lo que Dios está diciendo a Jeremías. Não está lo que bota mira como o carnal. No es lo que tú estás observando con tus ojos carnal, E tem dia assim que lo que a mim está mostrando, pero tienes que hacer lo que yo te diga, lo que a mim está revelando. lo que yo te estoy revelando. Nós está líder na igreja. Somos líderes en la iglesia E uma característica de bom líder y una de las características de un buen líder está saque que está vindo no futuro. es anticipar lo que viene en el futuro. Então Deus assado para seu povo tem informação de lo que está vindo no futuro. Y Dios ha provisto que su pueblo supiese lo que va a aparecer en el futuro. Recentemente, me estava tendo tesoreiro de divisão, Recientemente estaba hablando con el tesorero de la división. estava também mencionando que está vivendo no futuro. Él estaba diciendo que él vivía en el futuro. Então líder de Deus me está vivendo a verdade no futuro. Y los líderes de Dios, de paso, tienen que estar viviendo en el futuro. Alguns semanas passadas, me estava conversando com minha casa na casa. Algunas semanas anteriores estaba hablando con mi esposa en casa Pastor, me estava ocupado mesmo com o que está vindo no futuro. porque yo estaba ocupándome de lo que viniera en el futuro. Então me estava compartilhando com ele, ora que o enter uma igreja pentecostal aceptar a verdade adventista, como nós estamos behandle. Yo le estaba diciendo que imagínate que toda una iglesia pentecostal aceptase el mensaje. ¿Cómo nosotros enfrentaríamos eso como Como iglesia? nós temos que handle a situação. ¿Cómo tendríamos que enfrentar esa Pastor, situación? te aceita o que a mim está mirando vindo no futuro. Porque eso es lo que yo previsto que viniese en el futuro. Para esse aí, me está ocupado mesmo para nos preparar. Y con eso es que estoy ocupada preparándome para el futuro. Então me está começando a apontar.
Y empiezo a preguntarme Mita pensa. y pienso Essa situação não corre-nos de surpresa. que esa situación no nos tome de sorpresa. Nós temos mensagem poderoso para compartilhar, minha irmã. Tenemos un mensaje muy poderoso para compartir, mis hermanos. E Deus está permitindo Y Dios ha prometido que mais de 1000 pessoas lo aceitem mensagem aqui. que más de miles de personas aceptarían esta Riba un mensaje. solo día. En un solo día. De qual não lo atribuíram para minha convicção na literatura que nós sabemos compartilhar com nós. Y de cuál atribuirían que es su convicción a la literatura que estamos repartiendo. Pela razão é imitar o futuro como futuro glorioso. Con esa razón veo el futuro como un futuro Nós glorioso. vamos no seguinte slide, por favor. Si vamos a la siguiente día, por favor. O texto nós estamos analisando Jeremias 33, versículo 3. El texto que vamos a analizar es Jeremías 33:3. Mas poner a pantalla na duas versões de papiamento, Pablo. Lo puse en la pantalla en dos versiones en papiamento para que lo puedas contemplar. Den papiamento corriente te visa, llamame y me te responder. En la traducción corriente de papiamento dice, llámame y te responderé. Llamame y me te responder. Llámame y te responderé. Lo me contaba de cosas tan grandes, Yo te contaré de cosas muy grandes. insondável. ¿Perdón? Insondável. Bueno, Ah. costa inscudriñável. Sí, cosas ocultas. Sí, costan cubo no sa ni por sa DJ tampoco. Cosas que no sabes ni siquiera tuvieses idea de ellas. Den Bible Santo En la Biblia Santa, Este de la dice, versión "Claman a mí", papiamento, dice, clama a mí y lo me contestaba. y yo te Y responderé. lo me mostraba cosas tan grande y poderoso Te enseñaré cosas grandes y poderosas cubo no sa. que tú no conoces. Es un quasquibe a palavra que está el profeta Jeremías. Quien escribió estas palabras fue el profeta Jeremías. Jeremías, un hombre de Dios, Jeremías era un hombre de Dios, un mensajero de Dios, un mensajero de Dios, un colportor de Dios, voy a poner, un colportor, si un lo quieres evangelista de decir, Dios. un evangelista. voy a poner dentro de Jeremías, su ministerio dura 47 años largo. El ministerio de Jeremías duró 47 años. Estaba un hombre de Dios que sirvió iglesia para 47 años. Era un hombre de Dios que sirvió a la iglesia por 47 años. Jeremías abiba prácticamente na final. Na final. Jeremías vivió prácticamente a la final de clímax con Leo Israel vai foi Deus. del clímax de cuánto Israel se apartó de Dios. Israel caiu em idolatria, Israel cayó en la idolatría, na rebeldia contra Deus. se rebelaron contra Dios E o processo que dura mais de 100 anos. y ese proceso duró aproximadamente 100 años. Deus manda profeta atrás de profeta. Dios envió profetas y más profetas. Deus manda ejército enemigo para castigar a su pueblo. Y Dios envió también ejércitos enemigos para castigar a su pueblo. Pero esse assunto deteriorou assim tanto. Y este asunto se deterioró tanto No ano 586, que al año 586 Promego Cristo. antes de Cristo, Nabucodonosor a invadir Israel. Nabucodonosor invadió Israel. Então Jeremias mira tudo que costa aí. Y Jeremías observó y vio todas estas cosas. Jeremias estava testigo ocular de destruição de Jerusalém. Jeremías era testigo ocular que vio la destrucción de Jerusalén. Ela mira com os soldados de Babilônia dentro de Israel. Vio cómo los soldados de Babilonia penetraron a Israel. Quando mata muita gente grande. Cómo mataron y aniquilaron a con niños abaico el rey. y adultos. Y cómo tomaron cautivo al Pero mais que rey. tu coisa, quando dentro do templo santo, Y más aún vio cómo penetraron al templo vai santo. cultura costan Y se llevaron todo de lugar pagano. en un lugar pagano. Jeremias iba em tempo. Jeremías vivió en ese tiempo. Outro colega de Jeremias estava Ezequiel. Otro colega de Jeremías era Ezequiel perdón. Ezequiel te descrevia a situação do povo de maneira hueso não seco. Ezequiel describe esta situación como huesos secos. Pois estava a temporada triste, Era una oscura. temporada muy triste, muy oscura, desastre para o povo de Deus. desastroso para el pueblo de Dios. Então assim estava em Babilônia, cautivo. Y así estaban cautivos en Babilonia. Então você Jeremias mestera servir Deus em situação. Y Jeremías tenía que servir a Dios en esa situación. Não somente estava em situação de terror,
die enemigo, né? No solamente era una situación de terror entre los enemigos, Então, Jeremias estava a estimar o pueblo. pero Jeremías amaba al pueblo. Tá su pueblo, tá su rumana. Era su pueblo, sus hermanos. Ora que Jeremias está predicando mensaje de destrucção da bini, Cuando Jeremías predicó el mensaje que destrucción avecinaba, não pode estar em gosto de mensaje. él no tenía gozo en ese mensaje. Não pode ser que era postular-se mesmo como uma alternativa. No quería postularse como una alternativa. Não está para sobre disse que era ferfelar. Él no quería molestar, Para sobre que era fiel a su llamado. pero él quería ser fiel a su llamado. Que quería predicar fielmente lo que Dios ha poner en su boca. Quería predicar fielmente lo que Dios le Pero instruyó estaba en una y situación puso que en estaba sus en otro labios. profeta falso. Pero había también otra situación con profetas El líder no falsos. estaba a aceptar lo que estaba a predicar. Los líderes no aceptaban lo que él predicaba. El pueblo estaba teniendo seguridad falso. El pueblo tenía una seguridad falsa. El pueblo estaba a pensar que sobre el templo de Dios también me dinan destrucción lo no vini. El pueblo tenía la ilusión falsa que como estaba el templo de Dios en medio de ellos, nada podía pasarles. Estaba en esa situación en que Jeremías me estará ministrar y hacer trabajo para Dios. Y en esa situación Jeremías tenía que administrar y hacer el trabajo de Dios. El líder a despreciar Jeremías su mensaje y su persona. Los líderes despreciaron el mensaje de Jeremías y su persona. Ayer el pastor González avisa que el trabajo de colportor es un trabajo desprestigiado. Ayer Pastor González dijo que el trabajo del colportor es muy desprestiado. Que vamos a conocer de buena compañía. Desprestigiado, perdón. Desprestigiado, dime otra vez, perdón. Desprestigiado, sí. Desprestigiado Sí. No, entonces de buena compañía. y estamos en buena compañía. O sea, Jeremías también ahora desprestigiado. Porque Jeremías también fue desprestigiado. El líder estaba de rabia de su trabajo. Los líderes le tenía rabia a No su podía trabajo. soportar el mensaje que estaba a predicar. No soportaban el mensaje que él predicaba. Y el pueblo tampoco no podía handle. Y el pueblo tampoco sabía cómo manejarlo. Sin embargo, Jeremías avisa, el mensaje de Dios de manera candela de mi hueso. Pero sin embargo, Jeremías decía que el mensaje de Dios era como fuego en sus Mi no huesos. por queda quieto. No puedo quedarme A callado. pesar cuando estaba a perseguir. Aunque me estaban A persiguiendo. pesar cuando estaba a meter en prisión. Aunque lo encarcelaban. A pesar cuando estaba a torturar. A pesar de que lo torturaban. No estaba a amar a Jeremías de su manera incómodo. Lo amarraban en una forma muy incómoda. Un día nada vente de lodo. Una vez lo ventaron al lodo. Lo echaron al lodo. Ahora voy a leer Jeremías capítulo 20. Cuando lees Jeremías capítulo 20, Jeremías está lamentable y dice, mi hombre no nace. él hasta se lamenta y dice, ¿por qué nací? De maltrato que está recibido de su humana pasó a predicar palabra verdadera. Del maltrato que recibía de sus propios hermanos por hablar y predicar el evangelio. Ahora me quedé para buscar a pesar Quiero que sepas que a pesar que el pueblo estaba a apreciar a Jeremías. que el pueblo no apreciaba a Jeremías, La Biblia está poniendo bien claro que Jeremías ahora llamar para Dios. la Biblia es muy clara que Jeremías fue llamado por Dios. Estaba Dios mesmo a llamar Jeremías. Fue Dios mismo quien llamó a Jeremías. Então, bisa promete que me ha formado de ensino de mama, Dice que antes de que yo formase en el seno de tu madre, já me estava a conhecer de maneira me plante man. ya te conocía como la palma de mis manos. Quizás a gente apreciar nosso trabalho. Tal vez las personas no aprecien nuestro trabajo, Presunco llama nós para servir. pero quien nos ha llamado para servirle, Está pensando nós fora de hora, nós hora formado em ensino de nossa mama. nos dice que desde que fuimos formados en el seno de nuestra madre, Já estava tentando de nós. ya él sabía de nos que Já estava de um trabalho para nós. ya él tenía un trabajo para Então, nosotros. bisa promete como a nascer, Dice que antes que naciese, llama apartado para servir-me. ya te ha apartado para que me sirviese. Alabado sea o Senhor. Alabado sea el Señor. Senhora conhece Jeremias Señor conocía a e Senhora Jeremías valora Jeremias. y Señor lo valoró. E Senhora só para proteger, para crescer Y el Señor lo protegió para que creciese e para servir como seu profeta. y para que lo sirviese como su E profeta. Senhora dice, me ha nombrado como mi portavoz cerca da nação. Dios dice que yo te he nombrado para que sea portavoz de mí Ora que entre Deus, las naciones. ora que Deus me chama assim, minha irmã. Cuando Dios me dice eso, mis Como hermanos, ha formado, que te he formado, como ha chamado, que te he llamado, como ha nombrado. que te he nombrado, Me ha nombrado como portavoz. te he nombrado yo a ti como portavoz. Que me tem com esse não tá apreciar minha ofna. A mí qué me importa si me aprecian o no. Me tá seguir vai, Yo continúo, me tá seguir cana, continúo me tá seguir caminando, servir. continúo Maneira sirviendo, energizer.
não tem maneira para stop me. como Energizer, no hay manera Pastor de que me Jesus para frenen, chamar-me. porque el que me ha llamado, Mas a boia também Jeremias também, está junto com Jeremias. porque él dice también en Jeremías que he estado con Jeremías. Ele diz, então Jeremias diz, me está jovem. Y Jeremías le dice, pero soy joven. Deus responde, diz Jeremias, Y Dios le responde a Jeremías, não viste como está muito jovem. no digas que eres joven. Cerca quem comi mandabo, Donde yo te envíe, botim cubai. tienes que ir. E bom mestre bisa lo que me mandabo. Y tienes que decir lo que yo te diga. Deus te dice, Dios le dice, não tenha medo de não. no tengas miedo de Me ellos. está cubo. Estoy contigo. Me está cubo. Estoy E contigo. me está protegendo. Y te protejo. A mi Senhor está donando mi palavra. Yo, Señor, te doy mi palabra. Então sua palavra estava tá? Y su palabra era Capítulo 33, versículo 3. en el capítulo 3, 33:3, Llama-me, clama a mí, vinde mi presença, ven en mi presencia, busca-me, búscame, bate cerca a mim, llama y clama a mí, chega cerca acércate e a me lo mostrabo, y yo te mostraré, a me lo responde. yo te responderé. Senhor está avisando. Señor dice, Ele vai mostrar costas insondáveis, te mostraré cosas grandes, costas que bonosa, cosas que tú no sepas, no nem por sabes saber tampoco. y no puedes conocerlas. Lo que Deus está avisando a Jeremias, Lo que Dios está diciendo a ahora nós Jeremías, está dentro de Deus sua presença, que cuando estamos en la presencia de ahora que Dios, nos acercar a Deus, cuando nos acercamos a Dios, ahora que nos bate, cuando tocamos, ahora que nos pede, cuando pedimos, ahora que nos busca a maneira de invitar-nos para assim, cuando buscamos, como Él nos invita a buscar, esta mostra-nos coisas Él nos revela que cosas como gente normalmente nos dá por sa. que como personas no hubiésemos sabido. Estava ahora que Jesus assumir, primeiro que ela nasce, Antes de que Jesús ela naciese, assumir humanidade, ela visita Abraão, ¿te acordas? Él adoptó la humanidad y visitó a Abraham. ¿Te E acuerdas? Deus de estava eso? a que estava destruir Sodoma e Gomorra. Y Dios sabía con anticipación que Él destruiría a Sodoma y Gomorra. Como Abraão estava um homem que estava dentro de sua presença, Y como Abraham era un hombre que permanecía en la presencia de como estava tendo uma Dios, relação de amistade com Deus, como él tenía una relación de amistad con Dios, Deus me falou, me vai a ser que sem meu amigo Abraão. Dios dijo, ¿será que voy a hacer esto sin avisarle a mi amigo Abraham? Dentro do Testamento Novo, En el Testamento, el agora que Nuevo Jesus estava Testamento, ribateira, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Jesus avisa seus discípulos, Jesús le dijo a sus discípulos, Deus está bom para revelar bolso mistério, né? a Dios le pareció bien para revelarle a ustedes sus misterios. Ora, vou vir dentro de sua presença. Cuando te acercas en la presencia de Dios, Vou ter privilégio que outro não tem, que não está vindo em presença de tienes Deus. un privilegio que otros no tienen al Deus diz, entrar en la a mí presencia lo de Dios. respondemos. Dios dice, yo soy quien te Me responderé. nota que era se respondemos. Te responderé. Me está mostrando coisas que normalmente gente não por mira. Te mostraré cosas que las personas normalmente no Lo me observarían. dá uma visão gloriosa. Te daré una visión gloriosa. Agora vou seguir esse capítulo 33. Cuando sigues leyendo capítulo 33, Vou também coisas que Deus está mostrar Jeremias. puedes observar las cosas que Dios le reveló a Jeremías. E Deus avisa a Jeremias Y Dios le dijo a Jeremías, que vou também mira é templo, le dice, tú ves este vou templo, também mira é palácio. ves el palacio, Tu coisas que acabou de destruir. que todas estas cosas fueron destruidas, A mí lo restaurarán a trove. yo los restauraré. Deus avisa lo me curarán Dice que yo los sanaré e lo me la ganan vira bom a trove. y haré que se restaure. Lo me trece cura, Traeré cura, sanação. sanación, Lo me dá paz daré paz e segurança na abundância. y seguridad en abundancia. Lo me cambia a suerte de Judá e Jerusalém. Cambiaré la suerte de Judá y Pues Jerusalén. Deus está mostrando a Jeremias um futuro glorioso, Dios está mostrando a Jeremías un futuro glorioso. mientras que estava dentro cautivo em Babilônia. Mientras estaba cautivo en Babilonia, Agora que a situação está mostrando impossível, cuando la situación se muestre imposible, Deus está mostrando um futuro glorioso. Dios muestra un futuro glorioso. Deus diz, me lo mostrava coisas que gente não por sa. Dios dice, yo te mostraré cosas que las ocultas, que Pues, las personas como no saben. colportor, Así que como colportor, Como servidor de Deus, como servidor de Dios, como líder de igreja, como líderes de la iglesia, nós não por láganos mesmo intimidade por circunstância. no podemos dejarnos intimidar por las circunstancias. Nós não por preocupar muito se gasolina sube ou baja. No podemos preocuparnos que la gasolina sube o baja. Nós não por
nos podemos mesmo guiar para lo que está pasando en el país. No podemos dejarnos guiar por las cosas que pasan en el país. Me quero passar que a pesar de situación malo económico, Quiero que sepas que aunque la situación económica puede ser muy mala, Deus está avisando a través de Jeremias, me está capaz de proveer para vos. Dios dice a través de Jeremías, yo soy capaz de proveer para ti. Siguiente slide, por favor. Siguiente día, por favor. Pastor, ¿quién está mintiendo? Porque ¿quién está que te está prometiendo? Danke. Sí. Tá é Deus que llama Jeremias. Es el Dios que ha llamado a Jeremías. Es un que no está jala atrás por de su promesa. Es quien no se aleja de su promesa. Tá é Deus que a palavra está sale foi su boca volver back baixi. Porque la palabra no sale de su boca y regresa vacío. No es el que se retrata. Tá é Deus que está prometindo, está dando nos promesa. Es ese Dios que nos promete. É Deus que está permitindo, minha irmã. El Dios ese que nos promete Não tem partido de um político de Corsó. no son los partidos políticos aquí de Tá é Curazao. Deus que sempre está cumprindo com sua promesa. Es el Dios que siempre cumple con sus Pois promesas. não importa com cos porta parte agora aqui não. Así que no importa cómo las cosas pueden aparentar en este momento, Dengue presença de Deus, en la presencia de Dios lo vou mirar coisa que outro não tá mira. puedes ver cosas que otros no ven. Deus te mostrava futuro glorioso. Dios te mostrará un futuro glorioso. Lo vou mirar lo que Deus tem preparado para mim, cubo. Verás lo que Dios tiene preparado para ti y en mí. Que Deus tem casa para mim, cubo, preparando. Que Dios tiene una casa que te está preparando para ti y en mí. Agora que Deus mostra-nos E quando- uma palavra de esperança, Y cuando Dios nos revele una palabra de a mim, esperanza, cubo, lo sali para compartilhar a esperança que Deus mostrou-nos, ora que nós estava dentro de sua presença. saldremos a contar esa buena nueva que Dios nos ha revelado en su presencia. Pensei, Deus está invitado para chamar para mim, Así, por eso es que Dios nos llama que clame a Él, buscar-me, busca a Él, e a mim lo mostrava. y yo te revelaré. Senhor que mostrava. Señor te quiere mostrar, Não importa com a situação portada em el país, pero no importa cómo la situación puede estar en el país, Senhor está capaz para prover para o colportor, né? si eres capaz de proveer para los Senhor está colportores, capaz para bendicionar a sua igreja. Señor es capaz de bendecir a su iglesia, Senhor tem futuro glorioso para nós. Señor tiene un futuro glorioso para cada uno de Ante Deus que nosotros. está permitindo, Y el Dios que promete então Deus que está capaz de cumprir. es un Dios que es capaz de cumplir. Que o Senhor pode bendicionar nós, Que el Señor nos pueda bendecir, que nós podemos querer em sua presença. que podemos permanecer en Para su conseguir mostrar presencia, nosso futuro glorioso. para Él pueda seguir mostrando un futuro glorioso. Senhor bendicionar nós. El Señor nos bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor. ¿Cuánto quiere agradecer al pastor por esa meditación muy poderosa y especial? Muchas gracias, pastor, por esas palabras. En este momento, según el programa, tendremos un especial por nuestro querido hermano José Tejeda. Y lo invitamos a pasar a la plataforma para que nos pueda deleitar con un himno especial en honor a en su presencia. Como quieras. Como quieras. No conozco a un rey ni a un príncipe, ni amigo de los grandes soy. No conozco a un senador ni a un gobernador, mas conozco a aquel que vida nos ha dado. Conozco a Cristo, Rey y Dios, quien me ama, es mi Cristo, dueño de mi ser y Dios de paz, Maestro, Salvador, y es quien me ama de verdad.
los con Londres ni Japón, ni lo más bello del mundo aquí, mas conozco un Dios de amor que me llevará con Él a un lugar, yo reinaré con Él en gloria. Conozco a Cristo, Rey y Dios, quien me ama, es mi Cristo, dueño de mi ser y Dios de paz, Maestro, Salvador, es quien me ama de verdad. Mi alma canta al Señor, doy gloria a Dios, mi Salvador. Conozco a Cristo, Él es Rey y Dios quien me ama, es mi Cristo, dueño de mi ser y Dios de paz, es Maestro, Él es Salvador y es quien me ama de verdad. Muchas gracias, amén, gloria a Dios. Solo Cristo. En este momento, procedemos, em momento a que nós está seguir com maneira muito especial, caminha nós também está bem papo com Deus. Pero antes de ser, me que chama dilante, Cornélia, que está guiando-nos em sessão de oração. E sua tradutora, Merceda. Que duche ainda, não é verdade, romana? Cantica assim bonita que nós conhecemos Jesus. Então, que nós conhecemos Jesus, diz com grande etá. Qué bonito mañana, ¿no, hermanos? E hecho que nós com grande nos Deus está. Y de saber cuán grande es nuestro Dios. Está pone que sempre vai nos queda em sua presença. Es una razón para que siempre queramos estar en su presencia. Seguro como servidor de Deus, maneira pastor acaba de avisar-nos. Como servidores de Dios, como pastor nos indicó. E agora que está hora que nós mesmos vai comunicar com o Deus grande aqui. Y en este momento somos nosotros que vamos a comunicarnos con ese Dios tan grande. E nós estamos fazendo de uma maneira diferente, Lo vamos a hacer de una manera diferente ahora. Seguro que você sentava de gente que você conhece. Especialmente si estás sentado al lado de una persona que tú conoces. Então nós estamos fazendo que você vai fazer oração, gente que você de mesma igreja, algo que nós estamos fazendo diferente. Si esa persona es de tu misma iglesia, lo vamos a hacer de una forma diferente. Nós estamos fazendo oração com outra gente ainda. Vamos a hacer oración con otra persona esta mañana. Nós estamos em 3 secções de oração. Tendremos 3 secciones de oración. É primeiro para nós definir com quem você vai rezar. El primero es para que puedas preguntarle a Dios con quién vas a rezar, orar. Bota começar na wak rondou gente of 2 gente que tem mesmo color de panha cubo. Vas a ver a 2 personas que están vestidas del mismo color que usted, Arroz pipa, como el mío, preto, corra. rojo, negro. Sí. Sí. Então, a pessoa e nós assim é para mim oração 3 gente. Con esas personas vas a orar con 3 personas. Ora boca batia assim oração e não bota queda e não camina bota cinta ou bota guarda rato. Cuando terminas vas a quedarte ahí, sentarte o vas a quedar parado ahí. Então botar instrução de que é 2 outra maneira não parece. Y vas a recibir instrucciones de los siguientes 2 secciones de orar. Ok.
Promete que nos manden oración y que dice esa aquí. Antes de orar, quiero decir esto. Promete Tesalonicenses 5, 17 te dice reza sin stop. Promete Colosenses 5:17, dice orar sin parar. Ese que me que tú ora nos de presencia de Dios. Eso significa que a todo momento estamos en la presencia de Dios. Si algo te guardo presentado no a comprender, Si algo está presentado y no lo comprendes, pide Dios para comprender. pregúntale al Señor para que tengas el comprendimiento. Quereme atrás. Créame, eso funciona. En todo momento, chiqui of grande, Todos los momentos, grandes o pequeños, reza na Señor, ora al Señor. quédate en su presencia. Quédate en su presencia. Ando como servidora, nos lo mira cosas grandes sucede. Y como servidores veremos cosas grandes suceden, que sucederán cosas grandes. Si nos van a mirar para aquí con nuestra reza en la primera sección ahora aquí, Si vamos a mirar o ver por qué vamos a orar en esta primera sección, Siri, ¿no? Siguiente slides. Nós estamos a pedir Deus para o Espírito Santo vir e llenar nós, para nos alma por quima, para adorar de maneira que merece. para que el Espíritu Santo venga a nosotros y para que nuestras almas puedan estar en llama para el Señor, para adorarle como se merece. Para o Senhor dotar-nos com o Espírito de poder, Para dotarnos con su Espíritu Santo, el poder de su Espíritu para nos Santo, forçar e fazer obra de Deus. para que podamos salir y hacer la obra de Dios. Para o Senhor bautizar-nos com o Espírito Santo Para que el Señor nos pueda bautizar con su Espíritu, e para con nos su portar um Espíritu Santo. instrumento, Para que podamos ser un instrumento, para nos portar seu servidor. para que podamos ser sus servidores. Bom, mientras que nós estamos cantando e cantica Espírito Santo vinha e llena nós, Mientras que vamos a cantar la canción Espíritu Santo, bien y llénanos, que nos nós llene. estamos busca e pessoa que nós estamos fazendo oração com ela e meinta, Vamos a buscar la persona con la que vamos a orar. de ora botar como 3 pessoas na hora tá fazendo oração de primeira secção aqui. Cuando están los tres, solo una persona va a orar. Bom, nós estamos cantando cantica mientras nós estamos lando para, nós estamos em busca de pessoa, nós estamos tendo e nós estamos fazendo oração. Vamos a buscar a esas personas y mientras Después de la cantica, canción nos está reza. sonando, vamos a estar los juntos y cuando la canción termina, vamos a orar. Manda que nos faga palavra, na cantica para nos cantar junto, para nos 30 de oração.
stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Remains
estava passando dor dia kunuku na lima inchi riba dia de sábado. E segundo não estava seguindo ang caminho, so discípulo não começa a kita eta pushi não. E o fariseu não abise, mira, para que quando anda hasi lo que lei não ta permite para hasi riba dia de sábado? E ela bisa não, nunca posso não alessa que David a hasi ora ku e estranho estava ta junto com ele, estava ta de necessidade e a haya hambre. Com ela vai den e casa de Deus den e dia nan de sumo sacerdote Abiatar e a come e pão consagrado, lo que lei não te permite para ninguém gente come, sino solamente o sacerdote na. E a dona essa que também na estranho estava ta junto com ele. E ela bisa nan, sábado ta poni pa gente e no gente pa sábado. Assim na pu ayudi gente ta Senhor hasta de sábado. Marco capítulo 2, versículo 23, versículo 28. Radio Esperanza Corsou te deseamos un feliz sábado. Radio Esperanza Corsou, emisora de Iglesia Adventista de 7 días na Corsou. Bo prioridad na radio. Sí, bo revista prioridad lota na radio. For the 19 de novembro próximo, Radio Esperanza Corsou te presenta bo revista prioridad. Además, vos por seguirnos live a través de nuestra página de Facebook Prioridad Curaçao. Para mayor información, vos puedes llamarnos en el teléfono 670-4867 o 685-4037. Nos email da prioridadcuraçao@gmail.com. Também vou comunicar conosco através de nossa página de Facebook, Prioridade Curaçao. E vou seguir-nos via Instagram, @prioridade. Guarda, já domingo, 19 de novembro próximo, boa revista Prioridade na Rádio Esperança. Corsou. This is how we know true love. Jesus gave his life for others. This is how we show true love. We should give our life for our brothers. He gave his life for you. He gave his life for me. He gave his life for you. He gave his life for me. Un tema que considero que es bien importante tiene que ver con nuestro llamado para hacer un trabajo. Déjame hacer una pequeña recapitulación. Cuando tú lees el Espíritu de Profecía, encuentras que todos nosotros, hermanos, trabajamos en las publicaciones por una razón. Las publicaciones existen y nosotros trabajamos, directores de publicaciones de las iglesias locales, colportores y todos los que estamos aquí, trabajamos por una razón. Y esa razón, dice el Espíritu de Profecía, es preparar a un pueblo para el encuentro con su Dios. Esa es la razón. ¿Y cómo es eso? Pues es muy sencillo. Nuestras publicaciones son un alimento espiritual para la gente. Por eso es que debemos promover las publicaciones en los cultos, en las reuniones, trabajar con todos los departamentos. Tenemos libros para que podamos trabajar con el Departamento de Salud y Temperancia. Tenemos libros para trabajar con el Departamento de Vida Familiar. Tenemos libros para trabajar con el Departamento de Jóvenes. Tenemos libros para los ancianos. Tenemos libros para enriquecer nuestra vida espiritual. Tenemos libros de mayordomía. Hermanos, tenemos una riqueza. Los directores de publicaciones debiéramos trabajar con todos los departamentos, con todos los miembros de iglesia, para preparar a un pueblo para el encuentro con su Dios. Es verdad que la gente no quiere leer. Es verdad que la gente no quiere comprar.
pero se necesita. Fíjate que hace muchos años, yo repito a ustedes que yo crecí en la iglesia, y lo repito por una razón. Hago una comparación que yo ya les dije en otro momento, y aquí lo voy a poner. La gente hace 50 años, hermanos, tenía más conocimiento de la doctrina que los miembros conocen ahora. Fíjate lo que te estoy diciendo. La iglesia era más pequeña, pero habían los miembros de iglesia, sabían leer menos, leían menos, es decir, no sabían leer, había más analfabetismo, es decir, no podían leer tanto. Pero la gente se aprendía la doctrina de memoria. Pero la gente andaba a aprender doctrina de memoria. Voy a unirme con usted para traducir si usted no se molesta. No me molesta, solo que se reduce mi tiempo. Sí, voy a preguntar rápidamente, disculpa. ¿Tem mestre de tradução no papiamento? Tem gente que não está compreendendo espanhol? Si no me hace un grupo chiquito de traducción. Sí, mejor, porque se puede reunir en una mesita por allí, hay 2, 3. Tu resnan com mestre de tradução, por seguir-me, me está traduzir e orei de un grupo para vos. Bueno, así nos aprovechar el tiempo con el pastor. ¿Está ok así? Pero yo sé que lo haces excelente, te envidio cómo hablas tan bonito los dos idiomas, pero el tiempo se reduce y yo soy soy un poco largo. Respeto eso mucho y quiero que todos puedan entenderlo por eso. ¿Sí? Pregunto rápidamente los otra dos vez. O tres se pueden juntar por ahí. Todos los que quieren traductores de producción, por favor, seguime. Me voy para allá, banda. Ok, danke. Puedes seguir, pastor. Hay 2 personas que alzaron su mano que no pueden entender. Bien, gracias, hermanita querida. Yo te admiro y quisiera ser como tú un día, pero yo creo que ya perdí la esperanza. Ella habla muchos idiomas, ella es una mujer muy experta y lo hace muy bien. Bien, hermanos, dije que hace 50 años la gente conocía la doctrina de memoria. Cuando un adventista se encontraba con una persona de otra religión, el adventista le decía: mira, siéntate, te voy a decir por qué creo yo en el sábado. Y hermano, de memoria le repetía la doctrina del sábado. De memoria le repetía la doctrina por qué creía en Elena de White. De memoria, hermanos, con versículos de la Biblia podía refutar. Pero hoy la iglesia es muy frágil. ¿Sabes por qué la iglesia es muy frágil? Porque tenemos muchas actividades, pero leemos menos, estudiamos menos la lección, estudiamos menos los libros. La gente necesita, por eso es que ustedes, hermanos, su trabajo es muy importante. Hay que preparar a un pueblo para el encuentro con su Dios. Y ustedes tienen el tesoro de los libros en sus manos, es su responsabilidad promoverlos. Pero hace 50 años también pasaba algo más. Los miembros eran más fieles en los diezmos y las ofrendas. Eran más fieles, sí, claro. Se promovía diferente. Es más, yo todavía soy un convencido del fondo de inversión. Eso las generaciones de ahora ni saben qué es eso. Pero yo soy un convencido, todavía sigo practicando el fondo de inversión. Imagínate, porque yo he comprobado que el fondo de inversión es una gran bendición para uno. Te pregunto, ¿cuántos de ustedes están en fondo de inversión? A ver, hay unos cuantos, sí, claro, muy bien. Pero las nuevas generaciones ya no practican estas cosas, hermanos. Y esto es parte de lo que antes la iglesia hacía. Eran más fieles en los diezmos, en sus ofrendas. Hace 50 años los miembros de iglesia eran más misioneros que ahora, hermanos. Compartían más la palabra de Dios, salían a obra misionera, hacían trabajo misionero, daban más estudios bíblicos que ahora. Ahora somos más personas en la iglesia, pero hacemos menos el trabajo misionero que la iglesia requiere. Antes íbamos de casa en casa, antes compartíamos el evangelio, y ahora no hay gente que tenga tiempo para hacer este trabajo.
y usamos las redes sociales, lo más facilito, o algún vecino por allí, pero ya no hay tiempo para hacer trabajo misionero. Es más, nosotros éramos conocidos. ¿Sabes cómo hacía yo antes? Cuando yo colportaba a mi pastor en diferentes ciudades en México y no sabía yo dónde estaba la iglesia, me ponía yo cerca del parque y yo dije, aquí va a pasar alguien con corbata o bien vestido, ese es adventista. Y así conocía yo la iglesia, porque yo andaba en una ciudad donde no conocía a nadie, pero dije, cuando pase alguien que no tiene aretes, joyas y todo, está bien vestido, ese es adventista del séptimo día. Y así localizaba yo la iglesia, nunca me falló, siempre era así. Los miembros de iglesia hace años eran más misioneros. Es más, te voy a contar una historia para que te animes un poquito más. Un día llegó una persona, yo era pastor, estaba empezando mi ministerio, tenía como 2 años. Llegó una persona, estaba yo lavando mi carro ahí afuera, llegó la persona a la casa, había una reja, y entonces yo estaba lavando mi auto, y llegó una persona y me dice, buenas tardes. Y le dije, hola, muy buenas tardes, gusto saludarle. ¿Le puedo ayudar en algo? Y me dice, mire, pues yo quería decirle, yo no sé si usted ha escuchado que este mundo se terminará pronto y que se necesita el perdón de Jesús. No sé si alguna vez usted ha escuchado esto. Le dije, sí, cómo no, lo he escuchado. Y me dice, ¿usted es religioso? Le digo, bueno, sí, soy religioso. ¿De qué iglesia es usted? Me dice. Y entonces le dije, yo soy adventista del séptimo día. Oh, me dijo, mira, yo también era de esa religión. Y sabes que me acabo de dar cuenta que yo estaba en un gran error. Y me salí de esa religión y me he convertido a la religión a la que estoy ahora. Cuando me dijo eso, me puse de los colores del arco iris. Por rato me puse blanco y me puse verde y me puse de todos los colores del arco iris. Y yo dije, sí que fuiste. Yo dije, ¿cómo va a ser eso? Yo sabía que antes los adventistas del séptimo día, cuando se iban de la iglesia por un pecado, una razón, jamás se iban a otra iglesia, nunca. Ellos permanecían sabiendo que esta es la iglesia verdadera. Y cometían un error y pues ni modo, se desanimaban y cosas como esas, ¿no? Pero que alguien me haya dicho, yo me cambié de iglesia porque me di cuenta que estaba en un error, entonces yo dejé de lavar mi carro y le dije, oiga, pues me gustaría saber un poco de este asunto, porque pues me gustaría saber cuál es la razón. Me dice, si me permite entrar, yo le explico. Y bueno, le dije, está bien, ya le abrí la reja y pasó a la casa y todo lo demás. Y yo iba pensando, ¿qué le digo? ¿Cómo le hago? Ya pensé todo. Y cuando llegué a la sala, le digo, siéntese aquí. Y traje un pizarroncito que yo tenía de esos pequeños. Y entonces lo puse el pizarroncito ahí en la sala. Le dije, mire, vamos a hacer lo siguiente. Tú estás ocupado, debes seguir con tu trabajo y yo también. Tengo cosas que hacer. Era un viernes de tarde. Yo tenía que ir a predicar a una iglesia porque era mi culto y todo. Y le digo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a dar 20 minutos para que tú me expliques cuál fue el error que encontraste y por qué. Y aquí tengo una Biblia. Aquí te doy esta Biblia. Es lo mismo cualquiera. Yo me di cuenta que era como un testigo de Jehová, más o menos. Y después de eso le digo, te sientas y me escuchas a mí. Te voy a decir por qué soy adventista yo. Con la Biblia en la mano también. Bueno, la próxima vez que venga les voy a decir en qué terminó la historia. Fue muy bonito, pero antes los miembros de iglesia defendían su fe con la Biblia en la mano. Eran más misioneros, eran más fieles, pero todavía algo más. Se hacían cultos de familia, familiares, los en la mañana, todos los días. Yo se los he contado esto. Mi papá nos levantaba a las 5 de la mañana. ¿Se acuerdan que les he dicho más de una vez esta historia? Y entonces papá nos levantaba, éramos 6 de una familia bien acomodada, porque como éramos 6 no había cuarto del niño y cuarto de la niña, era un solo cuarto y había que acomodarnos bien para que mi pie no se metiera en la boca de mi hermana en la noche. Así que nos acomodábamos todos, los 6 ahí en el suelito, ahí era, no había cama de colchón ni mucho, así era. Y entonces papá nos levantaba con ese himno que me tenía traumado, ya ve, todos los días por las mismas personas y en el mismo lugar. Por la mañana, oh Señor. Y la regla de mi papá era, si el himno termina y ustedes no han venido, yo le voy a pedir permiso al Señor y vengo por ustedes a buscarles.
Oiga, así era. Nada que vengan, hijitos, hasta que se le ocurra. No. Vamos a empezar a cantar con tu mamá. Y si ustedes no vienen, yo voy a ir por ustedes. Así que primero nos levantaba todo. Eladio, Erwin, todo mundo, arriba. Ya llegó. Ay, hermano, no sé por qué, pero ese sueño de las 5 de la mañana es muy rico, hermano. Es muy sabroso, ¿verdad que sí? ¿O no? Acá en Curazao, ¿no? Yo sé, si ustedes lo inventaron casi. Entonces papá empezaba a cantar y había una parte que era el trauma de nosotros, el Cordero y Moisés. Porque cuando iba terminando el himno que decía, yo del Cordero y de Moisés, ese pedacito, hermano, hoy levántate y córrele, porque si no, bueno, hubieron tiempos en que yo no entendí eso, renegué, es la verdad, renegué. ¿Por qué nací en esta bendita casa, Dios? Renegué. Era un niño normal. Pero al paso de los años, hermanos, ese culto de familia sembró la semilla que fructificó para siempre. Pero hoy ya no hay cultos familiares. Ya no hay. ¿Quién se levanta a las 5 de la mañana a estudiar con sus hijos? ¿Quién? ¿Sí? Ah, qué bien. Cuidado, porque tu hijo te va a demandar un día de estos. Bueno, es que antes no habían ni leyes. Nosotros, ¿con quién nos quejábamos, hermano? Si yo hablaba con alguien, me sonaban duro, así que no había nada. Pero ahora la cosa es diferente, ¿verdad? Bueno, qué bueno, hermana, felicidades. Qué bueno que se levantan temprano. Hermanos, hay que hacerlo. Antes, la gente también, habría menos apostasía de la iglesia. Menos apostasía, la gente era más, se conservaba más la iglesia. Los miembros, raramente se iba alguien, raramente, hermano. Y hoy pues entran muchos, pero también se van muchos y de pronto no saben ni dónde están. Allá andan en otra iglesia o dejan de llegar, se desaniman, nadie sabe nada, pero nos ponemos contentos cuando se bautizan. En fin, antes también, fíjate, la gente tenía más respeto y más amor por los colportores. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, porque yo crecí todavía en ese ambiente. Además, por los pastores había un respeto muy bonito. Qué cosa. El día que llegaba el pastor era una tremenda fiesta, hermano. Eso era maravilloso. La gente decía, llegó el pastor, amén. Decían, oye, bonito escuchar al pastor. Pero hoy, hermano, la iglesia dice, llegó nuestro pastor. Ah, el pastor. Por supuesto que no aquí en Curazao, allá donde yo vengo. Pero estas cosas pasan. Así que hace 50 años estas cosas pasaban. ¿Por qué cambiaron, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué vivimos? Claro, la gente va cambiando y la literatura dice que la sociedad cambia cada 20 años. Nada será igual. Nada será igual. El primer estudio serio que se hizo lo hizo Harvard. Cuando allá por los años 1940 estudiaron las generaciones de los años 1960 y entonces le llamaron a aquel grupo los baby boomers, le llamaron así. Eso se lee en la literatura, ¿ve? ¿Y por qué le llamaron baby boomers a esa generación? Porque mira, la tasa de crecimiento del mundo iba así, mira, se predecía por la alimentación, por la población, por todas muchas cosas, se predecía cómo iba creciendo, así poco a poco iba creciendo a través de los años. Pero en los años 60, de pronto el crecimiento fue así, mira. ¿Y por qué pasó? Porque en esos años pasó la Segunda Guerra Mundial, después de esa fecha de los 40, 42 por allá, y estos muchachos querían libertad. Los que vivían en esa época sabrán que el mundo hablaba de amor y paz, amor y paz. Salieron los hippies. En esos años, Mary Quant inventó la minifalda. Se hizo popular los Beatles, el grupo de rock. Jamás había conocido el mundo algo de eso. Y los Beatles juntaron una generación que fue distintiva, porque esa generación que usaba melena larga, ¿se acuerdan que el pelo largo así se usaba en aquellos años?
los lentes oscuros, los zapatos de charol, el rock y todo eso creó una generación distintiva al mundo entero, hermanos. Los pueblitos y todo el mundo. O sea, se proliferó la maldad. Se combinó las bebidas alcohólicas, las drogas, las mujeres, los bailes. Se combinó todo y como resultado hubo un boom de chamaquitos. Por eso le llamaron baby boomers. Nacieron muchos niños. Es que mi pueblo, tú sabes, cuando una mujer en mi pueblo salía embarazada, estoy hablando de hace 50 años atrás, cuando una mujer salía embarazada, la sociedad le caía, pero ¿cómo fue esta mujer sucia? ¡Qué bárbaro! Todo el mundo se sorprendía, era una cosa muy rara. Y hoy es muy raro que una mujer se case bien. ¿Ves cómo han cambiado la sociedad? Esas son cosas diferentes. Porque nadie quiere compromiso, hermano, y se casan. Y hay un montón. ¿Y quiénes son los maestros? Los artistas y todo. Y la gente lee todas estas cosas, escucha todas estas cosas, mira las películas, mira los artistas, las canciones. Esos se casan cada rato y viven, como saben, no, se cambian de sexo y todo. De eso mejor no voy a hablar, porque me voy a meter en un asunto difícil, en un lío. Mejor dejémoslo así. Pero la sociedad cambió. ¿Por qué cambió? Vamos a mirar un poco aquí. Mira, los colportores en medio de eso, hermano, entiende bien lo que estoy diciendo ahora. Hemos sido llamados por Dios para hacer un trabajo que nadie más va a hacer. ¿Me estás escuchando? Los directores de publicaciones hemos sido llamados para hacer un trabajo que nadie más va a hacer. Nosotros como iglesia, yo te puedo asegurar que tenemos los mejores libros religiosos del mundo, hermanos. He leído lo que hacen los metodistas, los bautistas. Tienen grandes escritores, muy buenos escritores, hermano. Tremendas enciclopedias y cosas muy buenas. Autores que yo he leído, por ejemplo, acerca de la familia. Me encantan muchos libros que he leído de otras editoriales religiosas. Pero nuestros libros, hermanos, son especiales. Nuestros libros de familia, de salud, nuestros libros que nosotros vendemos a la gente son un tesoro maravilloso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestros libros de profecía, acércate a la ABC, hermano, y mira los libros que hay, léelos. Te aseguro que hay libros que han cambiado mi forma de pensar para bien. Me han hecho reflexionar, me han hecho pensar, me han hecho mejorar por voluntad propia, porque me he dado cuenta de tantas cosas que en los libros de la iglesia he encontrado. Pero ese tesoro que tenemos, la gente de fuera lo aprecia mucho, ¿sabes? La gente de afuera, hermano. Yo te conté la vez pasada que, pastor, yo creo que me escuchaste, pastor Almir, yo estaba en Gema en esa ocasión. Y entonces llegó una señora alta, así, muy, muy bonita la señora llegó, pero tenía aretes y todo. Yo me di cuenta que no era adventista. Y entonces cuando yo entro a la ABC, mi esposa era la gerente o la manager, o como le llaman ustedes, de la tienda y de la librería. Y entonces mi esposa dice, él es mi esposo. Y la señora se voltea donde mí y me dice, Señor, y me agarra la mano, así me abraza. Lo felicito por los maravillosos libros que ustedes proveen. Son los mejores libros del mundo. Rápido me di cuenta que no era adventista, hermanos, porque los adventistas nunca me dicen eso. Los adventistas tiran a matar. ¡Pah! La cabeza le tiran a uno. Pero te dije, no aquí, allá. Los adventistas dicen, que los libros están caros, que eso es puro negocio, que no sé cuánto, allá. ¿Y acá qué dicen? Igualito, ¿verdad? Ya les vi, sin me di cuenta. Entonces la gente de fuera, y le digo, señores, ¿por qué me dice esto? Y ya me explica la señora y me dice, mire, es que mi esposo estaba enfermo.
estaba muy enfermo y lo llevé a Chile y lo llevé a Cuba y lo llevé a Houston, y de Houston el médico me llamó y me dijo: señora, ¿sabe que su esposo no tiene cura ya? No hay nada que hacer por él. Mi consejo es que lo lleve a México a morir, le va a salir más barato que si muere el señor acá en Estados Unidos. Así que me da mucha pena, pero llévelo a México mejor, porque el hombre no puede. El hombre estaba delgado, se había acabado. Pero cuando la señora me cuenta la historia, dice: Señor, pero alguien, cuando mi esposo estaba esperando prácticamente la muerte en la casa, alguien nos hizo el favor de regalarnos uno de sus libros, Señor. Y cuando ese libro llegó a la mano de mi esposo lo leyó, le gustó, se compenetró en el libro, y yo veía que él lloraba y que él leía y subrayaba en medio de su enfermedad y lo que quería. Señor, y el milagro sucedió. Mi esposo sanó gracias a su libro. Y mi esposo no solo sanó, mi esposo fue transformado, Señor, por su libro. Algo tiene en su libro. Hoy me dijo: le puedo decir que tengo un esposo ejemplar y un padre maravilloso de mis hijos. ¿Sabe usted quién cambió a mi esposo? Su libro, Señor. Y le dije: Señor, ¿y de qué libro me está hablando? Me dijo su libro porque yo era de la librería, no crean que yo lo escribí. Le dije: hermana, señora, ¿y de qué libro me está hablando? Y me sacó el libro, lo traía en su bolsa ahí. De este libro, me dijo, lo traía todo subrayado y todo. Era el libro El Camino a Cristo, hermano, el chiquito, El Camino a Cristo. Y mi esposo me dijo: consígueme 50 de estos libros, porque mi esposo sanó, encontró esa paz, ese amor, ese cambio, ese poder que habla ese libro. Él me platica y todo, yo lo he leído también. Y me dijo: consígueme 50 libros de estos. Señor, pero ya fui a las mejores librerías de todo México y no encuentro este libro. En ningún lado lo encuentro. Y entonces me puse a verlo si encontraba yo alguna seña en el libro, y en el libro estaba la dirección. Y por eso vine hoy a buscar el libro aquí. Me dice: Señor, si ustedes tienen libros tan maravillosos, ¿por qué los esconden tanto? Qué pena me dio. Nuestros libros, queridos, métase bien en la cabeza esto, son libros de lo mejor que hay en el mundo, hermanos. Son libros escritos por autores temerosos de Dios, hechos con la mejor revisión para bendición de la iglesia, probados. Tú puedes hablar en cualquier hospital, a cualquier médico, a cualquier hombre renombrado, inteligente, poderoso, le puedes hablar con seguridad de nuestros libros, porque nuestros libros tienen autoridad, pero más que humana, divina, hermanos. ¿Y cómo es que ustedes son llamados para preparar un pueblo remanente? Porque tenemos que luchar con la gente que no quiere comprar, porque tenemos que alimentar a la gente con la gente que no quiere comer, y tenemos que convencer a la gente para que pueda meter su mano al bolsillo y sacar el dinero y comprar, invertir en los libros para que pueda leer, porque no tiene ganas de leer. Si leyera los libros, prepararíamos a un pueblo para el encuentro con su Dios. La gente sería más espiritual, la gente llegaría más a la iglesia, sería más fiel, sería más estable, se irían menos de la iglesia si leyeran los libros que tenemos. Por eso hemos sido llamados para este trabajo. De esa manera, me preocupa que disminuimos el número de colportores, hermanos. Me preocupo mucho. Tenemos muy pocos colportores en Curazao, hermanos, de tiempo completo. Muy pocos. La mayoría de ustedes son de tiempo parcial. La mayoría de los que están aquí
fueron nombrados por su iglesia para ser directores de publicaciones. Pero con todo, hermanos, los que estamos aquí todavía somos pocos. Por eso necesitamos la dirección del poder del Espíritu Santo para hacer un trabajo de restauración y de reforma, para que la gente aprecie, valore y adquiera los libros que vendemos, hermanos. Ese trabajo no es fácil, quiero que sepas, ¿eh? Pero cuando lo haces en el temor de Dios, el Señor te bendice. Te bendice mucho. Te lo digo yo, que me paro para hablar en muchos lugares. Y cuando la gente les hablo de los libros, la gente sale y me dice: pastor, ¿dónde está el libro? Yo quiero saber dónde está ese libro. Le digo: aquí ha estado siempre. ¿Pero por qué nos han dicho? Porque no hay quien predique en la iglesia, no hay quien lo enseñe. Por eso es que la labor del director de publicaciones es muy importante. La iglesia no avanza, hay iglesias frías espiritualmente, hay grupos subversivos que amenazan contra la iglesia, rebeldes que meten teorías raras en la iglesia, que meten ideas raras en la iglesia, y la gente está escuchando. Hay gente que predica sin mensaje. Cuando tenemos libros, solamente el espíritu de profecía es maravilloso. Te voy a decir algo, fíjate. Yo tengo un amigo que viene a visitarme de cuando en cuando, es de la casa publicadora de la impresora de Puebla, y es mi amigo, y de vez en cuando viene a Miami, no seguido, a veces una vez al año, ha venido 2 veces al año, pero siempre que viene en sábado, yo le digo: mira, tú sabes bien que yo hoy solo estoy disponible para llevarte a la iglesia, porque yo voy a la iglesia los sábados. No, yo lo acompaño, pastores, y cuando ya está en sábado, él viene y me acompaña a la iglesia. Pero fíjate, un día de estos me llama y me dice: pastor, ¿qué cree? Dime, le digo. Y me dice: mire, pastor, quiero invitarle en forma especial para que venga a Puebla, porque mi nieta va a hacer su primera comunión. A los adventistas nos gusta traer gente a la iglesia, pero no nos gusta ir a otra. ¿Verdad que sí? Y entonces le digo: bueno, déjame ver qué fecha es. De pronto como que no, mi cabeza no procesó el asunto. Le digo: déjame ver qué fecha es. Me dijo: pastor, pero ¿cómo? Cuando usted me recibe en Miami, yo voy a su iglesia sin ningún problema. Y yo solamente quiero que venga a la primera comunión de mi nena. Está bien, voy a ir. Y fui. Pero yo tengo una desgracia, hermano, no me gusta sentarme atrás en ningún lugar. Yo así me acostumbré. Yo siempre soy de sentarme en las primeras filas, porque así soy, así es mi manera. Si voy a un lugar es porque voy a escuchar. Y entonces pasa el cura y se aventó un sermón, hermanos, que parecía adventista. Bonito. Habló muy bien, con sus protocolos, porque eso no los conozco yo, porque nunca fui católico. Así que cuando termina, vi que a todos les hizo así, y dio unas palabras y cantaron unas cosas ahí, y salió. Cuando se va saliendo, como yo estaba enfrente, me voy siguiéndolo a él, y me dice mi amigo: pastor, pasa algo. Le digo: no pasa, no nada. Le digo: le voy a felicitar por el sermón. Pero como que me quiso decir: no, pero es que eso no se hace, ¿verdad? Alguna cosa. Le digo: no te preocupes, tú tranquilo, yo voy acá. Y se metió a su, ¿cómo se llama eso? Su sacristía, lo que le llamamos sala pastoral nosotros. Se metió allí y me metí con él. Le dije: señor cura, buen día. Y entonces se volteó y me dice: dime, hijo. Y me dio la mano: dime. Le digo: lo quiero felicitar por el tremendo mensaje que usted acaba de dar esta mañana. Muchas gracias, me dice, muchas gracias. Le digo: se ve que lee usted muy bien los libros de Elena de White. Y entonces me queda viendo y me dice: ¿tú los conoces? Le digo: yo los vendo. Usted predicó su mensaje hoy, le digo, del libro deseado de todas las gentes, el capítulo que se llama El Camino de Emaús, porque yo di clase de ese libro, le dijo. Me dice: efectivamente, de ese libro prediqué, de Elena de White. Me encanta cómo escribe ella, dice. Le digo: ¿y cuántos libros tiene usted de ella? Tengo como unos 3 o 4, me dice, por allí. Le digo: mire, yo conozco casi 50 de ellos. Y me dice: ¿y dónde los puede conseguir? Y le digo: yo se los puedo traer.
No me vengan los colportores de corazón. Es que en corazón no se vende, pastor. ¿Cómo no se va a vender, hermana? ¿Se puede vender o no se vende acá? Nadie dice nada. ¿Se puede vender o no se puede vender? Pero hay que buscar la ocasión. Bueno, entonces estoy diciendo que hay gente que pone doctrinas extrañas en la iglesia y la gente se está yendo con ese grupo. ¿Sabes por qué? Porque no leen. ¿Sabes por qué? Porque no vienen a las reuniones. ¿Sabes por qué? Porque cuando son convocados para ser enseñados, no asisten. Y entonces estamos en problemas con eso. Ahora fíjate, te voy a decir, fundado en la palabra, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a ir rápidamente porque si no, Renisca me empieza a ver raro. Vamos a mirar aquí. Voy a leer una porción de la palabra para contarte 4 lecciones con las que voy a terminar la charla de esta mañana. Dice la palabra de Dios. Te puse ahí el versículo por si te cuesta leer la Biblia, ahí lo puedas, los mismos versículos son. Dice la palabra de Dios. Voy a seguir y ustedes síganme con su vista. Dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Pero noten, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel, ¿qué pasó? ¿Me están siguiendo? ¿Israel qué? Fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Murieron 4,000. Y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines. Hasta aquí la palabra. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, hermano. Está en la Biblia, en el español. No hay. No entiendo qué me está pidiendo. Al final, hermano, al final se lo hago en forma personal para que no me atrase con el culto. Dice: te voy a hacer unas cuantas preguntas para pensar. Pregunta número 1: ¿por qué Dios permitió esa masacre, hermano? ¿Cuántos murieron? Primero murieron 4,000 y después 34,000 personas murieron, y los filisteos aplastaron al pueblo de Dios. Pregunta número 1: ¿por qué Dios permitió esa masacre, hermanos? Pregunta número 2: ¿por qué Dios no intervino para salvarlos? Si Él es un Dios poderoso y de misericordia, ¿por qué no antes que muriera tanta gente inocente el Señor intervino y de alguna forma los salvó? ¿Por qué no lo hizo? Pregunta número 3:
¿Por qué no funcionó el arca, hermanos? Si el arca representaba la presencia de Dios, y la presencia de Dios la trajeron. Y cuando los filisteos vinieron, no solamente no funcionó, sino que los filisteos se robaron el arca y se la llevaron. La pregunta es, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué murieron los sacerdotes, hermanos, Ofni y Fines? ¿Por qué murieron? Y finalmente, ¿por qué permitió Dios que se robaran el arca a los enemigos? Por eso es que te digo, yo alabo a Dios por los escritos que tenemos en la iglesia. Cuando tú lees el libro del Patriarcas y Profetas y lees a Elena de White, que te cuente un poco esa historia, somos enriquecidos grandemente. Si los miembros lo leyeran, hermanos, qué diferente sería, de veras. Si nosotros mismos leyéramos el tesoro que tenemos, qué enriquecidos seríamos. Y yo he sacado algunas lecciones de por qué pasaron estas cosas. Mira, te voy a decir, ¿cómo era la condición de Israel? Dice Elena de White, lo primero que ellos hicieron es que se fueron a la guerra sin consultar a Dios. El primer error que hicieron. Nunca le dijeron a Dios, Señor, debemos enfrentar a los filisteos. Señor, we're giving you praise, giving you praise. La 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 la, la 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 la. We're giving you praise, giving you praise. From where the sun rises, even to the place where it goes down, we're giving you praise, giving you praise. From sun-kissed islands, and even where the cold wind blows, giving you praise. Even in the night when the sun goes down, we're giving you praise. Passing it along as the world goes round, we're giving you praise. We're lifting our faces, looking to the one we all love. We're giving you praise,
giving you praise. All colors and races, joining with the angels above. We're giving you praise, giving you praise. Whether near or abroad, you will hear the sound of giving you praise. Every child of God in the circle around is giving you praise, giving you praise. Praise from where the sun rises, even to the place where it goes down. We're giving you praise, giving you praise. From sun-kissed islands, and even where the cold wind blows, we're giving you praise, giving you praise. We're lifting our faces, looking to the one we all love. We're giving you praise, giving you praise. All colors and races, joining with the angels above. We're giving you praise, giving you praise, giving you praise, giving you praise, giving you praise. Siga-nos arriba nos página web www.radioesperançacorsol.org. Where it all got started, bow down, and cry, holy, 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 cry out, holy, 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 Lord God Almighty. Which was and is to come. Welcome to the throne The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. More to be desired are they than gold, much more than fine gold, sweeter than the honey, sweeter than the honeycomb, sweeter than the honey and the honeycomb. Yeah, nothing better, no,
The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eye. More to be desired are they than gold, much more than fine gold. Sweeter than the honey, yeah, yeah. Sweeter than the honeycomb. Sweeter than the honey and the honeycomb. Hallelujah, glory to you. Yeah. Ooh, listen. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, much more than fine gold. Sweeter than the honey, sweeter than the honeycomb. Sweeter than the honey, sweeter than the honeycomb. Sweeter than the honey and the honeycomb. So reason, break me off a little piece, yeah. So good. He's so good, so good. Oh, taste and see so that God is good. So good. I can't tell it all. I just can't tell it all. No way, I can't tell it all. I just can't tell it all. No, no, sweeter than the honey, sweeter than the honey, sweeter than the honeycomb, sweeter than the honey, and the honeycomb, yeah. Above all powers, above all kings,
pastor estaba enseñando la lección de la escuela sabática. Pero se nota que no lo había estudiado porque estaba dando la anterior. Y cuando ya venía avanzando, pensaron que estaba haciendo una introducción o algo, ¿no? Cuando ya vaya avanzando más de la mitad, un miembro de iglesia alzó la mano y dijo: pastor, perdone que le interrumpa, pero eso que usted está explicando es la selección de la semana pasada. Y el pastor, pues como tenía maestría, el doctorado y todo lo demás, dijo: no se preocupe, hermano, estoy haciendo la introducción todavía. Lo que estoy queriendo ilustrar es que a veces, hermanos, el tener mucho tiempo en la iglesia nos hace necesitar menos del Señor. Eso es lo que pasó a estos hombres. Llegaron a considerar que las cosas de Dios no eran importantes. Perdieron el significado de la santidad. Perdieron el significado, como algunos de nosotros, de lo que significa ser un colportor. Porque la iglesia no lo aprecia, porque hay personas que no entienden qué es un colportor. Y cuando se pierde el significado, tristemente se pierde el objetivo también. Ellos tenían desprecio por la autoridad y por los servicios del santuario. Se enriquecieron a costa del pueblo y contaminaban con su presencia el tabernáculo de Dios. Tremenda revelación. Contaminaban con su presencia. La impiedad, el libertinaje y la idolatría prevalecieron, dice el Señor. El libertinaje es: hagan lo que quieran, no me importa, vístanse como quieran, pónganse tatuajes si quieren, pónganse aretes, anillos, aladas, de todo lo que quieran, vengan en chora de iglesia. Así hemos llegado en algunos lugares, ¿eh? Yo he visto miembros de iglesia que llegan a unos lugares con la, ¿cómo se llama? La pijama con la que duermen, así se le levanta. Y ya la gente dice: no hay problema, no importa cómo vengas, pero ven. Si yo te contara, que no te quiero contar más. Ahí lo dejo. Entonces, hermanos queridos, yo voy a hacerte pensar un poco qué es lo que nosotros hacemos en lo que participamos. Voy a ir a la tercera razón para dejar esto. Tercera razón. Dice la palabra de Dios: Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo por él. ¿Saben cómo le llaman esta parte? Le llaman rebeldía y rechazo del consejo. Su papá todavía le dijo: hijito, mira, el pueblo está diciendo que diga lo que quiera, papá. A mí no me importa lo que el pueblo diga. Rebeldía. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Te voy a decir lo siguiente: únete a colportores felices, no a fracasados, no a rebeldes, no a negativos, porque hay de esos en todos lados. Hermanos dirigentes, sigan el ejemplo de los que dirigen con poder, de los que cumplen y son responsables. Imiten a ellos. No hagan como los demás, que los nombran en un cargo y nunca hacen nada. Imiten a los buenos líderes de la iglesia. Si Dios le llamó para hacer este trabajo, hágalo bien, para su honra y su gloria. Porque esto es lo que nosotros queremos en la iglesia. No imites acciones negativas ni te dejes influenciar por los demás. Aprende lo positivo de otros, busca consejo. Hermana, si hay una hermana como esta hermana, ¿cómo es que tu nombre, hermanito querido? Tío Mari sabe vender y vende bien. ¿Verdad que sí? Si yo fuera por el portor de Curazao, yo le diría a Tío Mari, ven para que te vaya el día, ¿no? Para saber cómo haces. Sí, Tío Mari. Porque yo creo que tengo que aprender de ella también. Yo no conozco la cultura de acá, ni el lenguaje tampoco. Así que yo pediría consejo a los que venden bien, a los que les va bien. No voy a agarrar a otro. ¿Tú has vendido algo? Nada. Pues yo tampoco. Pues vámonos juntos para ver qué hacemos. No van a hacer nada. Los dos, fracasado más fracasado, fracasado doble. ¿Me estoy haciendo comprender, hermanos? Busca a alguien que le va bien, pero por favor, haz tu trabajo para la gloria de Dios. Hazlo bien hecho. Trabaja las horas que vayas a hacer. Si tú eres colportor de tiempo parcial, no hay problema. Si vas a hacerlo 2 o 3 horas, hazlo para la gloria de Dios. Bien hecho. Cumple,
Sé responsable y las cosas van a salir bien. Todavía no más. Proponte ser diferente, mi hermano. Haz la diferencia. No seas rebelde a los consejos. Gracias a Dios por el liderazgo de Revisca, por el liderazgo del presidente Herbert, por el liderazgo del pastor Cook. De veras que me voy tranquilo. Pero háganle caso, pues. Ellos tienen buenas ideas, buena iniciativa. Mira, tanto así que ellos invierten, hermano. Aquí está este salón, mira, qué bonito lo decoraron. Hay tiempo, hay materiales, hay dinero invertido. Al rato nos van a dar de comer, que ni lo merecemos, pero nos van a dar de comer. ¿Verdad que sí? Nos van a regalar la comida, hermano. Si por lo menos la iglesia hace esto por nosotros, hagámoslo por la iglesia también. ¿Sí me estoy diciendo que me estoy explicando, hermano? Hagamos por la iglesia lo mejor. Esta iglesia necesita de nuestro trabajo, hermano. Necesita de hombres y mujeres que se paren al frente y le enseñen al pueblo las bendiciones del trabajo, para que tenemos una misión de preparar un pueblo para el encuentro con su Dios. Y los libros son nuestros materiales. Finalmente, hermanos, 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba, hermanos? ¿Qué pasaba? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra escaseaba y no había visión. Entonces, en esta parte, ¿sabes tú por qué muchos miembros se desaniman y se van de la iglesia? ¿Sabes por qué? Sí, porque no estudian la palabra, también no tienen guía, es verdad eso. Pero yo he tenido reuniones con iglesias que se han separado de la iglesia adventista. Una vez llegué a una iglesia donde se separaron, donde habían como 600 miembros de la iglesia, muy grande, en el edificio de muestra, así grande, 600 miembros. Pero habían como unos 250 rebeldes y como 350 que estaban allí, y había pugna en la iglesia. Y yo era el presidente del campo local. Así que me tocó ir a ver ese grupo rebelde. Difícil lo que escuché. ¿Sabes por qué se va la gente, hermano? Lo puse aquí, te lo he puesto aquí. Por falta de la palabra de Dios. Me hicieron a mí 3 reclamos de estos hermanos. Nos vamos de la iglesia, pastor, porque en esta iglesia escasea la palabra de Dios. No hay buen pan. El pan que dan es un pan agrio, viejo, enmohecido. No hay palabra de Dios en esta iglesia. Y número 2, no hay amor entre nosotros. A mí se me volvió difícil. Y le dije, hermano, ¿usted por qué habla eso? Se paró un hermano y me dijo, te voy a decir por qué lo digo, pastor. Dijo él, yo era el presidente y él era uno de los ancianos de la iglesia. Dijo, yo crecí en esta iglesia, es más, mi padre donó el terreno de este templo. Dijo él, pero te voy a decir, yo tenía un hijo, mi único hijo, pastor, y tenía 11 años. Estoy hablando de una comunidad alejada de la ciudad. Pero mi hijo se enfermó en alguna enfermedad de Dios y le dio una temperatura, una fiebre muy alta. Pero ellos no saben de esas cosas. Y dice que como a medianoche, como a las 11:30, 12 de la noche, su hijo convulsionó por tanta fiebre. Convulsionó por la fiebre que lo estaba matando. Y pastor, dijo él, yo fui a buscar al pastor de la iglesia. Lo fui a buscar. Toqué la puerta. Ahí estaba el carro, pero no me abría. Y toqué la puerta, y toqué la puerta, y toqué la puerta. Allá cuando le dio ganas salió la esposa del pastor pidiendo nada. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Por qué está tocando insistentemente? Yo le dije a la hermana, hermana, mi hijo está grave, está convulsionando, le dio una cosa rara. Ella no sabía, estaba en un pueblo lejos de la ciudad.
Queremos que venga el pastor, que venga a orar por mi hijo para que Dios ayude a mi hijo. Esto le digo a mi esposa. Cerró la puerta. Me fue a avisar al esposo. Y el esposo dice, mira, yo estoy muy cansado. Yo no puedo ir. Y mañana tengo mucha actividad que hacer. Dile que busque un anciano. Que busque otro anciano que no puedo ir. Y la esposa le decía, pero mira, es que él se nota desesperado, dice que su hijo está con... Sí, pero yo no puedo ir, que busque un anciano. Y la hermana salió y le dijo, él me estaba explicando eso con lágrimas en los ojos. Y le dice, pastor, la hermana salió y me dijo, mi esposo no puede ir, discúlpeme. Él está muy cansado y mañana tiene cosas que hacer que lo van a mantener ocupado todo el día. Me dice que busca un anciano. Y yo le dije a la hermana, por favor, dígale al pastor, se lo ruego. Mi hijo está entre la vida y la muerte, por favor. Ya le dije, hermano, no insista, mi esposo no puede ir. Busca un anciano. Gracias, buenas noches. Cerró la puerta. Fui a buscar al anciano, pastor. Fui a buscar al anciano, dijo la hermana. Cuando encontré al anciano, me dijo exactamente lo mismo. No puedo ir, hermano, yo busco al otro anciano porque no puedo ir. Busqué al pastor y a 3 ancianos y nadie pudo ir. Y cuando llegué a mi casa, mi hijo había muerto. Y me dijo algo que me dolió de corazón. Esa es la maldita iglesia de la que usted me habla, pastor. Quédese con su iglesia. No la necesitamos. Nos vamos a hacer un pueblo que de veras viva en amor. ¿Qué le dice ese miembro de la iglesia? ¿Qué le dice? Pero ¿sabes qué? No está lejos del reino. Nuestra iglesia pasa por ese momento. No hay amor entre los hermanos. Necesitamos hombres y mujeres de Dios que se levanten con el tesoro que Dios nos dio. Con la palabra de Dios, con el espíritu de profecía y con el libro que tenemos. Hagamos que nuestra gente lea, aprenda cómo servir mejor al Señor. Cuando estas cosas pasan, fíjate, que no escasee la palabra en tu vida. Enseña, capacita, motiva, sé positivo, no interrumpas la comunicación con Dios, comprométete a trabajar con poder, anima un reavivamiento y una reforma en la iglesia. El que ha de venir, vendrá y no reparará. Eso dice la palabra de Dios. Cree en la palabra. Sé tú un reparador deportivo. El Señor necesita de tu persona. Cumple tu trabajo con amor, con entrega, con responsabilidad, con humildad, y Dios te usará poderosamente. Haz lo que Dios quiere que se haga y que Dios te conduzca de triunfo en triunfo hasta el día glorioso cuando Él venga por nosotros. Que el Señor bendiga a todos esta noche. Gracias, Pastor González, por este tremendo mensaje. Gracias, muchísimas gracias. Rumana, tremendo mensaje, ¿no te sigue? Profundo, algo que podemos pensar. ¿Qué sentido tiene para botar un líder donde eu vi para ele mira, donde eu vi personal mesmo, não está reflejando o que bota pátria? Uma palavra na área de nosso bem humana, nós estamos um break. Lá que palavra sac, lá que informação sac. Nós temos mesmo como botar, como beber juice, como beber água, como beber banho, pinibé. Então, hora que nós pinibé, nós vamos ter a seguinte parte de água bendita. Nós vamos ter algo de como também. A recompensa, eu vou enfatizar, então, uma pessoa. Para que I'm a soldier in battle. I'm fighting on my
una ciudad, iluminando universo entero y llegando a las planetas, las estrellas quedan atrás, acercando a la galaxia de tu trono. Señor, hemos llegado a ti para alabar tu nombre. Enséñanos hoy más de ti. Guíanos con tu mano de amor. Abriendo mis ojos, vi que estaba soñando. Otra vez soledad en mi corazón. Una oración a Cristo que me cuido en la noche. Deseo tengo, oh Dios, de poder viajar de nuevo. Señor, hemos llegado a ti para alabar tu nombre. Enséñanos hoy más de ti. Guíanos con tu mano de amor. Él ha prometido a llevarnos un día y alabar su nombre en la eternidad. Alabemos a Jesús por su amor tan grande y mantenernos firmes hasta su regreso. Señor, hemos llegado a ti para alabar tu nombre. Enséñanos hoy más de ti. Guíanos con tu mano de amor.
esto termine, yo volaré. Un celeste cielo espero ver, yo volaré. Sí, volaré, oh gloria, yo volaré. Aun si muero no me importará, yo volaré. Unos pocos días ya nos faltan para volar a una tierra donde todo es paz, yo volaré. Sí, volaré, oh gloria, yo volaré. Aun si muero no me importará, yo volaré. Sí, volaré, oh gloria, yo volaré. Aun si muero no me importará, yo volaré. Yo volaré. Siga-nos arriba nos página web www.radioesperançacorsol.org. Nos abrimos delante de gratitud. Nos abrimos delante con alabanza. Nos da glorificar, Señor Jesús. Nos da bendicionar por nombre santo. Nos abrimos delante con gratitud. Nos abrimos delante con alabanza. Nos da glorificar, Señor Jesús. Nos da bendicionar por nombre santo. Nos da inclinar de presencia y de una adoración como merece. Nos da humillarnos más para adorar vos y honra en presencia de vos majestad. Nos da vida por delante con gratitud. Gratitud. Nos da por delante con alabanza. Y nos da glorificar, Señor Jesús. Nos da bendicionar por nombre santo. Nos da inclinar en vos presencia de una adoración que vos te mereces. Nos da humillarnos más para adorar vos. Honra y presencia de
adorabilante vos. E honor da pertenecer a vos. E prazer para adorar diante vos. E honor para pertenecer a vos. Radio Speranza Corsol. Radio Speranza Corsol. E radio Kulu cambia bobida. Elk uur, elk ogenblik steun ik op u. Uw woord alleen, o Heer, vertroost mij nu. Mijn ziel heeft u zo nodig, elk uur, elk ogenblik. O zegen mij, mijn heiland, tot u kom ik. Mijn ziel behoeft uw hulp in vreugde en pijn. Wil elke dag, o Heer, nabij mij zijn. Mijn ziel heeft u zo nodig, elk uur, elk ogenblik. O zegen mij, mijn heiland, tot u kom ik. O zegen mij, mijn heiland, tot u kom ik. Jesús, bote centro de mi ser. Turcos pon perfecto tadibo. Bote centro y mi angelo, gozo de turcos. Jesús, bote centro de mi ser. Bote guía
pecaminda, o recurso no temas, bote luz y el calor, tenga noche na frío y sol. De tristeza, bote alegría, estem de paz y amor, bote autor de mi fe, es Dios y es majestad. Oh, 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 oh. Jesús, bote centro de mi ser. Pon perfecto, Jesús, bota el centro de mi ser. Jesús, bota el centro de mi ser. Jesús, bota el centro de mi ser. Bota turcos, bota mi gozo, tem dificuldad, bota esperanza para mañana. Ora mi Cristo es sol, bota sostén de mi ser. Bota turcos, da mi fe, bota Dios, riba turcos, oh Jesús, bota el centro de mi ser. Bota Dios. Everybody clap your hands. Oh yeah. The Lord Jesus deserves our praise. Won't somebody simply agree? Where 2 or 3 are gathered in His name, He said that there He would be alone. I want to second the motion, just to carry out my Father's plan. So if you love my Jesus, let me see. En todos los aspectos de la vida, esto funciona. Esa vida funciona. Si nosotros queremos que la gente haga bien las cosas, hay que enseñar
Motivar para mantener el grupo unido. En la iglesia, hermano, hemos dejado de entrenar correctamente. Sí capacitamos, sí enseñamos, pero mucha gente no va a las reuniones. Entonces tenemos varios problemas. Pero la gente, al final de cuentas, no está bien enseñada. Es muy débil en el conocimiento de las cosas de la iglesia. Es muy débil en el conocimiento de la doctrina de la iglesia. Inclusive conocen poco el manual de la iglesia. Esas razones hacen que el pueblo sea muy débil. Por eso vienen los reformistas o cualquier otra persona con ideas diferentes, enseñan y encuentra un pueblo necesitado de conocimiento. Y por eso se llevan a gente de la iglesia. Pero yo he aprendido que si la gente es enseñada, es capacitada y es entrenada adecuadamente, y si los motivas a hacer el trabajo de la iglesia, la gente va a seguir tu liderazgo. Eso es lo que he visto. Nos hace falta hacer más por la iglesia todavía. Y yo como pastor me siento responsable de eso. Por eso cuando enseño decir con sinceridad la condición de mi vida, porque no es un problema de Curazao, es un problema de toda la división. Y tenemos que estar atentos, porque el Espíritu de Profecía dice que los enemigos de esta iglesia, los peores enemigos, seremos los propios miembros de la iglesia. Y yo no quiero que ninguno de los colportores sean los enemigos de la iglesia. Yo quiero que los colportores sean hombres y mujeres de Dios, preparados, comprometidos y animados, motivados para hacer la voluntad de Dios. Ese es mi deseo. Aquí nós aqui com pergunta mais. Nós temos a última pergunta do Mana. Grande horário do Mana. Se vira para o canal. Esto está pasando y seguirá pasando todavía. Eso aquí está pasando y eso sí pasa. Eso está escrito en el libro de profecía. El trigo y la cizaña crecen juntos. Y hasta el final del tiempo, cuando la iglesia sea sacudida, sabremos quién es el trigo y quién es la cizaña. Mi consejo es,
No te conviertas en un murmurador. Por eso insisto en que leamos y estudiemos. La iglesia necesita estudiar los libros de la iglesia. He estado repitiendo que tenemos los mejores libros para todos los temas. Y también les he dicho que las publicaciones pueden trabajar con todos los departamentos. Porque tenemos libros para todos. Para niños, para jóvenes, para los miembros de la iglesia, para los líderes, para salud, para familia. Tenemos libros para todos. Los libros pueden hacer la diferencia. Y yo he pedido a los directores de publicaciones de las iglesias locales y los colportores que promuevan el pan de Dios, el tesoro que tenemos todos los días. Promuévanlo en la iglesia en todo momento. En las grandes reuniones, en los eventos que se tienen. Es bueno promover los libros. La gente no conoce nuestros libros. Ahora, los grupos rebeldes o la iglesia reformista ha crecido por dos razones. Porque la iglesia tiene hambre de aprender, pero no hay quien enseñe. No hay quien enseñe. Hoy hay pocos líderes que enseñamos profecía. No enseñamos eso. Solo enseñamos mayordomía. O solo enseñamos evangelismo. Pero hay muchas otras áreas que debemos de desarrollar. Y yo he aprendido que la gente que está bien instruida y la gente que está bien motivada nunca se gana la iglesia. Esa gente es madura en las cosas de Dios. Es espiritualmente estable. Y esta persona crece cada día en el conocimiento de Dios. Por eso es que nosotros debemos promover nuestra literatura. Entre más lea el pueblo, más maduro será, más conocimiento tendrá, y más estable será. La gente que lee menos será muy vulnerable. Y cualquier viento de doctrina que venga, lo arrastrará. Y nosotros somos responsables en promover los materiales que tenemos en la iglesia. No somos vendedores de libros, somos promotores de la verdad. Promovemos el pan de Dios, promovemos el alimento espiritual, promovemos los libros misioneros para que la gente participe en el proyecto misionero. No vendemos libros, vendemos un proyecto misionero para involucrar a la iglesia al trabajo misionero. Pero hermana, 1 millón de yankees. Gracias, pastor, por contestar las preguntas. Termina tiempo no por baile, lamentablemente. Y no estamos solo tenía para alabanza junto con los creyentes. Tenemos paso junto de fin. Ave bendita. Ducha bien, entonces, hermana, les ora con nosotros van a alabar. Ahora, los grupos, la vemos canta con ánimo, está con Cindy, Cindy, dulzura, no sinta la canta, y la escucha, no, directa, sí, no,
Di Romanang Bonsama, kumusta ba ang tigas? Ikaw, tigas din din mo. Pwede si Romanang Bonsama.
tomaste? No se vaya. Fe de victoria. Fe de victoria. ¿Eh? Dame los manos, mi ama. Si quieres cantar los parados, cantando más que yo. Dame los lados, vamos a seguir sin todo que te para. Dos textos que nos hacen como las victorias. Estaba dando bendición para que fin de semana que te facilitar con los autores. Nos ha dado bendición para exponente, Señor, bendición de canto, del momento de la adoración. Luego vengo aquí, Señor, te papá que nos a través de su servidor. Así que si en capa de esto, de cómo están, me acabo de pensar. El pastor Maroni, vamos a poner énfasis, ya vas a 38 años sirviendo en iglesia adventista. Y de 38 años aquí, 34 más sirviendo en el Ministerio de Comunicación. Está oriundo do Brasil, está para hablar 3 idiomas, portugués, español, inglés. Y el Señor le usé, el evento divino no va a saber en español, sino también en traducción. El Señor me bendicionó grandemente de exponimiento y de palabra de Dios. Muy buenos días, feliz sábado. Muchas gracias, Pastor Cook, por sus palabras amables de introducción.
Para mí es un gran privilegio estar aquí con ustedes. Saben que cada sábado que no estoy en mi hogar, estoy en una iglesia diferente. Para mí es muy emotivo ver iglesias diferentes, pero la misma fe, la misma pasión. A veces me toca predicar para 500 personas, 1000 personas. A veces me toca predicar en predios lindos como ese, con aire acondicionado. A veces me toca predicar en lugares bien sencillos, como a veces predico en lugares donde no hay pared, donde las sillas son muy simples, no hay como respaldar, solamente sentarse y escuchar. Lugares donde es muy caluroso y un lugar donde es frío. A cada sábado experimento estas diferentes emociones y alabo a Dios por eso. Yo quisiera contarles de que la iglesia adventista en todo el mundo tiene 21 millones de feligreses. Y nosotros somos parte, cada sábado por la mañana, en algún lugar del mundo, o en todos los lugares del mundo donde hay iglesias adventistas, nuestros hermanos están cantando, alabando al Señor. En el mundo de 24 horas, es posible decir que a cada hora del sábado hay gente en la iglesia. En algún lugar del mundo, ¿verdad? Y esto es maravilloso. El pastor Ted Wilson hoy está en el país de Ghana, África. Yo le envío saludos a ustedes. Hay miles de hermanos que les gustaría estar aquí. Y creo que ustedes también gustarían de ir a otros lugares, ¿verdad? ¿Verdad? Un día en el cielo podremos encontrar toda esta linda familia y podremos visitar otros mundos y conocer las personas que no cayeran como nosotros caímos, charlar con ellos, pero todos, sin excepción, alabaremos a Jesús porque es por medio de él que tanto los mundos caídos como los mundos no caídos tienen vida y vida eterna, ¿verdad? Todos dependemos de Cristo Jesús. A los que son pecadores como nosotros en esa tierra y también en los otros planetas que hay criaturas que no cayeron, pero todos juntos somos criaturas de Dios y alabamos al Señor, el donador de la vida. En esta mañana quisiera hablar a ustedes de un milagro, pero este es un milagro compartido. ¿Cómo digo compartido? Hubo milagros de Jesús, de que Jesús fue quien ejecutó el milagro, ¿verdad? Pero hubo uno o dos milagros, y este es uno de ellos, en que Jesús y más alguien ejecutaron el milagro. Ustedes pueden ya imaginar por el título del mensaje qué milagro es ese. El título del mensaje es Andar o Caminar sobre el agua. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Vamos a leer juntos aquí. Yo voy a leer en español, ustedes leen su Biblia en la lengua, o quizás voy a invitar aquí quizás a Luisa, por favor. Lea en papiamento este capítulo, esos versículos, del 22 hasta el 28, en papiamento. Bien, ustedes acompañan en papiamento. Después voy a hablar en español y ojalá todos comprendan, ¿no? ¿Mateo cuánto? 14, 22 hasta el 32. E mesmo Jesus amando e discípulos vai de negoto e vai dilante e vai estudilante na outra banda, mientras que estava amando que multitud vai.
Y después que ela manda a multitud não vai, é só a subir, vai ribaceiro para fazer oração. E ora noite a cera, estava da só a ela. Mas é bom estava também meio de ela mancava, e ora na estava da sua tempo sobre o vento estava da contrário. E dentro de 4 horas da noite, Jesus a pincer canando de Balamã. E ora que ele discípulo na atirega, cana de Balamã, na espanta avisando, está um espírito, e na grita com medo. Mas nessa hora Jesus a papai com avisando, tenha coragem, está aí, não tenha medo. E Pedro aconteceu avisando, Senhor, se está abo, ordenar e vir cerca por riba água. E ele avisa na vim. E Pedro a sale foi e botou a cana riba água e vai ser Jesus. Mas notando o viento fuerte, ele há medo. E ora ela começa assim, ela grita avisando, Senhor, salva-me. E nessa hora Jesus a saca sua mão, garé e avisei, o abo gente de pouco fé, aqui como a dúvida. E ora na abaixo de boto, viento as top de supla. E estão cotava de boto a adorar avisando, de verdade bota em nome de Deus. Amém? Que linda história, verdade? Esta é uma história que me apaixona, porque Jesus primeiro toma a intenção de enviar seus discípulos à outra banda e nos ordena que tomem a barca para cruzar o mar pela Galileia. Jesus já tinha um propósito muito claro, que andou para trás para ensinar-nos uma lição. Quando nós escutamos esta história, pensamos como os discípulos, que já haviam passado alguns anos com Jesus, poderiam assustar-se e pensar em um espírito ou em um fantasma. Esta enseña que, por mais que tenhamos experiência, somos frágeis, temos nossas pruebas e muitas vezes nós somos alcançados por uma prova que mostra quanto aún temos que crescer na fé. ¿Verdad? Pero há algo que quero chamar a atenção, eu vou usar a pantalla para que vocês aprendam. Eu fui professor por alguns anos, um par de anos, e isto me levou a la pizarra. E eu escrevia muito na pizarra. Então, hoje, quando eu preparo qualquer coisa para falar na igreja, uso a pizarra. A pizarra está aqui, na pantalla. ¿Verdad? Não sei se está. Aqui está. Nessa história, podemos aprender alguma lição. Primeiro, é uma história de superação de limites. É uma história de vencer as leis naturais. E é uma história de obter Deus. Superação de limites. Porque Pedro hizo algo que nunca había hecho antes, aunque era un pescador, tenía límites. Pedro hizo algo que nunca otro hizo después, ¿verdad? Andar sobre el agua. Ustedes viven en una isla, ¿conocen a alguien que fue capaz de andar sobre el agua? Sería lindo, ¿no? Podríamos caminar hacia Venezuela, caminando 56 kilómetros, 2 días de caminata. Venezuela, más un poquito para el otro lado, estaría todo solucionado, los problemas de transporte, ¿verdad? Caminar sobre el agua es un símbolo de superación de límites, y límites humanos, ¿verdad? Porque la ley de la gravedad dice que un cuerpo en el agua, especialmente el cuerpo humano,
va a hundirse. ¿Verdad? Esa es la ley. Aún, a menos que uno aprenda a nadar, va a morir ahogado. Esa es la ley natural. Entonces, andar sobre el agua es algo sobrenatural, y milagros son cosas sobrenaturales, no son naturales. Y Jesús intentaba enseñar a sus discípulos que cuando somos colocados en este límite donde la capacidad humana falta, Dios está listo para conceder habilidad para ir más allá que los límites. Y sabe, nosotros somos muy limitados por eso. Y la mayoría de nosotros ni mismo osaríamos salir del barco, porque era algo para la mente humana una locura, una tontería. ¿Cómo voy a osar enfrentar algo que hay una ley que dice para allá no voy? Aquí está, este es mi lugar, ahí no es mi lugar. Bueno, vamos a entender un poquito sobre este milagro. Y la pregunta es, ¿qué es necesario para que tú y yo podamos andar sobre las aguas? Significa, ¿qué es necesario para que tú y yo podamos superar estos límites? ¿Qué tipo de límites? Límites que nos impiden de hacer una obra para el Señor. Límites que nos impiden de obtener el real éxito de lo que somos llamados a hacer. Límites que muchas veces nos queda dentro de un lugar cómodo, confortable, pero nos impiden de realizar. Estos son los límites. ¿Cómo entonces romper estos límites y cómo andar sobre el agua? Vamos a sacar algunas lecciones de esta historia, de los versos bíblicos que hemos leído hasta aquí. Primer punto. Hay que reconocer primero la presencia de Dios, en su presencia. En su presencia. Hay límites, pero el Dios que creó el universo estaba caminando sobre el agua. Y este mismo Dios dijo, soy yo que estoy aquí. Este mismo Dios dijo a Pedro, ven. Ese mismo Dios que creó las leyes naturales, dijo para Pedro, ven sobre el agua. Cuando reconocemos la presencia de Dios, sabemos entonces que Dios es más grande que los límites. Dios es más grande que las pruebas, las dificultades que me impiden avanzar. Y reconocer la presencia de Dios es reconocer que un gran milagro puede ocurrir, ¿verdad? Por eso ese tema en su presencia nos prepara nuestra mente para creer que es posible. Prepara nuestro corazón para desear el imposible. Ayuda a nosotros a comprender que es una locura no intentar, porque finalmente estamos en su presencia y Él puede todo, ¿verdad? Él puede ayudarnos en todos los problemas que tenemos, las dificultades que tenemos, para cualquier actividad que Él nos ha llamado. Y yo asumo que todos los que están aquí fueron llamados por Dios, ya sea para ser líderes en la iglesia, sea para ser incorporadores evangélicos. De alguna manera, ustedes están aquí porque la voz del llamado sonó en sus oídos, en su corazón. Pero entre oír el llamado y de hecho ir y cumplir la tarea, hay algunos pasos. Pueden ser pasos cortos, pero hay. Entonces la primera acción de aquel que anda sobre el agua es reconocer que Dios está ahí. Si Dios está, ok.
Vamos. Aún mejor cuando Dios mismo dice, ven. Bueno, en esa historia vemos que Jesús fue a ellos con la intención de manifestar su poder. Jesús andaba sobre el agua. Ellos se asustaban porque nunca habían visto a nadie andar sobre el agua. Era un pescador, la mayoría de ellos. Nunca habían visto a nadie caminar sobre el agua. Entonces, es un espíritu, es un fantasma. ¿Qué es que está ahí? Jesús vino. Era la manifestación de un poder que dominaba sobre todas las cosas. El mismo Jesús que los enseñaba, que los capacitaba, que los preparaba para la obra, era ese mismo Dios que mostró: soy poderoso para eliminar todo y cualquier tipo de limitación. Amén. Bueno, ahí que cuando Dios dice ven, y cuando Dios está presente, y este es un punto muy importante, Él estaba ahí presente, ¿verdad? Pero ¿cuáles eran las condiciones climáticas? ¿Cuáles eran las condiciones climáticas? Había viento, había olas altas, ¿no? Entonces, cuando Dios está presente, tempestad y viento, no significa que Dios, antes de decir ven, va a eliminar la tempestad o va a eliminar el viento, ¿verdad? Dios no promete eso. Dios fue en pos de ellos. Jesús fue. El mar estaba en medio de la tempestad y viento. Y también significa que si Jesús dijo ven, bájate del barco, no significa que obedeciendo la palabra de Dios, la orden de Jesús, inmediatamente los problemas iban a desaparecer. Jesús no dijo, bien, espera un poquito, voy a calmar el mar, entonces tú venga tranquilo. Sí, mira. Jesús no dijo eso. Y Pedro tampoco lo pidió eso, ¿verdad? Pedro dice, si es tu Señor, mándame ir. Y luego, ok, venga. Ven. Jesús no preparó. Y aquí hay una lección muy importante. Cuando recibimos un llamado, un desafío, Dios muchas veces pensamos, bueno, cuando Dios prepara las cosas, cuando Dios arreglar eso, arreglar aquello, cuando el mar estiver bien calmo, cuando la luna es una luna llena, bonita, brillante en el mar, entonces sabré que es la señal de Dios para empezar este negocio. La verdad que no es así. No, la obediencia a la orden de Cristo no garantiza que estaremos libres de los problemas. Es tremendo. Entonces, el límite humano es el lugar donde podemos tener este encuentro con Dios. El límite humano es el lugar donde sentimos la presencia, mejor sentimos la presencia de Dios. Porque las personas que no están conscientes de sus límites jamás sienten la presencia de Dios. Dios se manifiesta más claramente cuando nosotros conocemos mejor nuestros propios límites, nuestras propias vulnerabilidades. Ahí nos reconocemos en su presencia, dependiendo de Él. Bueno, la segunda lección es que aquel que quiere andar sobre el agua necesita saber la diferencia entre fe y locura. Y sabe, ese es bastante interesante. ¿Cuál es la diferencia de un acto de fe, un acto de fe, y una locura? Algunos dicen, pastor, yo siento el llamado para ser misionero en Irán. Dice, bueno, ¿es fe o locura?
Yo voy a ser misionero allá donde hay este problema del virus, corona. Eso es feo, locura. Bueno, depende de quién está mandando, ¿verdad? Depende de quién está invitando, ¿verdad? Si es una invitación de Dios, aceptar es un acto de fe, no aceptar es un acto de locura. ¿Ah? Si Dios está llamando, locura no es no aceptar. Fe es aceptar. Entonces, cuando alguna persona dice, pastor, ¿cómo sé si Dios me llama para comportar? Pues mira, tú sabes cuando por muchos días y por un buen tiempo esta impresión está en su corazón. Hoy, mañana, después, cuando vas a la iglesia, otra vez, alguien dice algo y esta misma voz tú tienes que ser comportado. Esto significa que el Espíritu Santo está hablando contigo. Ahí sabes que es un llamado de Dios. Cuando es una impresión que uno despierta un día y después nunca más esta impresión vuelve, sería una impresión apenas. Pero si esa voz se repite varias veces, en diferentes ocasiones, en diferentes lugares, en situaciones diferentes, ojo, esta voz puede ser el Espíritu Santo. Y ahí entonces, cuando tú identificas que esta voz es del Espíritu Santo, ahí viene el razonamiento. Bueno, tengo mi empleo. Es una locura perder ese empleo. Si de veras. Pero cuando es la voz del Espíritu Santo, ¿qué es locura? Dejar de ir o ir. Dejar de ir. Y ahí entra la fe. La fe separa locura de lo que está correcto. Para mucha gente es una locura, pero para Dios no es locura, ¿verdad? Porque era una locura seguir a Jesús. Entonces estos 12 locos seguían a Jesús. Cuando Jesús dice, id a todo el mundo, predicar, enseñar, bautizar, eso era una locura. Cuando Pablo se convirtió y se tornó un cristiano predicador para los fariseos, sus amigos, sus colegas, una locura, este hombre quedó loco. Entonces, el mundo dirá, es una locura. Y muchas veces cuando el mundo dice es una locura, ahí que está el camino cierto. Bueno, esta segunda parte diferencia lo que es locura y fe. En el versículo bíblico está claro diciendo, entonces eres tú, Señor, manda que yo vaya sobre ti. Era el Señor. Y el Señor lo dice, ven. Entonces ahora, si Él desafía a Dios y Dios dice, ok, soy yo, ven. Locura es quedarse. Locura es no ir. La experiencia de Pedro no tiene una relación solo en aceptar riesgos, sino en obedecer. Nada de riesgos había. Pero era una cuestión de no eliminar riesgos, sino de obedecer o no obedecer. Ser obediente o ser desobediente. Porque mira, Pedro podría mirar dentro de este contexto de tempestad y todo para pescadores, ¿no? Como ellos eran, ¿cuál es el lugar más seguro? Dime, ¿cuál era el lugar más seguro? En el barco. Pero pregunto, ¿era totalmente seguro? ¿Saben qué, hermano? Muchas veces nuestros ojos mienten. Nosotros no aceptamos desafíos porque juzgamos que estamos en un lugar seguro.
Pero ¿será que es seguro mismo? ¿Será que esa seguridad va a se alargar por muchos años más? ¿Existe lugar seguro en este mundo? Algunos de nosotros somos miedosos, no hacemos eso, no hacemos eso. Nunca conocí un pueblo tan miedoso como los americanos, los norteamericanos. Estoy hablando de eso. No hay un norteamericano. Si hay, me disculpe. Pero ¿por qué digo eso? Porque cuando digo voy a África a viajar, ahí inmediatamente mi secretaria busca ya en el departamento de enfermería de la Asociación General un paquete de ese tamaño. Pastor, aquí está una píldora para eso, aquí está algo para eso. Si hay mosquito, por favor, usa eso. Si hay eso, por favor, usa eso. Pastor, por favor. Si hay una amenaza de lluvia, ya están pensando en un huracán tipo 5. Bueno, unos pueden ser, no, ellos son prevenidos. Bien, pero eso es así. Toda esta prevención. Yo fui criado en Brasil jugando fútbol en la calle con los pies descalzos. ¿No? Muchas veces corté el pie, muchas veces caí, allí todo. ¿No? Los americanos ya colocarían una parada aquí, otra parada aquí, algo aquí, un casco aquí, otro en el codo, otro. El hijo se torna un robot. Tiene miedo, todo es un riesgo. Pero hermanos, tiene más riesgo de no tener cicatrices. La cosa más arriesgada en la vida es crecer sin cicatrices. La cosa más peligrosa es nunca cortar el dedo del pie. La cosa más peligrosa para un niño es nunca herir su rodilla. En la vida espiritual es la misma cosa. Ellos podrían pensar, bueno, el barco es más cómodo, ¿verdad? Eso es verdad, ¿no? Es verdad. Pero no es una cuestión de arriesgarse, sino obedecer y probar su discipulado. Porque siempre, hermano, en un llamado hay un gran nivel de riesgo. Voy a repetir. Cuando Dios llama, está involucrado en una gran dosis de riesgo. Riesgo de fracasar, riesgo de no vender, riesgo de pasar por necesidad, riesgo de no ser comprendido, riesgo de ir aún la iglesia y decir, no, el cura no haga eso, riesgo de la familia decir, tú estás loco. El llamado tiene una gran dosis de riesgo. Pero Jesús dijo, ven para Pedro. Y así, lo que anda sobre las aguas tiene que tomar una decisión muy importante. Y la decisión es crucial: abandonar el barco. ¿Cuál es el barco de nuestra vida? El barco de nuestra vida es el lugar más confortable que tenemos. Es el lugar donde nosotros nos sentimos más seguros. Es el lugar que pensamos que estamos protegidos. Y yo voy a decir, es toda una ilusión. ¿Cuál es el barco de nuestra vida? El barco de nuestra vida es el lugar que me prende de no intentar nada. Es el lugar que me acomoda y atrofia mis músculos espirituales y músculos de la voluntad. Ese es el barco de mi vida. Mientras estoy en barco, tengo miedo de todo lo que pasa afuera. Porque pasa alguna cosa fuera del barco. Aunque estas cosas pueden romper y quebrar el barco, hundir el barco, pero no me doy cuenta.
Yo estaba viajando miércoles para Aruba, un avioncito pequeño, mi esposa, yo mandé una foto y ella, oh, ¿tú vas a viajar en ese mosquito? Dice, sí, voy a viajar en ese mosquito. Y mientras estaba ahí viajando, volando en el mosquito, miraba abajo, y dice, nosotros, hay 10, 12 personas en ese avión. ¿Qué nos protege aquí? Apenas una lámina de metal. Estamos dentro de una cajita de metal volando a quizás 5.000 metros de altura de altitud. Y pensaba, quizás algunos de estoy seguro en este avión. Estoy seguro. Y después comencé a pensar, bueno, las estadísticas dicen que cada tantos miles de solo uno o tantos millones de aviones volando de un lado para otro. ¿Cuántas viajes ese avioncito, ese mosquitito hizo entre Aruba y Curazao y nunca cayó uno? Que yo sepa, no, pero no me contaron. Quizás si hubieran contado, yo diría, oh, vamos de barco. Saben, nosotros tenemos una falsa idea de seguridad, ¿verdad? Yo viajo muchas veces viajo de 11 horas, 12 horas, 15 horas en un avión, aunque sean aviones grandes. ¿Qué tamaño tiene un avión comparado con el tamaño de la inmensidad del cielo? ¿No? Estos que estaban en ese avión que fue derrumbado por un misil por Irán, entraron en el avión pensando será el viaje más tranquilo, llegaría a Ucrania tranquilamente en pocas horas. De repente, ¿qué pasó? Somos frágiles, hermanos. Somos frágiles. No hay nada garantizado en este mundo. No te apoyes a nada. No te fíes en nada. No interrumpas un emprendimiento por miedo, porque no hay nada seguro. Y cuando entendemos que no debemos confiar en estas cosas no seguras, estamos libres de todo lo que nos prende. Porque miren, todo en que tú eres tentado a confiar, aún más cuando hay dificultades, este es el paro que debemos abandonar. Y dice más, cuando identifica tus miedos, es que conoce cuál es tu barco. Y ese es el peor barco. El barco donde me escondo cuando hay más miedo. ¿Por qué? Porque cuando emprendemos y queremos salir, nosotros no podemos olvidar un princípio claro y verdadero. Habrá problema. Habrá problema. Nunca estaremos libres de problemas. Habrá problema. Una vez leí un libro que dice, si tú tienes problemas, y tú sientes miedo, es porque estás creciendo. El día que pare de crecer no habrá más problemas, no habrá más miedo. ¿Y dónde ocurre eso? El único lugar donde no hay problemas, no hay miedo, es el cementerio para que está muerto. Cuando los vivos tienen miedo de pasar por el cementerio. El problema está en todos los lugares. Entonces, sabe que hay problemas. Y yo no sé, ahora me permito interpretar el texto. Yo imagino que Pedro no pensó mucho en los problemas. Pedro era un tipo sanguíneo, ¿verdad? Temperamento sanguíneo. El sanguíneo primero hace, después piensa, ¿verdad? El melancólico piensa y a veces nunca hace, ¿verdad? El sanguíneo es al revés. El melancólico calcula todos los riesgos, llama un ingeniero para saber la velocidad del viento, el tamaño de las olas, será que voy por aquí, por allí. El melancólico es detallista. El sanguíneo es místico. Jesús dijo, voy. Es bueno, una gran ventaja.
ser sentido. Pero hay una desventaja. Cuando aparecen los problemas, no había pensado en eso. Todo cayó, todo se perdió. El melancólico cuando baja, él sabe que está bajando, va a tener problemas. Él siente el viento y dice, yo sabía que ese viento vendría. Y vino a una velocidad menor que lo esperaba. Entonces el melancólico calcula todo. Pero saben, habrá problemas. Si uno conoce los problemas o no, si anticipa el problema, si investiga el problema antes que ocurra o no, va a haber problema. El hecho de pensar en los problemas no va a eliminar los problemas, es mejor no pensar. Entonces, dice que Pedro fue descendiendo del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué bonito, qué bonito. Pero el versículo sigue, ¿no? El versículo sigue y dice, fuera del barco, olas gigantes, tempestad y viento, dentro del barco. ¿Qué pasaba? ¿Todo estaba calmo? No. Las olas también amenazaban, ¿verdad? Entonces no hay lugar seguro, no hay garantía de que el barco es el lugar más seguro. Y el número 5, entonces, aprenda a aceptar el miedo como precio del crecimiento. El miedo es el precio del crecimiento. Cuando empieza a sentir miedo, Dios está enseñando algo. Agradezco, Señor, muchas gracias por el miedo. Muchas gracias por intentar enseñarme, porque el miedo significa que estás creciendo. Un estudiante, por ejemplo, que empieza a la universidad, comienza a aprender cosas que no sabía. Los temas serán más complejos. Los exámenes y pruebas más difíciles. Va a sentir miedo. Significa que estás aprendiendo. El día que para de sentir miedo, interrumpe tu crecimiento. La vida es un constante desafío al miedo. Y el peor de todos, hay que tener miedo de quedar estagnado. Ese es el peor. La peor amenaza para tú y yo es la estagnación. Y la estagnación es confortable porque la estagnación elimina el miedo. Por eso es el lugar más riesgoso en todo el universo. El lugar donde estás estagnado. Continuando la historia, en San Mateo 14:30 dice que el viento era ¿cómo? Fuerte. Yo les pregunto, ¿había viento antes o no? Había. Pero Pedro inmediatamente al dar algunos pasos, no sabemos cuántos pasos Pedro fue capaz de caminar. Pedro reparó lo que ya había antes. La tempestad. Pedro dejó de mirar a Cristo que decía ven para mirar lo que él ya sabía que existía, problemas. Cuando nosotros dejamos de mirar a quien llama y miramos todas las otras limitaciones y problemas, ahí empiezan los problemas más profundos. Pedro hundióse no porque el viento era fuerte o porque había una tempestad, porque él tuvo miedo. Y el miedo puede ser bueno o malo, depende. Cuando un miedo te hace acercarse más de Dios, andar en su presencia, ese miedo es la mejor cosa que existe. Cuando un miedo te deja tan en pánico que tú te olvidas de mirar a Dios, este miedo es el peor que existe. Miedo habrá. La única diferencia es la manera como lidias con el miedo. Si el miedo te conduce para mirar a quien es poderoso, qué fantástico. Pero si el miedo disminuye tu fe, qué perdición. Y Pedro por algunos segundos
este miedo eliminó la fe. Y cuando la fe cayó, Pedro murió. Este miedo que casi lo mató. El miedo jamás te dejará mientras esté creciendo. La decisión de crecer implica que escoger entre el riesgo y el confort. Pero siguiendo la historia, una vez que salga del barco, aumenta la probabilidad de repetir esa actitud en la próxima oportunidad. No porque el miedo haya dejado de existir, sino porque estarás acostumbrado a vivir con él. Y así pasa en la vida de muchos de nosotros. Cuando aceptamos una tarea que Dios nos da, y cuando enfrentamos el miedo, cumplimos la tarea, la mañana siguiente será más fácil. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a ver que Dios abrirá algún camino a nosotros. Y finalmente, hermanos, el último, número 6, hay que aprender con el fracaso. Y la historia presenta el éxito y el fracaso, una historia só. La historia presenta una gran conquista de la humanidad, vencendo los límites de la ciencia y de la naturaleza, que es andar sobre el agua. Pero la historia también presenta ese mismo personaje hundiéndose, tragado por el mar. Entonces, éxito y fracaso muchas veces van a estar a nuestro lado. Y nuestra trayectoria será una combinación de vencer y también herirnos, y alguna vez o otra sentimos la derrota. Y fue lo que experimentó Pedro. Pedro experimentó los dos extremos, la victoria y la derrota. Pero yo pregunto a ustedes, ¿y los otros 11 que quedaron dentro del mar? ¿Qué experimentaron? Nada. Continuaron con el miedo de salir del barco. ¿Y saben qué? Los otros 11 podrían hasta criticar, porque cuando Pedro hundió, yo intento imaginar la escena y veo la cara de los otros discípulos. Pedro, ¿qué pasó? ¿Por qué saliste? Eres tonto. Bien hecho. Ahora trague agua. Porque hay muchos críticos, ¿verdad? Lo que más hay son críticos. Y son los primeros a burlar de ti cuando tú fracasas. No te dije yo. Has fracasado. ¿Por qué intentaste hacerlo? Nunca deberían haber bajado del barco. ¡Qué locura! Y ellos quedaban ahí, confortables, seguros, entre comillas, dentro del barco, no sabendo que una ola bem gigante podría tragar todo ellos. Hermanos, essa é a vida. Pedro fracassou. E o pior de todo é quando o fracasso ocorre quando nós estamos em frente a outras pessoas. Não há fracasso pior quando nós fracassamos e outras pessoas nos veem. Quantos já passaram por uma capacitação onde é que apresentar o livro para um colega? Para mí es el peor tipo, pero es la mejor manera de capacitar. Como consultor, una vez capacitado de esa manera, fue donde sentí más miedo. Me sentía más miedo presentando a un amigo frente a la multitud de estudiantes de este seminario que presentando afuera para un cliente. ¿Saben por qué? Porque todos ellos que me asistían a fracasar ahí en esa simulación estaban sendo capacitados, sabiam todos os princípios, todos os passos, introdução, demonstração, cierre, conclusão, tudo isso. Sabiam como fazer e como não ser. Então, se eu metia as patas, se eu fazia algo errado, equivocado, claro que iam abordar de mim. Mas o cliente que está afuera nunca assistiu a um seminário de reportagem,
no sabe que demostración viene después de introducción, no sabe que el cierre es así, hay que este punto y otro punto. El cliente no sabe. Entonces, no se preocupe en fracasar en frente del cliente, fallar, porque él nunca ha asistido a un curso. Y hay muchos como yo le tienen miedo. Y yo tenía más miedo de presentar para el grupo de amigos que presentar afuera. Y indica que el fracaso peor es el fracaso en frente a las personas que nosotros conocemos. Y fue un fracaso de Pedro. Como la historia dice, Pedro ha fracasado o experimentado milagro. ¿Qué ha pasado con Pedro? Los dos. Pedro, bajo la perspectiva de un crítico, Pedro ha fracasado, pero bajo la perspectiva de Dios, Pedro ha enfrentado el límite y ha vencido. Aunque Jesús lo alcanza y lo reprende por su falta de fe, pero ¿quién otro había hecho eso antes que él? Nadie. Entonces, ¿quién eras tú, derecho? ¿Un fracasado o un vencedor? Depende de la manera como tú ves. Sí, Pedro fracasó, pero los dos fracasaron mucho más porque no intentaron. No hay peor fracaso que no intentar. Entonces, no digas que tú eres un fracaso si tú nunca has intentado. Si siempre quedaste dentro del barco, no te consideres un fracasado ni un exitoso. Si estás en el barco, está en el lugar neutro de esta vida. El lugar neutro es donde no hay muchas emociones, no hay muchas amenazas, aunque tú no sabes que hay otras amenazas, tú piensas que no hay amenazas, y hay también falta de desafío y oportunidad. Solamente Pedro intentó, solamente él experimentó la angustia de ver el viento afuera del barco, solamente él se hundió, solo él tragó alguna agua, solo él también experimentó el brazo fuerte de Jesús. Solo quien intenta y fracasa experimenta el poder restaurador de Dios. Y la lección final, el peor fracaso no es un vicio. El peor fracaso es nunca salir. Ese es el peor fracaso. Una asamblea o una convención como esta tiene un propósito de colocar en nuestro corazón el deseo de arriesgarse, la disposición de intentar, de ir más allá, de superar algo que nunca imaginaba que podría ser superado. Ese es el objetivo de este plan, de todo eso. Que nosotros saldremos de aquí para hacer cosas que nunca hicimos antes, para experimentar emociones que nunca experimentamos antes, de probar el miedo del desafío como nunca experimentamos antes, pero también probar las bendiciones que nunca hemos experimentado antes. Ese es el propósito de esta convención. Pero eso depende de mi voluntad, depende de mi decisión. Yo tengo dos caminos. Yo puedo quedar dentro del barco, o puedo bajar del barco. Puedo mirar a los 11 ahí esperando lo que iba a pasar, y puedo mirar a Pedro bajando. Y la lección que queda es andar sobre las aguas. Hoy dice depende apenas de concentrarse en Jesús y no en la tempestad. Depende apenas de Jesús. Y finalmente, hermanos, no es el fracaso que te moldea, sino la manera en que te relacionas a Él. La conclusión,
Los que andan sobre las aguas establecen una relación más profunda, viven en su presencia. Los que andan sobre las aguas enfrentan todo tipo de amenaza. ¿Por qué? Porque ellos reciben el llamado de Dios, están seguros de que Dios los llama. Yo mencioné cómo es el llamado de Dios, es una voz que habla un día, otro día, otro día. Indistintamente esta voz viene y repite la misma invitación a tu corazón. Nadie puede hablar esta voz sino el Señor. Él espera los que dejarán el barco después de escuchar la voz. Hay mucho viento. No espere que todo estará listo, ¿no? Número 4. Nuestra fe no es perfecta. Existe un riesgo de fracaso. Siempre existirá. Ahora, si salimos del barco, dos cosas podrán ocurrir, ¿verdad? La primera cosa que puede ocurrir, si salimos del barco, riesgo de fracasar. La segunda cosa que puede ocurrir si salimos del barco, en ocasión Jesús está listo para esconder su mano en la voluntad. Y entonces, ¿qué pasará? Andaremos. Dos cosas ocurrirán: fracaso y victoria. Vencer o ser derrotado. Esas dos cosas pasan. Yo he conocido comportadores de 30 años, 40 años, 50 años, todos ellos coleccionan victorias y derrotas. Todos ellos tienen sus cicatrices y trofeos. Pero lo más importante es que todos ellos obedecieron a voz, salen del barco. Salen del barco. Entonces, hermanos, quieres que el Señor te ayude. Y conoces que grandes cosas necesitan de grandes decisiones. Si tú deseas decir hoy por la mañana, Señor, ayúdame a salir de mi barco y escuchar tu voz para hacer lo que tú estás desafiándome a hacer. Y tú sabes los desafíos. No estoy aquí hablando para que seas productor o no seas productor. Estoy hablando de aceptar el desafío que Dios, el Espíritu Santo, está colocando en tu corazón ahora. Si tú deseas de decir, Señor, ayúdame a sair de este barco que me prende de no hacer nada, de no intentar nada, de no sufrir amenaza de nada y de no fracasar por nada, pero también me impide de ser un vencedor por ti. Me ajude a salir de este barco. Si ustedes quieren, por favor, colóquense en pie. Yo quiero orar por esos que quieren dejar su barco, que quieren decir, Señor, dame la experiencia de vencer estos límites, estos miedos que tengo, esta cosa que me enreda de tal manera que tengo miedo de intentar, que es el peor de todos los miedos. Amén. Si ustedes quieren acercarse aquí, donde estamos aquí enfrente, por favor, vengan, no hay problema. Yo quiero orar con ustedes, pero vamos a tornar este lugar un poco más pequeño. Vamos a tornar ese lugar un poco más familia, más equipo. Vamos a tornar eso como un lugar donde nos concentramos, nos acercamos y pedimos, pueden venir, pedimos que Dios nos dé su misericordia. Vamos a orar. Querido Dios, nuestro Padre, gracias, Señor, por esta historia. Gracias porque tú has manifestado tu gloria y tu poder a sus discípulos. Gracias porque esto está registrado en tu palabra.
Gracias, Señor, porque en medio de aquella noche de tempestad y viento, Pedro decide bajar. Aunque por impulsividad, aún sin pensar mucho en las consecuencias, pero bajó del barco. Gracias, Señor, porque él anduvo sobre el agua. Gracias, Señor, porque Él ha fracasado también, porque su historia de fracaso nos ayuda a comprender que el fracaso es parte de esta jornada. Gracias, Señor, porque cuando Él fracasó, tu brazo poderoso lo levantó. Cuando Él clamó, Señor, sálvame, tú estabas ahí. Señor, aquí estamos nosotros, cada uno con sus tareas, con su trabajo, con su misión, pero sin duda, Señor, tú tienes una misión para cada uno, tú tienes un llamado a cada uno, y tú solamente conoces si hay alguien hesitando en aceptar o no el llamado. Y si están hesitando a aceptar, Señor, necesitan tu ayuda, que el Espíritu Santo los fortalezca, que los ayude a tomar la decisión de bajar del barco, reconociendo que no hay lugar seguro, no hay protección 100% contra todos los problemas, vientos y tempestades de ese mundo, sino que hay la oportunidad de bajar y andar y hacer tu trabajo. Señor, ayúdalos, que ellos cuando pisarem sobre ese terreno tan amenazador, que puedas sentir la fortaleza que viene de ti, la promesa de que tú estarás al lado de cada uno, no importa lo que pase, aunque caiga, tú estarás ahí para levantarlos. Señor, bendiga a los líderes, aquellos que están encargados de motivar a la iglesia, Pastor Cook con su equipo, también la asociación, el presidente con su equipo. Bendiga a los líderes de publicaciones, bendiga a cada uno, Señor, que está relacionado en promocionar la circulación de estos libros. Por favor, Señor, fortaleza y que tu gracia mantenga nuestra visión hasta el fin. En nombre de Jesús te pedimos. Amén. Muchas gracias, que Dios bendiga a todos. Muchas gracias, Pastor Maroni, por este hermoso mensaje que nos enseña a confiar en Dios y salir del barco bajo su llamado. Y así podemos enfrentar cualquier nivel. Quiero invitar a José Tejada, que puede pasar enfrente, y así Él nos puede deleitar un hermoso consejo para la gloria de Dios. Podemos meditar sobre las palabras y así permanecer en su presencia. Yo soy mi hermano fiel.
No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montaña que no pueda mover. No hay oscuridad que Él no pueda alumbrar. Y no hay mal que Él no pueda aliviar. Sienta como la carga del mundo sobre sus hombros. Yo sé, mi hermano, que Él te puede ganar. Sienta como el mundo sobre sus hombros. Yo sé, mi hermana, que Él te puede salvar. Yo sé, mi hermano, yo sé, mi hermano, que Él te puede salvar. Él te quiere salvar. Amén, gloria a Dios. En todas circunstancias sabemos que Dios nos puede salvar. Mas danke de maneira maravilhosa que nós chegamos ao final de nosso programa de manhã de culto divino. Pero prometo nos proceder para nos vamos para longe. Tem pedido especial com a Adrenda, invitando o Unitur que está presente e por passa sobre a plataforma para ver tomar portrait. Prometo nos vai comer. Sim? Também cada tour pode Quero não somente invitar para passar adiante, agora aqui, para nós vir, para nós sacar portrait grupal. E todo esse tempo está presente. Sem medo, de uma oportunidade, porque entre medo e Fountain of life that overflows. I cry out to be the one they can trust. Lord, let your love shine through. Let me be like you. Who's going to lift up the standard? A light on a hill that will show. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is mighty. Radio Speranza Corso. Radio Speranza Corso. E Radio Culucambia Bubida.
and fill this place. Let your sweet fragrance flow and flood every soul with your holy embrace. Let your presence be felt by those who receive the power of your loving wondrous grace. Holy Spirit, come down and fill this place. We have tasted of your goodness. Your joy has been made known. We are filled to overflowing, Lord, as we bow at your throne. You are the King of glory. Surround us with your touch. Melt our hearts together with yours, till we're lost in your love. Holy Spirit, come down. Oh, and fill this place. Let your sweet fragrance flow and flood every soul with your holy embrace. Let your presence be felt by those who receive the power of your loving wondrous grace. Holy Spirit, come down and fill this place. Holy Spirit, come down. Holy Spirit, come down. Oh, and fill this place. Let your sweet fragrance flow and flood every soul with your holy embrace. Let your presence be felt by those who receive the power of your love and wondrous grace. Holy Spirit, come down and fill this place. We need you, Jesus. Jesus is all we need in this place.
gracia lo acompaña a mí. No me sirvi, es nang kuta perdi, lunes nang sulu, di pisti, aliviar necesidad, di es un oprimir, y por gracia lo acompaña a mí. Y por gracia lo acompaña a mí. Atame aquí, un corazón abrir. Atame aquí, fortifica-me. Atame aquí, alivia mi dolor. Si a mí sirve, Señor, reconstruir mi corazón. Guíame, transforma-me, ayúdame, restaura-me. Oh, guíame, transforma-me, ayúdame, restaura-me. oh Señor, oh Señor, atame aquí. Un corazón quebrado, Atame aquí, fortifica-me, alivia mi dolor. si a mí sirve, Señor, reconstruye-me. Escudriña-me, limpiame, sana-me, Señor, cambia mi corazón. Señor, no estaré delante de vos. Atame aquí, Señor, con corazón de gratitud. Oh, 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 oh. Radio Speranza Corso. Radio Speranza Corso. E radio culo cambia bobida. A veces estamos vagando en el mundo como si fuera estamos buscando algo sin saber qué buscar. Correr tras del viento, mientras que la palabra de Dios nos confirma en Jeremías 33:3, diciendo: clamad a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y escondidas que tú no sabes. Te invito, vamos juntos y postremos a sus pies. No importa si tu vida está lleno de impiedad, si te sientes que no eres digno con tus manos
escuchas adorar. Ven, ven a Él, nos invita en sus brazos de amor. Ven, tu Dios te invita. Si estás cansado y cargado, soy el manso y humilde, yo te haré descansar en mi paz. Y probad, probad de mi yugo, y ligera mi carga. Hijo, ven, ven a tu Padre, porque morir así he aquí, yo estoy a la puerta y llamo hoy. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré y él conmigo, y para siempre alegraré. Hijo, ven, yo te aconsejo escoger la vida. Ven, tu Dios te invita. Si estás cansado y cargado, soy el manso y humilde, yo te haré descansar en mi paz. Y probad, probad de mi yugo, y ligera mi carga. Hijo, ven, ven a tu Padre, porque morir así estás cansado y cargado, soy el manso
soy humilde, yo te haré descansar en mi paz y probad de mi yugo y ligera mi carga. Hijo, ven a tu padre, porque morir así. Radio Speranza Corsou, emissora de Iglesia Adventista de Sete Dia, na Corsou. When I turn to you, you were always waiting with a heart that understands before I speak, and I learn from you all that really matters. And though a million years go by, you'll still love me. I no longer look for a place to hide, 'cause I know where I belong. When I turn to you, when I turn to you, when I turn to you, dear Lord, I know that I love you. When I turn to you, you were watching over me through the eyes that look beyond the faults I see, and I learned from you. You were always merciful. Though I remember all that you've forgiven me, I no longer look for a place to hide, 'cause I know where I belong. When I turn to you, when I turn to you, when I turn to you, dear Lord, I know that I love you. I no
to you, dear Lord, I know that I love you. When I turn to you, dear Lord, I know that I love you.
Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Guarda dia de sábado para santifique. Maneira Senhor bo Deus ha ordenado. 6 dias bo mag traga e hasi turbo trabalho.
mas é de 7 dias tá um sábado, Senhor, por Deus. Riba é dia ei, bo não mahasi nenhum trabalho. Ni abo, ni bo yu homba, ni bo yu mui, ni bo servidor homba, ni bo servidor mui, ni bo buei, ni bo burrico, ni nenhum de bo bacanan, ni é sunco ta queda biba pa tempo ser acabou. Pa bo servidor homba e bo servidor mui, por sossegar mescos cubo. E cota que botava ta esclavo na terra de Egipto e que o Senhor, bo Deus, a sacava flor de Ayanã por meio de mão poderoso e braço extendido. Pensei, Senhor, bo Deus, a ordenado a guarda dia de sábado. Deuteronômio 5, versículo 2, de 15. Radio Esperanza Corsou te deseamos un feliz sábado. Radio Esperanza Corsou é emissora de Iglesia Adventista de 7 dias na Corsou. Conmigo que la comida estuvo rica. A ver, quiero saber. Bueno, hermanos, debo decirles que yo ya llegué al final de mi trabajo con ustedes. Me tengo que retirar en unos minutos. Programa al pastor Coe por facilitar que las cosas se pudieran realizar. Gracias al pastor Sherwin, que siempre ha estado con nosotros, y también al pastor, gracias por su presencia, mi pastor. Estamos agradecidos que nuestros líderes estén con nosotros. ¿Están contentos por el apoyo de los líderes para publicaciones? Pero que se escuche un aplauso por lo menos. Quiero estar seguro que ustedes están contentos por ello. Muy bien. Yo también estoy muy agradecido. Número 2, quisiera animarles a que pudiéramos aprovechar este apoyo que tenemos de nuestros líderes para hacer más. Hermanos, necesitamos reclutar más colportores.
Necesitamos que los que tienen tiempo parcial dediquen más tiempo para colportar en la iglesia. Necesitamos que los directores de publicaciones de las iglesias locales promuevan más. De hecho, quiero decirles que hay un reglamento para los directores de publicaciones. Fíjense lo que voy a decir. El reglamento dice que cuando un director de publicaciones de la iglesia local es nombrado y la asociación le da de alta a ese director puede llevar todos los materiales a la iglesia, todos. Hablo de revistas, hablo de lecciones de escuela sabática, hablo de matinales, hablo del libro misionero, hablo de los materiales en general. Y la agencia le da un descuento especial a ese director de publicaciones, para que ese director de publicaciones, ese descuento especial, lo utilice para sus gastos personales. Eso dice el reglamento de la iglesia. Por supuesto que este proceso tiene que autorizarlo la unión y el campo local, ponerse de acuerdo con la agencia, cómo quieren manejar. Les voy a decir cómo se hace en algunos países. En algunos países, los directores de publicaciones de las iglesias locales son los únicos que distribuyen materiales a las iglesias. Ellos llevan todo. Entonces, si el matinal cuesta, por decir algo, hermanos, ¿cuántos? ¿100 florines? No, ¿cuánto es eso? $10, ¿cuánto es? ¿20 florines? 18 florines. Vamos a decir que el material cuesta 18 florines. Eso es lo que cuesta normalmente a todo mundo. 18. Estoy haciendo un ejemplo. Puede ser que más o que menos, no lo sé, pero estoy haciendo un ejemplo. Si cuesta 18 florines, entonces la agencia le va a vender al director de publicaciones a 18 florines menos el 15%. Y ese porcentaje es un porcentaje que va a quedar en manos del director de publicaciones de la iglesia local. Y el director lo va a vender en la iglesia a 18 florines, lo que cuesta normalmente. Eso es lo que estamos haciendo en muchos lugares con las lecciones de la escuela sabática, con las lecciones de los niños, con los diversos materiales que la agencia vende. Entonces llevamos esa bendición a la iglesia y la iglesia más bien recibimos un beneficio de parte de IAPA. El mejor programa que tenemos está en El Salvador, el mejor de todos. Este es un trabajo excelente. En todas las iglesias hay directores de publicaciones de las iglesias locales. Los capacitamos, los entrenamos, les enseñamos cómo promover los libros, cómo promover el sábado para que no se note que es una venta o alguna cosa, cómo hacer esto más misionero, más espiritual. Y entonces allí tenemos el mejor programa de todos. Hay 6 campos locales, los 6 tienen a sus directores y tenemos 2 veces al año congresos o asambleas de directores de publicaciones de iglesias locales, y llegan todos los directores, todos los pastores, todos los administradores, y es un gran movimiento. Pastor Amir, ahí estuvimos en esa reunión en 2 campos en El Salvador, ¿de acuerdo? Donde tenemos el mejor programa. Si nosotros pudiéramos tener eso, hermano, ustedes no son tan grandes, bien pudiéramos tener un director por cada iglesia. Tenemos como 35, 40 iglesias. ¿Cuánto tenemos? 30 iglesias, 30 directores nombrados, y con los pastores que tenemos, que son 10, y con todos los 30 directores, tenemos una buena reunión y programamos un proyecto para desarrollarlo aquí, para que cada uno se convierta en un promotor de los materiales espirituales para la iglesia. Eso implica que YATPA tiene que entregarnos catálogos, eso implica que YATPA tiene que establecer bien claro el reglamento, para que el reglamento ya está escrito de parte de la división. No tiene nada que inventar, solo aplicarlo. Si es que queremos hacer algo como esto, pero el campo local tiene que votarlo, autorizarlo, y tiene que dar de alta a cada director. No es cualquier hermano. Yo vengo de tal iglesia, dicen YATPA. YATPA dice, déjeme buscar la lista aquí. Aquí la única persona que puede venir a buscar los materiales se llama Renisca Mutual.
Aquí no hay otra persona. El campo local nos mandó esta lista. Porque le queremos dar seriedad, si no cualquiera que vaya tiene descuento y entonces dicen los directores, nosotros entonces ¿de qué estamos? No se puede. Eso es un plan especial solamente. Así que hermanos, hay instrucción, hay reglamento, hay facilidades, hay materiales para promover este trabajo, enseñarles cómo se debe hacer, y yo creo que vale la pena que podamos echarlo a andar aquí en Curazao y en las demás islas. No son muy grandes y podrían traer mucha bendición a la iglesia. Eso es en el punto interno. En el punto externo, hermanos, necesitamos que los colportores, tenemos solamente, escuché del pastor Cook hoy, que tenemos unos 4 o 5 colportores de tiempo completo solamente. La mayoría son de tiempo parcial y eso está bien. Hemos venido con todo nuestro corazón, hermanos, para instruirles, para decirles, si van a dedicar a tiempo parcial no tenemos ningún problema, pero dedíquenlo. Tiempo parcial no significa una vez al mes. Tiempo parcial no significa cada vez que haya asamblea voy a comer allá. Digo, yo no sé, no creo que lo están haciendo así, pero queremos contar con ustedes, hermanos. Tiempo parcial quiere decir que por semana voy a dedicar tantos días y de los días voy a dedicar tantas horas. El pastor enseñó una palabra que dijo hace rato, ser sistemático. Y yo creo que eso vale la pena, hermanos, que todos los colportores de tiempo parcial dediquen, comprométanse con Dios. No me quiero ir de este lugar sin saber que va a haber un trabajo más dedicado, más responsable, porque si no perdimos el tiempo aquí. Eso fue lo que estuvimos enseñando. Dijimos que si estamos donde estamos es porque nosotros queremos. Nosotros podemos estar mejor, pero los colportores necesitan salir más a trabajar. Aquí hay una gran ciudad que tiene miles de habitantes, hay mucha necesidad, pero necesitamos colportores valientes, colportores que se dediquen a este trabajo. Yo ruego a Dios, hermanos, que ustedes, hermanas, que son mayormente las colportoras, o los directores de publicaciones de iglesias locales, hermanos, lánzanse a colportar en tiempo parcial. Háganlo en el nombre de Dios. Los animo de todo corazón. Háganlo. Eso va a ser muy bueno. Por otro lado, hermanos, antes de que me vaya, tengo 2 puntitos más y termino. El otro punto es, quiero hablarles del libro misionero. El pastor ya nos explicó, creo que estuvieron ustedes allí. Una vez al año, hemos cumplido 11 años, vamos para 12 años de que este proyecto extraordinario nació en las conferencias general. Fue un plan bueno. El año 2019 fue el año más maravilloso para nosotros, hermanos. Alcanzamos entre el territorio de Yapa y el territorio de Gema 11 millones de libros misioneros. Eso es bueno. No estamos contentos porque solamente en la Ciudad de México hay, en la pura Ciudad de México, no hablo del país, en la pura Ciudad de México hay 30 millones de habitantes. Solamente en la Ciudad de México. Así que tenemos ciudades grandísimas en el territorio de la división. Si tú vas a Bogotá, una ciudad grandísima, y si tú vas a Caracas, y si tú vas a cualquier, hermanos, muchos millones de habitantes. Cuando decimos 11 millones, decimos amén, pero yo digo sí, amén, pero hermano, para frente a la necesidad que hay, 11 millones, ¿cuánto es eso? En México hay solamente 130 millones de habitantes y repartimos 5 millones. En este territorio, no sé cuántos habitantes habrá en todos los países que hay, no lo sé, pero repartimos 6 millones. Por eso completamos 11 millones. Pero voy a dejar lo macro, me voy a ir a lo micro. Hablemos de aquí. En este territorio de Curazao, hermanos, 30 iglesias vivimos. 30 iglesias. ¿Más cuántas de Bonaire? 4. ¿Y de Aruba? 11, 12, 16 y 30, 46 iglesias. Entre todos ellos habemos una feligresía de aproximadamente, ¿cuántos somos, pastor? 9,000 miembros bautizados. Si cada miembro
repartiera 10 revistas o 10 libros, si cada mes, pero vamos a decir que de los 9,000, los niñitos que se bautizaron de 10 años, les vamos a hacer descuentos, se puede hacer descuentos, yo soy muy bueno con ustedes. Vamos a hacer descuento de los niños, ¿cuánto? ¿Qué porcentaje? ¿Un 10% de eso? 1,000 menos. Y de otros 2,000 menos, 6,000 que fuéramos, 6,000 en condiciones de adquirir un libro, lo que sea. Si 6,000 miembros compramos 10 libros, hermanos, ¿cuánto vale el librito? ¿50 centavos de dólar? ¿Cuánto vale el libro? Un florín. Dígame una cosa, hermanos, ¿se van a quedar pobres y sin comer por comprar 10 libritos? Dígame para saber yo, o sea, ¿van a dejar de comer por comprar 10 libritos, hermano? Un estudiante que no trabaja, que solamente estudia, pidió 10 de sus poquitos ahorros que tiene aquí. Ahora fíjense, hermano, si fuéramos 6,000 y cada uno comprara 10, ¿cuántos libros debiéramos distribuir? 60,000. Si fuéramos 6,000, pero somos 9,000. Y si cada uno comprara, ¿sabes qué es lo que nosotros metemos en la mente de los hermanos? Que compren una cajita trae ¿cuántos? ¿100? ¿Seguro? Yo no me acuerdo exactamente, de esta ocasión no me acuerdo, pero digamos que trae 100. Si cada miembro comprara, hermanos, el año pasado yo les dije, hubo un hermano, les enseñé la foto, el hermano Humberto Ramos, solito compró 10,000. ¿Y a qué se dedica él? ¿Se acuerdan que les dije? ¿A qué se dedica? ¿Vende qué? Vende helados y vende granola. A él se dedica a eso. Y hermanos, él solito compró 10,000. Y me dijo, cuando yo llevo y regalo, la gente me dice, no, aquí tienes, yo te doy algo. Y le dan dinero, y entonces me dice, pastor, me fue mejor que si lo hubiera vendido. Porque la gente es buena, o sea, cuando se les acerca de buen corazón. Ahora, hermanos, este año vamos a tener la bendición de tener un libro especial del presidente de la Unión. Eso es muy bueno. Porque si alguien conoce las necesidades de aquí, de este territorio, es quien les dirige, hermanos. Yo les voy a pedir de todo corazón, conozco el proyecto, nosotros en la división autorizamos el proyecto. Yo sé que el pastor lo ha dado, escribir un libro, hermanos. Escribir un libro. Yo te voy a decir, yo estudié el doctorado, no he escrito un libro, bueno, sí escribí uno de colportores y he escrito para artículos de las revistas. Pero escribir solo un artículo es bien difícil, hermano. Hay que sustentar cada palabra que dices, porque cualquiera que te lea te puede decir muchas cosas. Y entonces, escribir un artículo es difícil. Escribir un libro, hermano, eso es mucho más difícil. Y se invierte mucho tiempo leyendo, investigando, escribiendo, revisando, horas y horas y horas y horas. ¿Sabes qué? Para regalar el proyecto y que los miembros lo distribuyan. Y los miembros dicen, no, es que es un libro del presidente. ¿Te imaginas? Yo quiero decirles, hermanos, que el libro del pastor Cou satisface las necesidades de estas islas y de este lugar. Yo lo recomiendo de todo corazón, hermanos. Y yo les pido que se sumen de todo corazón con el líder que Dios ha puesto en este lugar y que ha escrito un libro para satisfacer las necesidades espirituales de esta zona. ¿Puedo contar con ustedes, hermanos? Así que por favor, vamos a meterle fuego a este asunto, hermanos. No vamos a comprar 10, vamos a comprar 20, 30, 40, 50 libros cada uno. Vamos a comprar media caja o entre dos compremos una caja y van a ver que esto va a resultar en una gran... Hay que salir, hermano, hay que salir. Fíjense ustedes que el día 18 de abril, escúchame, 18 de abril, vamos a ir a Chiapas. Ahí me voy a encontrar con el pastor otra vez en el mes de abril. 18 de abril, anótenlo, es sábado. El sábado 18 de abril en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en un solo
día vamos a repartir 1 millón de libros. En un solo día. El año pasado, el 17 de abril, repartimos en un solo día 2 millones de libros. En el mismo lugar. Sabes que yo te puedo enseñar muchas fotos y videos, una fiesta de la iglesia, las marimbas, los grupos cantando en las esquinas de las calles y regalando el libro a la gente. Fue algo maravilloso, extraordinario. Nosotros tuvimos reunión con el gobernador del estado, con el presidente municipal. Nos reunimos y por la tarde, en el mero parque central de la ciudad capital de Tuxtla Gutiérrez, allí tuvimos 15,000 miembros de iglesia que se juntaron para cerrar el proyecto de repartición de libros. Hicieron bien cuadriculada la ciudad, ¿cómo se dice? El plano de la ciudad, tomaron para calle por calle y se repartieron entre 2 y 2 y 2 para ir, y no dejaron ninguna oficina, lugar, negocio, casa, nada sin que se repartiera. Y a todos se les repartió, donde no encontraban, lo metían debajo de la puerta, pero decía, aquí está un libro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Todo el mundo se enteró. Y ese proyecto, hermano, el día que abracemos un proyecto así como iglesia, vas a ver que cada miembro va a querer comprar 100 libros. 100 libros, que no es nada. O sea, sí lo puedes, son 100 florines, pero lo puedes pagar en 2, 3 pagos que se puedan hacer, se puede comprar. Y si 6,000 hermanos compraran 100 libros, ¿eso cuánto fue, hermanos? Eso apenas para poder evangelizar la zona que hay. Yo quiero animarles, este proyecto camina en todos lados, hermanos. Este año, en la Unión Interoceánica y en Puebla, repartiremos 1.200.000 libros, solamente en una unión, en un solo día. Y yo sueño con que llegue el día en que podamos repartir aquí, ¿como cuánto será bueno, mi pastor? Yo no tengo la idea de cuánta gente habrá aquí. 160,000 habitantes, aquí solamente, más las 2 islas, 180,000, 280,000. ¿Qué parecería si un día llegaríamos a repartir 200,000 libros en todas estas 3 islas holandesas? ¿Creen que se puede hacer eso, hermanos? Tiene que empezar en la mente de alguien, en la mente, el Espíritu de Dios tiene que, oye hermano, te aseguro, mira, yo vi a los hermanos cómo se entusiasmaron, hermanos, sus carros los prestaban para que se llevaran gente, repartieran gente, recogieran gente, les llevaran, habían quienes se organizaron, sabían dónde llevar las aguas para los que andaban caminando, porque hacía calor en el sol, hermanos, llevaban, repartían agua, una cosa excelente, bonita, maravillosa. La ciudad fue impactada y nosotros estuvimos ahí en ese cierre para mirar. Si yo les enseñara los videos, hermano, eso fue de ensueño, de soñar. 2 millones de libros en un solo día. Eso es bastante. Así que yo quiero animarles. Gracias, Pastor Q, por el proyecto de libro misionero. Estoy seguro que va a contar con el apoyo de la hermandad. Cuenta con todo nuestro apoyo desde la división, desde la casa publicadora. Creemos que es un extraordinario libro, el proyecto que hay, y estamos sumados de todo corazón. Por última vez les voy a preguntar, hermanos, ¿vamos a apoyar este proyecto de la repartición de los libros misioneros? Tenemos que empezar por nosotros para convencer a los miembros de iglesia. Hay que mover a la iglesia, hermanos, hacia el evangelismo. Finalmente, hermanos, quiero terminar diciendo, quiero agradecer al pastor Almir Marroni su presencia con nosotros. No lo estoy despidiendo, él va a seguir aquí. Lo que estoy queriendo decir es que es difícil, estamos en periodo de nombramientos, porque en el mes de junio la horca está puesta. Solo falta que alguien la jale, se acabó. Es decir, el nombramiento que la iglesia nos dio está hasta esa fecha. Y nosotros sabemos que esto es normal en la iglesia. Hemos pasado toda la vida por ese proceso, ¿no, pastor? Toda la vida. Y aunque sea dejando los pelos en el alambre, pero hemos pasado del otro lado. Ahora falta ver.
Lo único que voy a decirles es que este año el pastor nos va a acompañar 2 veces a Interamérica. Solo 2 veces. Tristemente 2 veces nada más. Pero estoy contento porque una de esas veces se la dedicó a Curazao. ¿No están contentos por eso? Gracias, pastor. Verdaderamente aprecio que hayan estado aquí. El pastor Almide es un hombre de Dios, es un hombre de publicaciones. Toda su carrera ha trabajado prácticamente en las publicaciones, toda su vida. Y aunque ha hecho trabajos de otros cargos, él no tiene que pensar en las publicaciones lo persiguen. De manera que aunque él tenía otros cargos donde estaba, él siempre ha apoyado a los colportores y a la obra de publicaciones, porque es un hombre de publicaciones. Y estoy agradecido a Dios que haya estado con nosotros. Así que mi pastor, de todo corazón, yo me voy a retirar un momento, pero quedas en casa. Estoy segurito que te rodea una escolta suiza. Una escolta, sí, porque dicen que las escoltas suizas son las más... Eso dicen, ¿verdad que sí? Es que hasta el Papa tiene una escolta suiza. Así que solamente el Papa, después de ti, pastor, el Papa es el que tiene una escolta como tal. Casi nada, está el pastor Coe, está el pastor Sherwin, está Renisca. Pastor, con eso tienes suficiente. Y yo sé que te apoyamos todos. Vamos a seguir orando por el pastor y por su ministerio. ¿Verdad que sí? Lo haremos, mi querido pastor, y yo voy a hacer esa oración ahora para pedir a Dios que lo bendiga. Él va a seguir participando con ustedes el resto de hoy. Entiendo que mañana hay una caminata y el pastor gozosamente me dijo esta mañana: yo voy a ir a caminar con los hermanos también a las 5:30 de la mañana. Así que si no pueden llegar a las 5:30, lleguen a las 5:20, porque el proyecto se va a hacer mañana por la mañana y yo voy a estar allí recordándoles en oración, porque no voy a estar aquí. Yo estoy a la mañana en otro proyecto, hermanos. Estoy en otro lugar. Voy a llegar esta noche a casa y mañana a las 4:30 de la mañana estoy en otro aeropuerto para continuar las actividades que hay que hacer con la iglesia. Pero vine con mucho gusto, me sentí muy feliz. ¿Ustedes también? Estamos todos en sintonía con el Señor para seguir sirviéndole de todo corazón. Recuerden, hermanos, no estamos solos. El Señor está con nosotros y todo lo podemos que nos fortalece. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quiero orar con ustedes antes de despedirme de ustedes, hermanos. ¿Quieren colocarse de pie? Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Muchas gracias por este hermosísimo sábado. Pudimos tener esta reunión desde el día jueves con tu presencia. Ha estado con nosotros tu Santo Espíritu y tus ángeles poderosos. Hemos tenido instrucción, hemos tenido convivencia, compañerismo y hemos tenido contacto con tu palabra y estamos inspirados para hacerlo mejor. Deseamos, Señor, que bendigas a este grupo, a todos mis hermanos y hermanas en forma muy especial. Te ruego por el ministerio del pastor Almir Marrón. Gracias porque lo has cuidado cuando anda en diferentes partes del mundo. Tus ángeles lo protegen, lo cuidan, lo libran. Y todos los días tu amor se hace grande en su corazón para servirte con esa pasión y ese amor que él tiene por ti. Protégelo de todo mal. Síguelo cuidando, Señor. Síguelo usando poderosamente para tu honra y para tu gloria en esta reunión. Y que al final de este evento nos vayamos seguros de que el Señor ha estado con nosotros. Asimismo te ruego por la responsabilidad que has puesto en el pastor Coe como presidente de esta unión. Él ha cumplido su trabajo, él ama a los colportores, él ha dado el proyecto de libro misionero de todo corazón a esta iglesia. Permite que al conjuntar los esfuerzos con la iglesia se pueda hacer un trabajo tan grande que la gente descubra a través del libro el amor de Cristo Jesús por su pueblo. Que sepan que el que viene, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Asimismo, por el pastor Sherwin, te ruego tu bendición. Ayúdalo en su responsabilidad al frente del campo local donde está. Extiende tu bendición para ellos y para sus familias. Asimismo, te ruego por Renisca como la directora de publicaciones, Señor. Ella ha invertido su tiempo, su esfuerzo, lo mejor que ella ha tenido y ha podido hacer
para que tengamos un buen ambiente, un buen lugar, una buena programación, una buena alimentación. Y por todo lo que ella ha organizado, alabado sea tu nombre, Señor. Lo ha hecho por amor a esta iglesia, por amor a ti. Ahora te ruego por todos los colportores. Atiende a los que están enfermos. Pon tu mano de salud en sus cuerpos. Acércate con los que necesitan ese ánimo, Señor, para seguir trabajando. Que tu Espíritu Santo los anime, los inspire, los motive para salir, para trabajar, para contarles a las gentes del gran amor de Cristo Jesús, para decirles que en Cristo Jesús hay perdón, salvación y vida eterna. Que todos los directores de publicaciones tengan la sabiduría de Dios para hablar de los libros, para hablar del mensaje contenido en los libros, del alimento espiritual, de la nutrición espiritual que los miembros necesitan. Y que los colportores reciban también tu Espíritu Santo para hablarle a las gentes y llevarles este mensaje de esperanza. Conságranos a todos, Señor, para ti, nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestras vidas. Haz que te podamos honrar en todo momento con las cosas que hacemos. Y te ruego de forma muy especial que me acompañes de regreso a casa, Señor, para continuar con el ministerio que tengo y la familia con quienes nos relacionamos. En el nombre de Jesús te lo ruego todo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Muchas gracias. Pastor González, muchas gracias. Usted oró, gracias por la oración, gracias por todo. Pero usted no puede ir sin que nosotros le damos un detalle y para que el público le dice a usted y cuán agradecidos son ellos a usted por su esfuerzo. Hermanos, debo decir esta parte. Yo me siento muy bendecida. ¿Ustedes no se sienten? ¿Cuántos de ustedes están muy felices y contentas con la parte que el Pastor González trajo? Gloria a Dios. Mis hermanos, desafío es el hablar en español, pero voy a tratar ahora. Así es. Pastor González, como ustedes lo ven acá, llega una vez al año. Pero como él había dicho, el esfuerzo que hace, como lo dijo de parte del Pastor Maroni, no es fácil viajar a diferentes lugares, dejar a tu familia para suplir la necesidad del otro por trabajo. No es fácil. Los que hacen saben, y por eso yo digo, somos muy bendecidas porque Pastor González tomó el compromiso de su trabajo y está ahí presente todas las veces que puede estar disponible. A pesar de los desafíos que él puede tener, porque ustedes saben, cuando uno viaja mucho hay desafíos también, ¿no? Y a pesar de los desafíos, él está ahí con energía, con entusiasmo. Si el salud no está muy bien, todavía está ahí con palabras de motivaciones. Y él es la inspiración para mí, aquí en Corazón. Y yo sé también, yo le doy gracias al pastor Cook, al pastor William, que yo les llamo cariñosamente para que me acompañen aquí. Mis hermanos, yo estoy bendecida, yo lo voy a repetir, porque como yo había dicho, Pastor González es una bendición que está aquí, pero yo puedo planificar todo, yo puedo hacer todo lo que yo quiera en mi mente, con mis ideas, pero sin el sostén del pastor Cook como director de publicaciones de Unión y a la vez el presidente, sin el sostén del pastor Shelvin Williams como presidente acá en Corazón del Campo, conjunto con la administración, yo no puedo hacer nada. Todo queda en mi mente, aquí, ¿saben? Aquí, con mis ideas y todo. Pero cuando yo planeo algo, yo debo ir primero aquí. Pastor Williams, tengo una idea. Y luego, aquí, con el pastor Cook. Y me hacen preguntas, ¿no? Debo contestar. Pero la bendición es que me apoyen en todo lo que yo hago. Y yo no tengo palabras para agradecer, porque uno toma crédito. Uno toma el crédito, ay, buen trabajo de Nisca, buen trabajo de publicaciones, pero uno debe reconocer las personas
que dan diferencias en tu vida para lograr lo que tú haces. Y yo debo reconocer que sin apoyo de ellos, yo no puedo ser el líder que yo soy ahora. Y le doy gracias a Dios por ellos. Y yo estoy seguro que ustedes también lo harán con los miembros de la iglesia, ¿no es así? Porque el que empieza de arriba, ir abajo. ¿Sí? El pastor Coco también, porque estábamos hablando del pastor González. Estamos hablando de los tres. No es así. Pero para resumir lo que el pastor Coco dijo, entonces vamos a ponerlo así. Primero, pastor Maroni. Usted puede presentar. Usted colóquese. Entonces empieza la diferencia con pastor Maroni, director de publicaciones de Conferencia General. Sigue con pastor González, director de publicaciones de la División Interamericana. Sigue con pastor Cook, director de Unión, publicaciones de Unión. Y luego terminamos con el pastor Williams, con director el presidente. Pero yo lo coloco aquí porque, como yo había dicho, sin su sostén, yo no puedo hacer nada. Y ahora, ustedes ven, no es un privilegio Curazao, un país pequeño de 160,000 habitantes, con más o menos 8,000 miembros escritos aquí, tener todos los dirigentes, los mayores, las cabezas, ¿no? ¿Así dicen en español? ¿Cómo le dicen? Que el director no puede dirigir. Mira, ustedes saben, es mi español y yo hago lo máximo. Pero ustedes me entienden, ¿cierto? Claro. Ahora, mi pregunta es, ¿no es un privilegio tenerlos aquí? ¿Cuántos de ustedes son agradecidos por tenerlos todos los representantes aquí? Conferencia General, División, Unión y Campo Local. Muchas gracias por hacer la diferencia. Muchas gracias por su esfuerzo y estar disponible. Muchas gracias por el libro misionero que vamos a repartir en agosto, ¿cierto? Claro, vamos a repartir en agosto, sí. Este año el pastor Coe, que escribió este libro, y como pastor González había dicho, vamos a repartir junto con el libro de la Conferencia General, pastor Almir Maroni de Matt Family, que habla de, que el título habla de la venida de Jesús, la importancia de cómo uno puede vivir en este mundo caótico. Pero el tema del libro misionero ya pasó. Simplemente quería recordar, ahora es tiempo de dar gracias. Y por eso ahora, al pastor González, no tenemos palabras para agradecer. No tenemos palabras para agradecer. ¿Cómo? Agradecer. Gracias. No tenemos palabras para agradecer. Pero con un pequeño detalle, uno puede recordar cada vez la experiencia que pasó, ¿no es cierto? Y con este detalle le doy al pastor Cook para que le da al pastor González, para donde sea que va en el mundo, cuando oye Curazao, ¿a quién recuerda? Amén. Y le doy al pastor Cook. Muchas gracias por su entrega, por su disposición siempre a servir al Señor. Que Dios le continúe bendiciendo en su labor como persona y con su familia. Que Dios le guarde en su retorno de regreso. ¿Okay? Y dice, Dios ha hecho los pastores. Es un nota muy bonito. Aquí tenemos algo que dice, en su presencia estoy siempre. Mateo 28, versículo 20. De parte del campo de Curazao. Parece que es importante leer lo que está aquí. Dios ha hecho los pastores para ser humanos, para que puedan compartir las vidas del pueblo y para que sirven con amor.
Él ha hecho como humano para que puedan exhortar, enseñar, desafiar y motivar a la gente para vivir vidas santos. Él ha hecho como humano para que puedan fortalecer a los débiles, perdonar a los que caen y orar con la iglesia con el calor y compasión. Con el calor y compasión que Dios ha dado a los pastores, para que puedan perfeccionar a los santos para el trabajo de ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Muchas gracias, pastor, por todo lo que tú haces. Gracias de parte de todos los hermanos. Gracias, hermanos. Bendiciones a todos. Pastor González, queremos darte muchas gracias como campo local. Sí. Ya usted es muy conocido y todos nosotros ya estamos muy acostumbrados con usted. Y gracias por escoger a Curazao en ese periodo tan apretado que usted podía llegar aquí con nosotros para darnos esa clase. Esperamos que usted vuelva pronto, ¿sí? Y que tengas un buen viaje a su tierra. Ahora me preguntan, y el pastor Moroni, ahorita, como él queda con nosotros, ahorita él también va a obtener su detalle con nosotros. Claro, él está con nosotros hasta mañana. Pastor González va a ir ahora. Muchas gracias, Pastor González, una vez más. Pastor, ahora hermanos, antes que el Pastor González vaya, yo quiero preguntar, había un hermano que quería decirle algo al Pastor González, agradecer. 1 o 2. Nadie. Creo que sé hablar español, pero en estos momentos pienso que los pies que están haciendo así, no sé si me salen. ¿Inglés también? Okay. I would like to thank you very much for the part that you brought for us this morning, these days. The Lord has been speaking to me and He's been telling me the things that you have been saying, both of you. So I am feeling very humbled and very open and ready for the Lord to do something big through me. I hope my colleagues also. And but not ready just for that, but willing and hoping that I will continue to be ready for Him to use me during this year in a powerful way. So thank you, both of you. Thank you very much. ¿Quién más? ¿Quién más? Ajá. Pastor González, ven acá para que te dice, ¿no? Al lado del Pastor Moroni acá. Porque son los dos. Antes de que usted vaya. ¿Español o inglés, hermanos? The way you brought your message, if anybody in here did not understand you, they weren't here. It was good. Take care. Okay? So the others, they prefer to, okay, there's one more.
A mí, no, estoy contenta, vine contenta a pesar de todo. Vine contenta y no me iba a quedar, la gripa no me iba a dejar en la casa. me encanta oírlo y el pastor tuvo un bonito sermón. Ojalá venga más seguido a Curazao. También y nos visite en la iglesia hispana. Feliz viaje. Hermanos, dar gracias y dejar uno saber el valor de su trabajo es lo más grande que uno puede hacer, porque todo lo que hacen es para suplir la necesidad de otros y para seguir compartiendo. Le da a Dios gracias por usted, que todas las lecciones que nos has dado son una motivación muy grande para nosotros, y nosotros, yo creo que nosotros todos que estaban aquí tenían que dar gracias a Dios para usarte, para darnos una lección que son muy beneficiosas para nosotros. Y yo pienso que ahora que nosotros vimos todo lo que está pasando en el mundo, nosotros teníamos que pedir a Dios fuerza y valentía para tomar las lecciones que tú nos has dado, que Dios ha usado, nos ha dado, para trabajar de todo corazón para preparar el mundo para la venida de Dios. Yo deseo que Dios te da un buen viaje, cuídate mucho para seguir trabajando en su causa. Da gracias a tu familia por nosotros. Que Dios te bendiga. Pastor González, estoy muy agradecida con usted, con el pastor Maroni, que yo no lo conocía, pero es maravilloso que ustedes estén aquí. No me he perdido ninguna venida del pastor González, hasta en Bonaire estaba allá, en toda parte. Ha sido una bendición, siempre ha sido una bendición para nosotros, siempre lo recuerdo con recuerdos bonitos de cada palabra que él dice. Es en verdad una gran bendición, que Dios lo bendiga grandemente, le siga bendiciendo a su familia, que tenga un feliz viaje y que siga viniendo más. El pastor Maroni, que Dios lo bendiga también grandemente. Ahora que lo conozco, vi que es una gran persona y todo lo que trae es maravilloso. Gracias a Dios por eso. Pastores, mi español no es muy bueno, pero voy a intentar. A mí me encanta cada año que usted viene aquí, a mí me encanta cómo se da su presentación. Usted ha decidido que usted mismo prepara su presentación y eso tenemos que hacer cada uno de nosotros, prepararlo pero a nuestra manera. A mí me encantan también las informaciones de usted y también del pastor Maroni. Es muy informativo para nosotros como colaborador y también líder de publicaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Gracias. Que Dios te bendiga a ustedes y también sus familias. Pastor, usted lo ha oído. El tiempo no da para todo el mundo dar sus gracias, pero los dos están muy bienvenidos acá en Curazao. Y ahora vamos a continuar con la sesión de oración. Yo sé si hay tiempo que usted también puede estar con nosotros en la sesión de oración. Y después de la sesión de oración, usted puede ir con la bendición de Curazao. Y Pastor Maroni queda con nosotros unos días más. Claro, con la bendición de Curazao aquí, claro. Y entonces llamo a me da Luz Cornelia adelante con la sesión de oración. Ok, Romana, nos entrou para nos fazer uma secção de oração. Estamos aqui outra vez com nossa secção de oração. Mais oração, mais poder, não é verdade? Mais oração, mais poder, não é assim? A nossa visa, oração tem poder. Decimos que a oração tem poder. A minha visa sempre oração está
poder. Yo siempre digo oración es poder. Está sinónimo, no está etín, pero está poder. Es sinónimo, no es. excited. Get all excited. Jesus Christ is Shout it from the mountain. Get all excited. From the valley. Jesus Christ is King. Get all excited. The King. Jesus Christ is King. 'Cause Jesus Christ is still the King of Kings. Yes, sing it again. Get all excited. Jesus Christ is King. Get all excited. Still King. Jesus Christ is King. Everybody. Get all excited. Shout and sing. Jesus Christ is King. Jesus Christ is still the King of Kings. Yeah, get all excited. Get excited. Jesus Christ is King, my God. And get all excited. Get excited. He's a King. Yeah. He's the King of all creation. He's my soul salvation. Yeah, he's a King. Get all excited. Get excited.
Christ is King. Jesus Christ is King. He's the King of Kings. Jesus Christ is King. Get excited. Jesus is The King of Ooh, yeah. I make believe my mind can conceive a love that's closer than a brother's love. The bond that we share can't be earned anywhere. It's something I just don't deserve. When I'm feeling all alone, I call my brother on the phone, and he'll drop everything to say a prayer with me. There is a friend who sticks closer than a brother. Through thick and thin, he is always by your side. Unfair love is what you will discover when you find a friend who sticks closer than a brother. Does life have you drained? Are you walking in the rain? Feeling like somebody's let you down. Though you're out on your own, you don't have to walk alone. His love is closer than the air you breathe. That's the beauty of it all. And all you have to do is call. And like a brother, he'll be there to comfort you. There is a friend who sticks closer than a brother. Through thick and thin, he is always by your side. Unfair love is what you will discover when you find a friend who sticks closer than a brother. And that's the beauty of it all. And all you have to do is call. And like a brother, he'll be there to comfort you. There is a friend who sticks closer than a brother. Through thick and thin, he is always by your side. Unfair love is what you will discover when you find a friend. When you find a friend. When you find a friend who is closer than a brother. Quarta dia de sábado para santifique. 6 dias bomar traha e hasi turbo trabalho. Mas é de 7 dias para sábado de Senhor do Deus. Diba é dia ei bo não hasi nenhum trabalho.
ni abo, ni boyu homber, ni boyu muhe. Ni bo servido homber, ni bo servido muhe. Ni bo bacana, ni esunku ta queda viva pa un tempo cerca bo. Pa sobra den 6 dias, Senhor, atraha shelo nan itera. La man y turno que tienden nan. Y a sosegari be di 7 dias. E sei, Senhor, a bendiciona e dia di sabat y a santifique. Éxodo 20, versículo 8, teco 10. Radio Esperanza Corsou te deseaba un feliz sábado. Radio Esperanza Corsou, emisora de Iglesia Adventista de 7 dias na Corsou. Bo prioridad na radio, sim. Bo revista Prioridad Lota na radio. For the 19 de novembro próximo, Radio Esperanza Corsou te presenta Bo revista Prioridad. Además, vos prosseguir-nos live a través de nuestra página de Facebook Prioridad Curaçao. Para maior informação, vos pode chamar-nos no telefone 670-4867 ou 685-4037. Nos e-mail da prioridadcuraçao@gmail.com. Também vos pode comunicar conosco através de nossa página de Facebook Prioridad Curaçao. E vos prosseguir-nos via Instagram @prioridad. Guarda, já domingo, 19 de novembro próximo, boa revista Prioridad na Radio Esperanza Corsou. Te alabo, Señor, tú eres quien me da la vida, alabo, Señor. Tú eres quien me sostendrá, te alabo, Señor. Tú eres quien me acompañará. Oh, te alabo, Señor. Sin tu poder nada se mueve, alabo, Señor. Sin tu hablar nada existe, alabo, Señor. Sin tu luz no hay claridad. Juntos alabamos a Él. Es el Rey, el gran Creador. Sin Él no quiero vivir. Mi vida depende de Él. Por Él yo quiero vivir. Por Él yo quiero cantar. A Él yo quiero alabar. Solo a Él yo quiero adorar. Te alabo, Señor, la luna, el sol del universo, alabo, Señor, los animales en el campo, alabo, Señor, las aves de todo color. Oh, te alabo, Señor, las flores demuestran que te alaban, Señor, los peces del mar también te alaban, Señor. Todos alabamos a Él, junto alabamos a Él. Es el Rey, el gran Creador. Sin Él no quiero vivir, mi vida depende de Él. Por Él yo quiero vivir. Por Él yo quiero cantar, a Él yo quiero alabar, solo a Él yo quiero adorar. Oh, te alabo, Señor, tú eres quien me da la vida, alabo, Señor. Tú eres quien me sostendrá, te alabo, Señor. Tú eres quien me acompañará. Te alabo, Señor, sin tu poder nada se mueve, alabo, Señor, sin tu hablar nada existe, alabo, Señor, sin tu luz no hay claridad.
solo a ti. Jesus will cover you all night with his love. Angels will watch and comfort you from above. So sleep, my baby, sleep, and dream like an angel dreams. Moonlight falls down on your face in his loving arms. Slumber so sweet. It's a safe and warm hiding place. So sleep, my baby, sleep, and dream like an angel dreams. Radio Speranza Corazon. Radio Speranza Corazon. E radio Kulu cambia bobida. Revivi tão longe de Jesus, desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão. Foi o seu amor que inundou meu ser, e uma vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre
tua graça e seu querer. De compartir la palabra escrita. ¿Está bien? Manos comunes, nosotros compartimos la palabra. Es una tarea simple. ¿Por qué simple? Porque compartir un libro es la tarea más fácil dentro de todas las tareas misioneras. Cantar es más complicado, dar estudios bíblicos es más complicado, predicar también es más complejo. Dar un libro, cualquier uno puede, un niño puede, un adolescente puede, un joven puede, un adulto puede, un anciano puede. Yo estaba en una iglesia predicando sobre la importancia de compartir libros y al final teníamos cajas de libros para compartir con los hermanos que querían salir, llevar estos libros para la calle. E que, para minha surpresa, quando terminou e todos os que queriam livros para levar vieram adelante e vino uma pessoa em silla de ruedas, em wheelchair, vino pedindo livro. Disse: como? Hasta uma pessoa em uma silla de ruedas, ¿no? Que não pode caminhar, estava disposta a levar um livro. Então, não há limites. Todos em la igreja podem participar deste ministério. Assim que Ellen White diz que aqui está um trabalho missioneiro para todos se involucrar. Então, a obra de distribuir uma publicação é uma obra para todos. Ellen White muestra isso. É uma obra em que todos podem ser involucrados. Conselho sobre Saúde, página 466. Quais são os benefícios da distribuição do livro missioneiro? Os benefícios são o seguinte: primeiro benefício, despierta o espírito missioneiro na igreja. Quando colocamos livros para que os irmãos compartem, su espírito missioneiro desperta. Encontrei alguma coisa que eu posso fazer, que é fácil, que é econômico, eu posso participar. Segundo, cria oportunidades de encontrar pessoas interessadas em estudar a Bíblia. Quando eu entrego um livro para alguém, é uma oportunidade de um diálogo. E esta pessoa pode, quizás, dizer: me gusta esse tema. E a conversa pode ir a uma direção de um estudo bíblico, verdade? Porque o livro é apenas um começo, é como o primeiro passo para que se estabeleça aí uma relação, uma amistade. Número 3, também, quando uno entrega um livro, está deixando um mensagem distintivo, um mensagem forte, distintivo da Igreja Adventista. E aqueles que lerão poderão ser conduzidos à Bíblia e então a verdade. Então, um livro deixa um mensagem distintivo, pessoas vão ler estes livros e vão buscar a Bíblia. O primeiro passo é o livro, o segundo passo é a Bíblia, para ver se é assim mesmo, não? Se o que está escrito aqui é verdade, comparando com a Bíblia. Estes são os que o apóstolo Pablo, não, se referia aos bereanos. Vocês se recordam dessa história, não? Pablo dijo que os bereanos eram mais nobres porque eles investigavam a Bíblia para comparar a Bíblia com a predicação dele mesmo. Então, as pessoas sinceras serão levadas por la lectura de nossos livros a la Bíblia, e então o livro mais Bíblia levará a la verdade. Número 4. Antipatia ou enemistade. Quando nós distribuímos grátis, as pessoas recebem muito alegremente, porque é grátis, não? Les gusta, a palavra grátis abre portas, não? Aqui tenho um regalo para ti. Aqui temos um gift. I have a gift for you. It's free of cost.
You can take it. It's yours. É suyo. Tómelo. Entonces, esta palavra grátis é poderosa. Há outra coisa, o livro permanece predicando por muito tempo, não? Por largo prazo. Porque aqui, este livro, por exemplo, tem cerca de 10 capítulos. Não? Esse cá, deixa-me ver, o livro misioneiro tem... Os capítulos são um pouquinho mais largos, são 5 livros, 5 capítulos, hasta a conclusão. Mais fácil, cada capítulo é um sermão, e que queda predicando. E predica uma vez que leia outra vez, predica outra vez, outra pessoa lê o mesmo livro, predica outra vez. O livro é uma predicação que nunca para, e que permanece por muito tempo predicando. Número 6. Muitas pessoas podem ser alcançadas por la leitura de um livro só. Muitas pessoas. Número 7. É econômico, porque não custa mais que um florim. Um florim. Não custa mais que um florim. É muito econômico. ¿Está bien? Cada hermano pode participar. E então é uma comunicação sencilla, simples, e é um método fácil também, muito simples de evangelizar. Número 8, não depende de tecnologia para evangelizar com livros. Não dependemos de antena, não dependemos de equipos eletrônicos, não dependemos de comprar uma rádio, alguma coisa, aunque seja maravilhoso ter uma rádio. Pero cada de nós pode participar porque é econômico, custa muito pouco. Número 8, seu efeito pode ser imediato. Quando empieza o efeito de um livro? A partir do momento que a pessoa recebe e abre. Aí começa, verdade? Quando uma pessoa recebe e abre, já o Espírito Santo começa a trabalhar imediatamente. O Espírito Santo trabalha para persuadir e converter esta pessoa através da leitura do conteúdo que está leyendo. E número 10, pode levar o leitor a buscar a la igreja, porque os livros misioneiros deveriam ter uma direção da igreja. Se não está impresso aqui, coloque como se diz, sello, stamp. Não? Coloque aqui a direção da igreja na cerca, teléfono, porque seria desperdício tremendo distribuir livro sem uma conexão com a igreja. Então, se vocês são líderes de publicações das igrejas locais, quando vocês organizam programa, projeto de distribuição, cuidem para que cada livro tenha sello com a direção da igreja, ou teléfono, ou correio eletrônico, alguma maneira que o leitor pueda buscar informação. Bueno, algumas ideias aqui para promover, está bem? Todos somos promotores de literatura, agora vamos às ideias. Como fazer este programa mais dinâmico, não? Mais forte e dinâmico? Primeiro ponto, tenha dia em el calendário del año. Este dia do calendário del año poderá ser chamado dia de impacto, ou outro dia, ou título, mas tem dia que seja o dia de distribuição de literatura, onde não é programa opcional, todas as igrejas estarão unidas com o mesmo programa. Não sei quantas igrejas temos na isla, 30 igrejas. Cada uma das 30 igrejas vão ter uma corta escola sabática, mais al ponto, um corto culto, para que às 11h15, todos possam sair. Todos da igreja salgam para a distribuição. E neste culto deveria haver uma dedicação de los livros. Eu vou chegar aí, vou mostrar mais.
Entonces, todos dedicarem o livro. Em cada igreja, los libros que serão distribuídos aí em um altar, em la plataforma, para uma bonita cerimônia, antes que o livro seja levado. ¿No? Isso é muito importante na igreja. Esse é um processo visual, ¿no? Visual, para que a igreja se acuerde de que é uma tarefa missioneira, que há uma oração, que há um desafio, que há uma imposição de manos e todo isso. A igreja nunca vai ver isso como um projeto comercial, porque compreenderá que é um projeto missioneiro. Número 2, desafiar todos os obreiros e empregados das instituições. Aqui há hospital, há escola, não? Há colportores, pastores, professores, enfim, todos para participarem da distribuição. Devem começar por los líderes. Os líderes deveriam ser os primeiros a comprar seu próprio estoque de livros. Eu visitei lugares aí onde havia uma campanha tão forte que os líderes, o presidente da União comprou um livro para cada dia do ano com seu próprio sueldo. Ele mesmo comprou 365 livros. E outros obreiros seguiram seu exemplo, comprando cajas, tendendo para participar. Quando eles não podiam distribuir por si mesmos, levavam à igreja e colocavam no altar para que aqueles que não podiam comprar pudessem aceder aos livros e distribuir os livros. Também é uma outra opção, não? Os que podem comprar mais, compram mais, e os que não podem comprar também terão livros para distribuir. Involucrar todos os departamentos e instituições, não? Los departamentos de jóvenes, conquistadores, educação, Ministério Personal, Ministério da Mulher, todos involucrados neste programa de distribuição de livros. É o que passa hoje em muitos lugares do mundo. Por exemplo, o terceiro sábado de março é o Global Youth Day. Qual é a atividade? A atividade mais intensa que eles têm no Global Youth Day é distribuir livros missionários. Desde que eu cheguei agora em janeiro, depois das vacações, tenho recebido e-mails do diretor de jóvenes: pastor, por favor, os materiais de promoção, por favor, grave um vídeo. Vamos a gravar semana passada, antes de viajar, gravando vídeos para a TV Hope Channel, o Novo Tempo, poner el aire para motivar os jóvenes a unirem-se no Global Youth Day para distribuir o livro missionário. Então, estávamos comentando na hora do almoço, as mulheres, o Ministério da Mulher, as mulheres, suas atividades, distribuição de livro missionário, os niños, os conquistadores, distribuição de livro missionário, os niños que querem comprar uniforme para sua tarefa como conquistador, poderiam hasta vender o livro missionário. Bueno, de alguma maneira, todos podem ser involucrados. Número 4, ter então esta dedicação bonita em cada igreja. Isto é prioridade. Não? Vocês são líderes de publicações da igreja. Quando há dia de impacto, há que ter essa dedicação de livro missionário. Um sermão missionário, quizás um sermão sobre a importância do livro, sobre quizás com histórias de pessoas convertidas por a leitura de livros adventistas, e aí motivação, oração. Número 5, pedir que os membros da igreja participem do projeto pagando por livros que serão distribuídos. Não? Os membros, um florim, bueno, cada um compra o que pode comprar, o máximo que pode comprar, e aí estabelece um projeto para a igreja. Número 6, inspirar, motivar e organizar as igrejas para uma distribuição, que é isso aqui, territorial. E mientras estava explicando isso para os pastores aqui de Curaçao, uno pergunta: o que fazer se o território é muito grande e os recursos não são tão grandes? Como vamos fazer? E eu lhes sugeri: divida o território em partes. Um ano
ataque una parte del territorio, el otro año la otra parte del territorio. Pero sepa que la distribución territorial es la que más motiva a los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque la distribución territorial nos ayuda a entender que aquel lugar donde cada casa recibe un libro, aquel lugar fue completamente alcanzado, ¿verdad? Y esto es una sensación de deber cumplido, de satisfacción, y esto es fuerte factor motivador a la iglesia. Entonces, siempre recomendamos la tarea territorial con mapas, ¿no? Para que cada miembro de la iglesia o en pareja salgan de la iglesia, pero con mapa. El mapa se dice aquí, mapa en la mano, para saber dónde ir, para que no sea una mes, ¿no? Todos van para el mismo lugar. En portugués hay una palabra africana para mes, que es bagunça, ¿no? ¿Qué es bagunça? Cada uno hace lo que quiere, ahí llegan 20 en la misma calle para entregar los libros, ¿no? Eso es desorden, ¿no? Bagunça es desorden. Estoy enseñando portugués para usted. Bagunça es desorden, es una palabra africana. Bueno, para evitar bagunça o desorden, hay que tener una planificación, mapa, ¿no? Mapa, ordenar, y cada miembro de la iglesia sigue en parejas con un mapa, y ahí todo será muy ordenado. Y cuando el trabajo es ordenado, hermanos, para nuestra sorpresa, el trabajo es ejecutado muy rápidamente, y 1 hora ya terminó el trabajo, o hasta menos tiempo, media hora, porque muchas parejas distribuyen entre 20 a 30 libros, y una calle, a veces uno entra en un bar, y hay 5 trabajadores, entra en una estación de gasolina, hay 6 trabajadores, y ahí son 6 libros, en el bar 5 libros, ahí entra en una panadería, más 20 trabajadores, ahí, más 20 libros, o sea, desaparecen los libros rapidito, ¿está bien? Entonces, la distribución organizada ofrece esta sensación, esa satisfacción importante. Ok, aquí está, muy bien. Un poquito para acordar lo que presenté jueves anoche, ¿no? Jueves anoche presenté este primer volante que fue producido por la iglesia en 1849. Y aquí está la fotografía, hermano, de cuando todo eso comenzó. ¿Está bien? Cuando comenzó con oración. Por eso, la Asociación General insiste que haya en cada iglesia una ceremonia que pueda repetir esto. Y yo recomiendo, si ustedes quieren ese slide aquí, pida a Renisca, yo voy a compartir con él. Pida. Y que en cada iglesia pueden proyectar este slide, para que los hermanos piensen, así como los pioneros empezaron, nosotros seguiremos, ¿verdad? Ahora vamos adelante. Ahí ustedes pueden ver, esa es la Asociación General. Todos los años repetimos, porque queremos que desde la Asociación General, las divisiones, las uniones, las asociaciones, y cada iglesia haga lo mismo, desde top hasta la iglesia local, que es donde la iglesia local es el eslabón más fuerte, porque es donde la cosa acontece, donde ocurre, ¿verdad? Es en la iglesia local. Muy bien, ahí tengo fotos de gente distribuida. Mira qué bonitas. Una niña distribuyendo a un oficial, ¿no? Otra foto bonita. Esto acá yo vi en el centro de la ciudad de Santiago de Chile. Me invitaron a compartir libros en la plaza principal de la ciudad de Santiago, donde los equipos, los hinchas, ¿no? Los fans de fútbol van a celebrar sus victorias y tal. Es la plaza principal. Y cuando los jóvenes adventistas llegaron ahí, se dieron cuenta de que había otros religiosos compartiendo volantes.
voy a decir bajito, los testigos de Jehová. Pero lo que pasaba, la gente huía, pasaba de largo, ¿no? De lejos, no quería se acercar a los testigos. Entonces los jóvenes adventistas tuvieron una idea creativa. ¿Qué idea era esa? Ellos construyeron una caja electrónica, un ATM, un fake ATM, una caja electrónica falsa. Colocaron ahí todos los botones y todo, y entonces compartían esa tarjeta, imitando una tarjeta de crédito. Y todas las personas que pasaban aquí, mira, aquí tiene una tarjeta de crédito, busque ahí ese caja electrónico y coloque la tarjeta aquí y vas a recibir un regalo. Y la gente quedaba curiosa, ¿no? Ah, una tarjeta. Y 2.000 tarjetas fueron distribuidas en una hora. 2.000. Y ahí dentro estaba sentado un muchacho. Cuando colocaban la tarjeta para acá, esta caja electrónica lanzaba un libro para afuera. Y la gente reía, la gente quedaba contenta. Y este método aquí está escrito así, Banco de la Esperanza. La gente quedaba tan feliz. Y ese método encantó a la juventud. Y otros lugares, otros países quisieron imitar y hacer lo mismo. El año siguiente, cuando hubo otro libro misionero, entonces ahí hicieron más cajas de esas, más cientos y cientos de cajas de esas para todos los lugares. Y llevaban a supermercados, a shopping centers. Y aquí fue una junta de la división donde el mismo autor del libro, el pastor Mark Finney, estaba allá para sacar su libro de dentro de la caja. Entonces, una idea solo para mostrar que la creatividad, ¿por qué vino esta creatividad? No fueron los líderes que pasaron esa creatividad para los jóvenes. Ellos tuvieron esa creatividad. ¿Por qué tuvieron la creatividad? Porque quedaron encantados con el proyecto de distribuir literatura. Ellos quedaron motivados para distribuir publicaciones. Ese método aquí fue muy interesante. Bueno, vamos a pasar algunas historias para ustedes. Antes de entrar en la primera historia, déjame decir una cosa. Uno de los grandes desafíos del proyecto del libro misionero es cómo financiar este proyecto. ¿Quién paga? La asociación, la iglesia, el hermano. Nuestra sugerencia es que sea cada uno de nosotros pague por los libros que va a distribuir y por un poco más, para que otros que no pueden pagar puedan tener libros para distribuir. ¿Y cómo se motivar? Vamos a tomar una iglesia por base. Esta iglesia separa su territorio y ese territorio tiene 1.000 hogares. ¿Cuántos libros debería distribuir esa iglesia? ¿Cuántos? 1.000 libros, ¿verdad? 1.000 libros. Entonces, esa debería ser la meta. Y cuando hay una meta, pero el pastor no va a pedir llegar así, pastor, hermanos, necesito 1.000 florines. Los hermanos, no, pastor. Pero si el pastor llega a la iglesia y dice, hermanos, tenemos un gran desafío. Es de colocar nuestro mensaje en cada casa de nuestro vecindario. ¿Y saben qué? Tenemos 1.000 casas. ¿Cuántos libros ustedes creen que nosotros necesitamos? Los hermanos necesitamos 1.000 libros. Muy bien. ¿Quién será el que va a dar los primeros 50? ¿O los primeros 100? ¿O los primeros 10? Y ahí se levanta. No debemos vender libros. Debemos vender un proyecto. Porque los libros son apenas la herramienta. El proyecto es la estrategia de batalla. Debemos vender la estrategia de batalla. Y dejar a los soldados se motivarem para participar de alguna manera. Bueno, tengo 3 histórias bonitas. La primera historia, essa história aqui, é uma história que ha pasado já há mais de 50 anos.
pero los resultados siguen hoy y nosotros vamos a ver por qué. Vamos a ver ahí si conseguimos pasar esa historia para ustedes. Nosotros somos enviados por Dios y traemos un mensaje muy importante. Me gustó mucho. En menos de una semana lo había leído todo. Este libro puede ser el vehículo que lo llevará a la vida eterna, al cielo. Nada que decir, porque en realidad esta es la gran esperanza, la solución final, la victoria del bien sobre el mal. Que esto pueda ser una luz en la vida de muchas personas. Dirigió mi vida hacia un objetivo más grande, la vida eterna. Este no es solamente un libro, es más que eso. Es una fracción del propio destino que la persona tiene en sus manos. Y entramos en un local llamado Distribuidora Avenida. Y el gerente estaba entusiasmado. E incluso nos ayudaba, hablaba algunas cosas y reunía un grupo y lo ofrecíamos. Era el gran conflicto y estaba acompañado por las Sagradas Escrituras. Fue fantástico, vendimos muchos libros allí. Y habíamos decidido que le daríamos una colección al gerente. Cuando recibió aquel regalo, el gerente del local no le dio mucha importancia y dejó el libro a un lado. Pero Ilse, quien trabajaba como cajera, se sintió fuertemente atraída por aquella literatura, la cual no podía comprar. Y cuando no tenía nada que hacer, comenzaba a leerlo, lo hojeaba y me interesó. Entonces lo pedí prestado. Él me dijo, llévalo, Ilse, llévalo. Así es, entonces me llevé el libro a mi casa y mi sobrino que vivía en mi casa se interesó en él. Y comencé a leer el libro. Me gustó mucho y yo tenía sed por saber más, cada vez más, cada vez más. Él era tanto que yo lo leía desesperadamente. Él se convirtió a causa del libro porque él estaba buscando una verdad. Y cuando leí en ese libro que el verdadero día de reposo era el sábado, aquello, por decirlo así, fue para mí la alegría que yo estaba buscando conocer la verdad. Él leyó 3 días, se devoró el conflicto de los siglos en 3 días. Después de tener convicción de la verdad y seguridad en lo que creía, en silencio Elmo decidió entregar su vida a Dios y más tarde llevó a muchos miembros de su familia a los pies de Jesús. Mis 2 tías se convirtieron. Mi madre también se convirtió. Mi hermana adoptiva también se convirtió. Comencé a vivir una esperanza concreta, la alegría de tener una dirección en la vida. Después que mi sobrino se convirtió, él conoció también a una instructora bíblica y entonces se casaron. Y llegaron los hijos y me comencé a preocupar con la educación de los hijos. Entonces decidí formar mi hogar en el campo. Yo tenía la compañía de mis vecinos, que eran todos de la iglesia. Muy lindo, muy lindo. Llegaba la tarde del viernes y escuchábamos a los vecinos recibir el sábado cantando. Aquello permaneció muy grabado en la mente de los niños. Comencé a educar a mis hijos allí al frente, en una buena escuela donde yo literalmente podía verlos salir de casa y entrar en la escuela, y salir de la escuela y venir a la casa. Y allí ellos estudiaron la enseñanza primaria, frente a nuestra casa. Después se fueron al internado, en el IAX, luego a São Paulo. Mis 5 hijos se graduaron en teología y mi hija en pedagogía. Muchas veces en un comienzo no entendemos por qué suceden ciertas cosas, cuáles son los propósitos de Dios para cada uno de sus hijos. Sin embargo, Dios tiene una respuesta para todo, aunque solo las conoceremos en la eternidad. Al mirar hacia atrás, me pongo a pensar en cómo Dios preparó todas las cosas, ¿no? Y cómo siento una alegría muy grande al haber participado como un instrumento, Elías y yo, para entregar
entregar un libro, ya que nunca pensamos en un resultado tan grandioso. Una familia con 6 hijos, 5 pastores. Yo me siento muy feliz con eso, que de alguna manera puede contribuir, ¿no? Esto es solo una representación de aquello que este libro puede realizar cuando es distribuido. En la eternidad podremos ver todos los resultados que esto ha causado. Así como Elmo y su familia, millares de personas pueden transformar sus vidas. Nosotros tenemos esta maravillosa guía y podemos llevar esta esperanza a todos los que nos rodean de una forma simple y práctica. Me doy cuenta del hambre de la distribución de este libro fantástico. Este libro era grande, mira el tamaño, pero ahora es bien pequeño. Es un resumen del gran conflicto y este pequeño será muy fuerte. Sin duda, será fantástico. Es la verdad presente que debe recibir el apoyo de la iglesia en general, de los miembros. Este no es solamente un libro. Es más, es una fracción del propio destino que las personas tienen en sus manos. El destino de la vida eterna. Este libro es la gran esperanza que el mundo necesita en esta época de preocupación. Déjenme presentar una foto más. Nosotros somos enviados por Dios y traemos un mensaje. Adelante. Esa foto. Esa es la familia. Déjenme contar quiénes son estos que están en la foto. Son los hijos de este señor. Bueno, comenzando por la derecha, o por la derecha. Es el pastor Ronald Poon. Él es uno de los directores del Mission Institute en la Asociación General. Este acá es su hermano que es pastor y vive en Florida. Este acá es rector de la Universidad Adventista de Brasil. Este acá es secretario asociado de la Asociación General. Y este acá es doctor y profesor de misiología en la Universidad de Andrews. Y su hermana, que es maestra en Brasil. Los 6, ustedes pueden ver, todos en la iglesia y algunos con una función destacada en la iglesia, gracias a aquellos 2 concordores, que los 2 eran estudiantes de teología, y aquel señor de pelo blanco que lloró, se tornó el rector del Seminario Adventista de Teología en Brasil. Qué historia fantástica, ¿verdad? Qué historia fantástica. Ahora vamos a otra historia. Esta historia conté los pastores, no sé si mencioné para ustedes el jueves anoche. Está en inglés. ¿Podemos pasar? ¿En inglés? Bueno, entonces vamos ahí. Además, una historia bonita. Hi Cassie, how are you? We came from São Paulo, from Brazil Publishing House in Tatuí. Thanks to your story, your testimony arrived there. Through Facebook and through a home video. You haven't seen it yet. It's been 6 months since your life changed. We have seen this testimony, but you haven't seen it yet. Do you want to see this with me? Yes. It was a Saturday, and as usual on Saturdays I had gone out with my daughter. We went to the supermarket. Then later we had lunch in a restaurant, which is very common in our day-to-day life on Saturdays. And when I came back and opened the gate, as soon as I parked it in the garage, I saw something on the floor of my porch. At first, I thought it was a phone book, and that's when I approached, picked it up, and saw that it was a book. And because it was a book, I clearly understood that it was a gift.
because I am a lawyer and very passionate about books. I thought, who could have left this gift for me? So I picked up the book and I was shocked by the title, Living Hope. And at the time I was going through difficult days in my life. And then I posted on Facebook, that is now a routine in our lives, right? We post everything on Facebook. So I posted and went to bed. I read a few pages of the book and went to sleep. Then I posted it on Facebook saying thanks to the person who made the effort to throw the book at my house because my wall is very high. So I thought about a way to thank that person because when they threw the book, they knew that book would make a difference in my life. The next day, because I don't normally stay all the time on Facebook, nearby lunchtime, my daughter came to me and said, "Mother, did you notice that your post on Facebook has already 800 shares?" And that scared me. Then I said, "Whoa, why this amount of shares in such a simple post?" Because I like pushing people's opinion. And I normally post instigating things, which attract people's attention. And I've never had a repercussion like that. So I opened my Facebook and saw that it was really close to 1,000 shares. There were a lot of people commenting, and it was then that one of my colleagues left a message justifying why I would have received the book in my house. And one of the things that really caught my attention when I started reading is that many of those teachings I already knew, but I had forgotten. They were basic, essential teachings that maybe, disappeared in my day-to-day just because of the lack of hope that hovered over my life. This is the most important thing, because there is no way of having hope just for us individualized, secure in our little room, in our little house, protected by our high walls. This hope will only be alive in my heart when I can share with other people, and that same flame that burns inside of me burns inside another people too. Do you know who sent this book to you? When I posted it on Facebook, that was the reason. Find out who sent it. You said thank you to the person Yes, who I said sent it. thank you very much. As Rio Branco, despite being a capital, is a small town. Right. I thought the moment I posted, the person who sent it to me would appear. Would you like to meet him? Oh, certainly. Bruno. Come here, Bruno. That's him. And also bring Ana Clara. Ana Clara is one of your friend's daughter called Adriana. Both of them were in the street and delivered in her house. We hid her so you can see her. Come on, give her a hug. Yeah, give her a hug. Both were the angels who delivered the book. Thank you, my dear. I've been in the church with her for days and I never imagined that. Thank you. Kátia, I came from São Paulo. We traveled all night long. We will go back to São Paulo tomorrow. I'm not here only to introduce them. All the production team you see here, there are a lot of people behind the cameras. We've been praying for 1 week for you. We came here to invite you. You are already in our group. By our group, I mean God's church. You said to me that you had no doubt about the teachings God's word has brought to you, right? And we want to use your story as an incentive for thousands, millions of people who don't know Jesus. And we would like to invite you and your family to definitely seal your faith. Amen. What do you think?
story. I could stay here for 2 or 3 days without stopping telling and showing stories to you. But I have one more. Let's see, the next one. When you ask me how to finance the book or the campaign, oh, sorry, desculpa. Essa é uma história mais que nos ajuda a entender a importância da distribuição. Eu tenho outra história, especialmente quando nós outros perguntamos como financiar uma campanha, porque a igreja é muito pobre. Eu tenho uma história de um lugar muito pobre, de um país chamado Bolívia, de um ninho de 8 anos, pobre, que se sentiu motivado a participar do dia de impacto e compraram uma caixa de livros, e não só uma caixa, 4 caixas, 400 livros. Como? Um chatito pobre. Vamos ver o que Ezequiel hizo. Essa história é muito linda. Vamos ver. Aí vem. Dear students, please pay attention. This morning, I want you to leave your notebooks and folders aside. How many of you are willing to hand over this book to neighbors or people around us? We are going to break up into groups. 4 students on one street, other 4 students on another street, until the book is in every house. All right? What do you think? Who is willing to do this? Ooh. Precious! Hello, my son. You're back. How was school? Awesome. Is that so? Yes. What did you do? Mom, our teacher asked us to buy a book in order to hand it over to people. What book? The Great Hope. I want to buy an entire box. Okay, we can buy a box. No, I want 2 boxes. 2 boxes? No, 4 boxes. That's a lot of money, my son. I know, but I can work to get the money. Work? Let's see. What kind of work? I don't know. Do you have any idea? Let me see. What about washing the bathrooms? The bathrooms? That's difficult. Anything else? You wanted to make money, didn't you? All right. I'll do the bathrooms. Let's see. You can also help your dad in his work. Hello, Dad. Hello, son. How are you doing? Can you give me any idea on how to make money? But I give you money every day for your school recess. I know. So then, why don't you start saving that money? Do that instead of spending it. Try to have hearty breakfast here. Then you won't be hungry later. And the money you save, you can keep it in your piggy bank. Any other idea? Yes. Why don't you go make some jelly? Your mom can help. Yes, she's a great cook. Sure she is. Thanks, Dad. Bye. Bye. Do you have here? I don't know. Sure, it's a lot of money. Yes? What will you use it for? To buy the book The Great Hope, I am saving to buy 4 boxes. Wow. In heaven you'll receive many stars in your crown. Yeah, I hope so. When are you opening the piggy bank? I'll open it today. Why? Because
because I had to give my teacher the money to buy the books so we can start handing them over to people. All right. Listen, we should pray before opening it. Yeah. Our Father in heaven, thank you for this piggy bank. We pray that the money here is enough to buy the 4 boxes. I ask the Lord in the name of Jesus. Amen. Ready? Set. Go! Good evening, my brothers. Today is the day of delivering the book, The Great Hope. It wasn't long ago that I came to this church, to this city. So as I'm giving away the books, I would like to meet each one of you who made their donation and did their job. So let's start to deliver the Great Hope books, okay? So please, Sister Yolanda, step forward. She bought 2 boxes, sister. Nice to meet you, sister. Congratulations. Brother Jorge, there you are. Please step forward. 1 box. Hello, how are you? Congratulations. Good job. And now the last one, brothers and sisters. Ezekiel bought 4 boxes of books. Amen. Please, Brother Ezekiel. Brother Ezekiel? Just a moment, son. I'll be with you in a minute. Please. Brother Ezekiel, please step forward. Step forward in order to give you the 4 boxes. Please, where you are, Brother Ezekiel. Just a moment. I'll be with you in a minute. Okay. Brother Ezekiel, please come to receive your 4 boxes of books. Who is Brother Ezekiel? You are Brother Ezekiel? Nice to meet you. How are you? So, you alone bought 4 boxes of books? Yes, sir. Great Hope? Wow, congratulations. Brothers, give it up for Ezekiel. How nice. I'm happy because God helped me through my savings to get the money to buy the books, The Great Hope. I invite you to do the same thing in all your churches. Taste and see. Now, vean, quando esta obra misionera es importante, los niños van también a entrar. Será uno de los primeros a entrar. Cuando esta fecha del Día de Impacto llama la atención de todos los miembros de la iglesia, habrá recursos para eso. Yo creo en eso. Y por eso, hermanos, este es un ministerio de incentivar, de motivar a la iglesia, su ministerio. Yo necesito terminar, mi tiempo ya se agotó, pero tengo 2 cositas más para mostrar, solamente. Vamos a ir. Dear students, adelante. ¿Cuántos ya escucharon esa historia que yo conté aquí el jueves? Bueno, esa historia ha pasado en la isla de Madagascar. Aquí está la isla Madagascar. El libro When God Said Remember fue distribuido aquí. Y este matrimonio recibe el libro. Esta señora fue criada en un hogar musulmán y su esposo también. Y esta señora leyó el libro cuando Dios dice, acuérdate, ¿no?, el sábado. Y ella, después de leer el libro, se convenció de que el sábado era el día de reposo. Y fue a su empleador pedir el día libre para ir a la iglesia o para adorar a Dios. Ni conocía la iglesia adventista entonces. Y el hombre dijo, no puedo darte el sábado, o trabajas aquí o no. Y ella decidió salir de la iglesia, perder su trabajo. Quedó en casa. Su esposo miró y vio, ¿cómo estás en casa? ¿No estás trabajando? No, ¿por qué? Porque me echaron. ¿Pero por qué echaron? Porque yo pedí el sábado libre. ¿Pero cómo es eso? Eso es locura. No, yo leí en ese libro que el sábado es el día de reposo. No, eso no es verdad. Dame el libro, yo voy a leerlo para probar que estás equivocada. El hombre leyó el libro
vio que el libro estaba cierto. Y él dijo a la esposa, yo también voy a guardar el sábado. Y los dos quedaron sin trabajo. Fueron a la iglesia adventista después de buscar dónde estaba una iglesia que guardaba el sábado. No sabían de una iglesia que guardaba el sábado. Fueron. Mientras iban a buscar la iglesia, ellos compartieron el libro con su familia, hermanos, cuñados, tíos. 2 meses después, este matrimonio fue bautizado junto a 9 otras personas de la misma familia en Madagascar. Después de perder su trabajo, ellos decidieron aceptar el llamado de colportaje, tornaron-se colportores. Y no son cualquiera, son los 2 más destacados colportores de todo el país, Madagascar. Esta foto sacamos en el mes de diciembre de 2019, cuando tuvimos la oportunidad de conocerlos personalmente ahí en Johannesburgo, a Sudáfrica. Bueno, esta es la última historia. Y esa historia es dedicada a cada colportor. Cada colportor que está aquí. Essa história vem do país Kirguistão. Kirguistão é um dos países do centro de Ásia Central que ayer apresentamos, onde há uma liberdade restrita para fazer a obra missionária. Em las fronteiras de Kirguistão está um outro país chamado Uzbequistão. Há vários uzbecos que mudaram-se para Kirguistão e vivem cerca da fronteira em el lado do Kirguistão. Esta gente não tem literatura em uzbeco. A casa publicadora publicou alguns livritos em uzbeco e enviou poucos colportores para ir à fronteira, porque Uzbequistão se em Kirguistão há liberdade restrita, em Uzbequistão não há liberdade nenhuma. Então, os colportores foram cerca da fronteira para vender livros em uzbeco dentro de Kirguistão para a população que habla uzbeco vivendo em Kirguistão. E essa senhora saiu a comportar, vendeu vários livros, pero aí por la mitad de la mañana, quando sai de uma casa depois de vender livros, encontra o carro da polícia e 2 oficiais e pergunta se ela estava vendendo livros. Ele disse sim. Então disseram muito cortesmente: acompanha-nos. Levaram a esta mulher para a oficina de polícia e começaram a investigar e a perguntar por quê, quem lo enviou, por que estão fazendo uma obra proibida, não se devem compartilhar livros, estes livros são religiosos, não se pode fazer. E a mulher, já uma mulher maior, com uns 65 anos, pensando, eu não tenho nada a perder. Então mirou o oficial e disse, tu deverias estar buscando a los ladrones. Tu deverias estar buscando a los traficantes, a los drug dealers, não a mim, porque eles estão destruindo a população. Eu estou trabalhando para salvá-la. Eu estou promovendo a liberdade do álcool. Estou traindo os homens para dentro de casa e não para a calle. Ou seja, estou predicando que devem cuidar de suas famílias, não buscar diversão afuera. Este é meu trabalho. E tu estás perseguindo a mim. Que vergonha, dizia ele. E mientras dizia fuerte isso, houve temblor de terra. Verdade? Esta zona há muitos temblores. Neste exato momento em que ele estava dizendo algumas palavras fortes ao officer, houve temblor de terra. E o homem quedou miedoso e disse: por favor, saque esta mulher de aqui. Llévenla. Chamou o pastor vino, já com o dinheiro, pensando naquele fundo de pagar para libertar os comportores, não? Com dinheiro para pagar. Essa associação
tiene un fondo para libertar comportores que son arrestados, ¿no? Y el pastor cuando fue con su carro, el policía, ok, voy a llevar la multa. Y ya llevaba ahí un sobre con dinero. Cuando llegó allá, encontró a la mujer del lado de fuera. Le preguntó, ¿qué pasó? No, pastor, tranquilo, vamos, te cuento en el camino. Y él contó a él. Y dice, hermana, tú debes estar muy molesta ahora, voy a llevarte a tu casa para que descanse. Y la mujer dice, no, pastor, me lleve exactamente a la calle donde estaba trabajando y la siguiente casa que debería visitar. Y el pastor llevó a esta mujer, a esta colportora, y cuando la colportora baja del carro y se dirige a la próxima puerta, el pastor saca esta foto, y esta foto muestra que un colportor nunca se rinde, siguió su trabajo, como si nada hubiera ocurrido. Salió de la oficina de la policía, retorna al mismo lugar que la policía la vino a buscar, y sigue su trabajo. ¡Qué tremenda lección! Un colportor nunca se rinde. Una mujer de 65 años de edad. Muy bien, hermanos. Que estas historias nos inspiren, ¿no? Que nos motiven a seguir haciendo el mejor, tanto en la iglesia como coordinadores de publicaciones en la iglesia, para motivar a la iglesia a compartir libros como Ezequiel, ¿no? Como aquella historia bonita de esta advogada, que un joven simplesmente tiró el libro por cima de la pared o del muro. Con esas historias todas, muchas historias pueden y irán a acontecer aquí, en Curazao. Lo que necesitamos es tener toda la iglesia unida. Eso es lo que necesitamos. Unir esfuerzos significa eliminar toda y cualquier duda o crítica o miedo. Es unir fuerzas para trabajar. No es fácil, pero si estamos unidos, podemos hacer muchas cosas. Si los pastores están unidos a los miembros, los líderes de publicaciones, y los líderes de publicaciones con los pastores y los ancianos, mucha cosa puede ser. Que ese día de agosto de este año, ¿no? ¿Qué día que es, pastor Sherman? 22 de agosto. Que este sea el primer del gran impacto que va a haber aquí en Curazao. Imaginen, todo este país recibiendo un libro en papiamento sobre el sábado, y esta gente sabiendo la diferencia entre la guardia del sábado y el domingo, para poder identificar dónde está la verdad. Hermanos, esta es la obra que Dios quiere que hagamos. Y esto va a pasar. Y cuanto más involucramos nuestra iglesia, todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores, todos juntos, saliendo a la calle organizadamente, no una bagunza. No se olvida esa palabra en portugués, que es desorden. No en desorden, organizado, con mapa, calle, territorio, todo definido, una bolsa con libros. En una hora compartimos los libros, podemos retornar a la iglesia o a tarde solo para contar las bendiciones de Dios. Que Dios bendiga mucho a cada uno de ustedes. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Marón. Cuando estamos muy agradecidos por esos buenos testimonios, mensajes alentadores que nos dan ideas, ¿no? Para cómo también distribuir los libros que Dios nos ha encargado. Muchísimas gracias, Pastor. En este momento me gustaría llamar al frente a Jordan Martin. Jordan Martin, por favor, acércate. Y él nos va ahora a instruir en una parte que también es importante. Ayer también tuvimos la oportunidad de
Irmã, que era para ver, sorry, quería hablar español. Ayer nós estávamos na primeira parte de fitness, que também é importante, depois uma secção de diferente charla, e agora está uma versão. Jordan Martin vai guiar a parte A. Good afternoon, everybody. How is it going? Everybody enjoying the classes? Okay, now for this part, it will be simpler today because, of course, not everybody can dress right and it's Sabbath also. So I would just like to ask everybody to stand up. Alright. Got some space around you. Okay, so the first thing I'm going to show you is something very simple. Some of you may already know it, but it's one way you can stretch basically anywhere. So it's called the coconut stretch. So everybody knows how you spell coconut, right? What's the first letter? So let's make a C. The next letter? Go as high as you can. For the next letter? C. The next one? And the next one? N. The next one? U. And the last one? T. Now the other direction. Alright, that was the coconut stretch. It's a very easy exercise that we can do anytime, and it can help our body circulate the blood and also help us to get the muscles loose so that we don't stay stiff the whole day. Next one, we're going to just walk. And let's try to get our knees as high as possible. Alright, next we're going to move our shoulders. Now the other direction. Alright, and now our neck. Other side, around, the other direction, yes. How does that feel? All right. So, yes. That's how we're going to end it today. It's a bit short today, but I'm happy that all of you could participate in it, and I hope that you can also try to do it more regularly so that you can stay fit and do not be stiff.
Thank you very much, Jordan and Martin, for those inspiring movements to keep our body fit. This was just... Ay, ahora estoy hablando inglés. Ese estaba solamente una introducción. Vamos break, agora que nós trabalhamos break de 5 minutos. Botar tempo de papo rato, vai no banho, ou desfrutar um rato e depois nós está seguir com quase a última parte do nosso programa. Bueno, a última parte não, para dar de noite. Disfrutar de 5 minutos de break. Danke. Leaders to share the good news of salvation more efficiently, preparing a unique experience for each of them to improve their communication skills by using a variety of methods of communication. It also emphasized their important role as the media personnel, spokespeople, crisis managers, news curators, and bridge builders toward the greater mission of bringing more people into the fold, as John 10 verse 16 instructs us to do. Coming up, Victoria Turrentine is here with this week's social media highlights. But up next, Adventist Mission has a story of how a Congolese church empowers young people to be leaders. May I work in with you, young fella? Yeah. Go for it. That's the way you do it. Gotta put a little weight on it. But I'll put it back up here for you. Welcome back. What is a lamb shelter? A safe place for lambs to grow strong and healthy. Children are called lambs, and in the Congo, they have their own shelter to worship on Sabbath. Adventist Mission has more. What's the purpose of a lamb shelter? It's a safe place for lambs to grow strong and healthy. In this Congolese church, children are called lambs and have their own lamb shelter, where they can worship together on Sabbath. Here they are empowered to be young leaders. Mizbah is the pastor's son. He was 9 years old when he and his friends began worshiping in this lamb shelter. Having a place of their own gives the children ownership of the Sabbath school and worship service. Like his father, Mizbah happily leads on Sabbath mornings. These children are so grateful for the gift they received in 2013, when a portion of the 13th Sabbath offering was used to build several lamb shelters in Kinshasa. With this new building, this young group has grown and welcomes new faces all the time. Next door, membership in the main church has also seen growth. Mizbah's father is the head pastor. He welcomes guests and members to church this Sabbath. This church offers an interpreter for the deaf. Thomas gladly uses sign language to share the message during Sabbath school and the sermon. He wants to make sure there are no barriers to knowing Jesus and being part of their Adventist community. Through song and study, they celebrate their blessings and pray for the mission challenges of the city of Kinshasa. This large city is the capital of the Democratic Republic of Congo, and Adventist churches are scattered throughout. Before the lamb shelter was built, children could only meet outside under a tree or in the entranceway of the church. These areas didn't provide much protection from the hot sun or heavy rain. So when Adventist members in Kinshasa learned of the 13th Sabbath Offering Project, they were so excited. I'm very happy to see that the World Church is going to give us support so that we can provide
this project. Thanks to your generous giving to the offering, the project was completed, and the children now have a dedicated space to worship. Please pray for this mission work in this city. With more than 11 million people, there is a great need for Jesus in such a vast urban area. Adventists in Kinshasa thank you for your contribution to the 13th Sabbath offering and look forward to Jesus' soon return. God bless them. This is my wish. I think that one day we will be together in the kingdom of our Father. Watch this and other mission stories online by visiting AdventistMission.org. Then click on videos at the top. Did you know there are 5 types of people who use social media? Victoria Turrentine is here to share who they are and how you can reach them. There are 3.5 billion social media users worldwide, each person with their own interests, desires, and personality. Some people use social media to connect, share, troll, and just to see what others are doing. Here are the top 5 users on Facebook today. 1. Melissa. This person is an active social media user and enjoys the posts that appear on their newsfeed. However, they will hardly comment or ever like the post. To reach this person, you will need to talk to them face-to-face or over the phone to get a response. 2. The activist or influencer. This person is compassionate for change and wants their voice to be heard. This person also knows the power of social media and knows how to use their difference to make a difference. To reach this person, they want followers to share their posts, get engaged, and take action to make change. 3. The spammer. It is safe to say that not everyone on Facebook is your friend. The spammer will send you messages just because they are your friends or you are following them. To stop the spamming, you should unfollow or depend on the person unfollow. 4. Troll. This person is the one who is always casting negative vibes and commenting unpleasantly. You should ignore their comments or block this person overall to avoid any conflict. And last but not least, number 5, the social butterfly. This person is the one who is always posting pictures and being tagged in everything. You want to know how popular this person is? You should check out their social media channels. Now that I have shared with you the social media user types, which type are you? In what ways do you use social media to reach the world? Try to find the best way to reach people in your community using your passion and social skills to share your experience with Christ with others. Stay blessed and stay safe. And finally, for today's episode, let's turn to David Trim for a look at Adventist history. This week, the Voice of Prophecy starts broadcasting in China. Welcome to This Week in Seventh-day Adventist History. On November 10, 1946, the Voice of Prophecy began broadcasting in China from a radio station in Shanghai. This was part of an expansion of the Voice of Prophecy radio ministry beyond North America that had been agreed at the 1946 General Conference session. Within 12 months, the Voice of Prophecy was being broadcast on 12 other stations right across China. Furthermore, the Signs Bible Correspondence School, operated in conjunction with the radio broadcasts, enrolled about 12,000 students in its first year of operation. In 1950, following a temporary interruption caused by the communist victory in the Civil War in China, the Voice of Prophecy again went on the air in that country. For nearly the next 40 years, radio broadcasts were perhaps the chief way of communicating the third angel's message into the People's Republic of China. On November 14 to 17, 1901, at Los Tascas, a small town in Santa Fe province in northern Argentina, a general meeting was held of 3 small churches, which between them had a total of 55 members. Yet that small number included Argentinian, Brazilian, Belgian, French, German, Italian, and Swiss nationals. Pioneer missionaries from America traveled 5 days in order to be present. Pastor Joseph Westphal, Pastor Nelson Town, and his wife Stella.
At this time, there were only 416 church members in 14 local churches in the whole country of Argentina. So this northern cluster of congregations was a significant part of what was then the Argentine mission. Westphal wrote approvingly, "The hearts of all these brethren and sisters are deeply attached to the work of God." And that attachment to the work of God eventually bore rich fruit. Today, the North Argentine Conference, just one conference in the Argentine Union, has more than 250 congregations with a membership totaling more than 25,000. That was this week in Adventist history. Thanks for watching ANN. Join us next week for more news from the headquarters of the Seventh-day Adventist Church. We'd love to hear from you. Send us your feedback and tell us how your church is making a difference in its community. Be sure to capture plenty of video footage and photos, then write up a summary of the event's important details. And feel free to send full video reports as well. You can reach us by sending an email to annvideo11@gmail.com. Before we say goodbye, here's some good news from the book of Zechariah, chapter 13, verse 9. The passage says, "I will put this third through the fire. I will refine them as silver is refined and test them as gold is tested. They will call on my name and I will answer them. I will say, they are my people, and they will say, the Lord is our God." That's our program for this week. And remember, you can always visit news.adventist.org for daily news and videos. Until next time, God bless. Take care. Radio Speranza Corsol. Radio Speranza Corsol. E radio Kulu cambia vida.
diretora de publicação de Corsau, Reniska Mutuel. Romana, ayega é hora de mais duche maneira me tabisa, hora que ta trata na reconhecimento de colportor nang. Romana sa líder pode fazer tudo o qual que te deseja, maneira de reconhecer o liderazgo maior. Romana nga mire. Ora. Sim, Romana. Well, mañana menciona, ahora conoce a reconocer el liderazgo, viniendo back a work é parte de reconhecimento, me tenho que mencionar que sim, é trabalho de colportor e se é trabalho de líder de publicação, me ponto tá aqui tá que lo tem algo que tá guardo assim? Bisai, papi como romana? Não, não assim nem é líder. Sí, que no está traduzindo para o pastor Maroni a parte que banda. O líder porta em sua ideia, porta em seu plano, pero se não tem o colportor, não tem o líder de publicação, não tem anciano, não tem líder de ministério personal que te vira. E não te vira nada. Então, relacionar que ser humana rapidamente, me dá dinheiro informe que nós temos de ano 2019 e depois me sora, lo me vai mencionar, é parte de 2020, resultado de nós, é trabalho de colportor em 2020. Se não pode pôr slide para mim, por favor. Me agradeci a Deus imensamente de ano anterior com ela bendicionar-nos em sua obra. Me tenho que agradecer ao líder de publicação de ano 2019 em input que não estava dando, com não por deal comigo durante o inteiro 2019 e lo sigue deal comigo em 2020. Então, assim, irmã? Sim, seguro que sim. Em 2020, nós temos um ano de êxito junto mesmo com os. Na ano passado de agosto, nós estávamos em nosso congresso Cast Deeper. Caminho nosso tópico estava a mencionar é Cast Deeper, que significa vai mais profundo. Esse significa Deus. Não é simplesmente benta, pero é alma que tem que ir na primeiro lugar. Ok? É benta é resultado, é bendição que você receber para sombra abai e wak é alma. Desde a luna de agosto, nós estávamos em 3 uniões junto conosco aqui na Corsau, 2 uniões, sorry. Jamaica com União Caribe, caminho nós estávamos a trata o tema que é porque diferente orador. Aqui na nossa família é diretor de publicação de Jamaica com grupo de colportor de Jamaica. Nós estamos aqui de momento que não estava Teresa, nós estava atendendo luna de Augustus, pastor Apola, que está associado diretor de publicação. Nós está bom romano, promete, nós temos associado. E a que nós temos? Seu jefe, é diretor mesmo. Pastor Maroni, junto conosco. Romana Corsau, não está bem dizendo? Normal é que é pessoa aqui, nada vai país tão grande, que trata milhões de gente. Agora que não pensa que nós que está país chiquito, com apenas 664 mil gente, não está bendição, me senti sumamente orgulhoso, Romana. Orgulhosa santo sia. Nosso labor, echt. De mês, maneira uma mencionar acaba.
Sin nos administração, sem nós sendo na não tabira nada. Pois nós temos também pastor Cook, diretor de publicação de União, e nós temos o diretor de Safelis, Dr. Martinelli, também de nosso congresso. Que minha romana, tiki, nós tabira conheci. Então nós agradecemos a Deus para o trabalho com awardo assim. De congresso, nós estávamos em classe para o diretor de publicação de outro país. Mas a União Caribe tem 10 campos. Então, a União Jamaica tem 5 campos. Deus que representar 5 diretores de publicação, inclusive administrador. Aqui nós temos a nossa administração também presente junto conosco. Nós também temos pastor Polanco, que representa diretor de IAPTA, claro, sim. Ele representa pastor Saúl Ortiz, do Congresso. Nós temos classe de finanças, Elaine Strebeck, e nós temos nosso colportor, que nós reconhecer do Congresso aqui que nós estava tem hermana Norma Claver, que estava é ganador de bautismo. Me que para que tu aqui na rato romana. Hermana Norma Claver, não, primeiro que me vai banda. Aí na anterior nós abinta reconhecer é venta. É número 1, é número 2, é número 3 de venta. Pero nos desafio para ganhar alma. Sim, pero aqui é coisa, a parte de venda é importante, é ganância de alma. Colportor também é importante para ganhar alma. É trabalho eigenlijk primordial de nós. Líder de publicação também. Ora que você promover literatura da igreja. Ora que você sali conjunto vai repartir. Para que nós fazemos? Para que nós distribuímos book missionário? Para que nós fazemos tudo o que nós fazemos? Para ganhar alma. De passo, sentido de nossa vida riba cara de terra, tá hora que nós estamos unidos para ganhar alma para a causa de Deus. Isso é primordial. Pois, em ano 2019, nós temos a hermana Norma Claver, de parte do autismo. Nós temos nosso irmão Marlon Felipa, que é ganador de estudo bíblico e curso bíblico. Nós temos a hermana Smith, que são assim mais oração, para nós aparaqueto na todo aspecto de colportor, de trabalho de colportagem romana. Nós estamos aqui venda, é oração, é estudo bíblico, inscrição de estudo bíblico, literatura repartir. Que men hora que você mira colportor, não está simplesmente vendedor de book, absolutamente que não. Nós somos ganador de alma usando o método. Ora que é líder de publicação, ora que é pastor, não pode chegar direto na casa com estudo de bíblico, e colportor chega com sua sonrisa bonita, com sua taça densa mão. Chega a essa vontade de me representar serviço, educação, gari saúde, nanta abre porta la renta, e te apresentar o book conforme a necessidade da pessoa, e tem espaço para essa que ende, e tem espaço para estudo de Bíblia, e depois invita a gente a missa, e a gente está bautizar, humana. Não é uma bendição? Que vamos mirar o valor e importância de trabalho de colportor. Então, reconhecendo de parte aqui, nós temos a passar, nós primeiro lugar de venda, nossa irmã Diomali Mauricio, e de 2 lugar, irmã Norma Claver, a passar. Então, e de 3 lugar, nós estamos a irmã Seferina. A hermana Tanvé, não sei a Verona Seferina, mas nós me conheci como Tanvé, é de 3 lugar. E nós estávamos tendo um momento ameno a passar com o nosso traje cultural, mas nós vamos mira aqui, bonito assim, né?
Nós saca portrait junto. Dentro do congresso, aqui nós mira é portrait oficial que nós estava tendo. E em 2019, Romana é quantidade de literatura distribuída. Estava 6.258. Estudo bíblico 79. 1.662 orações. 26 cursos bíblicos. E venda na compra de colportor está 44.792. Nota uma bendição, Romana? Romana, lagami bisabo. 6.258 literatura repartida para colportor, não? Então, se você não se registrar, não? Se você informa que o colportor não está dando. Que men eigenlijk está muito mais. Você imagina 6.258 alma que o colportor na arranha. Você não mira é trabalho de colportor? Luar quanto oração que awardo assim? 1.662. Que men para bohasi oração que pessoa na orang na drenta deng é kas nang Romana. Você não mira é importância de coisa aqui. After me sota sentir. Para que tu quanto oração bota se de aya? Quanto gente bota acercar para se oração? Deus aqui nada simplesmente informe de lo que o colportor na a registrar. Pero tem mais. Deus sabe, mira, é trabalho de colportor. Nós temos 26 cursos bíblicos inscritos. Então, esse aqui é o desafio que nós temos para nós poder chegar para aumentar mais tanto. Para sobrar mais inscrição de curso bíblico, mais estudo bíblico. Mas mira aqui, nós temos 26, mas estudo bíblico está mais tanto. Você está mirando? Que aqui não está mirando, Deus. É para nós poder chegar na ganância de alma, tá roupa mais segunda assim, né? Você depois estuda aqui com bautismo, não tá assim, né? Depois estuda bautismo. Quer dizer, aqui não nós para mira trabalho no colportor tá assim e lo exige aumentar graças a Deus. Também nós temos distribuição de e-book missioneiro Esperança para a família aí passar. Glória a Deus, nós a distribuir 50.000 de e-book nang aqui. 50.000 gente a receber o material. Relacionado com essa aqui romana, me tenho conta testemunho cortico assim, né? Tocando de e-book missioneiro aqui. Nós todos conhecemos de notícia e o que passa enquanto de Robbie dos Santos. Não está assim na romana? Você entender? De uma maneira ou outra, um romano de igreja, não há em nome de romano, que mas desse já de ranhe, não sei quem está. A duna é pessoa aqui, é book aqui. É mulher aqui, a chama outro romano de igreja e ela aponta de onde é book aqui está. Ela é book aqui impacta a sua vida. De uma forma que ela pede nós 5.000 de e-book para distribuir. Nota tudo não agora na Deus romana. Me curva que eu falo, ora matende que eu não para querer é de que para turso trajador não receber e-book que para bom mira é influência de book missioneiro. Nós pendente para estar aqui é romano. Então, minha senhora me quer mencionar. Déjame, el libro missionário. Para dia 1 de agosto, nós vamos distribuir o material que está dando honor à Nação Grande em combinação com o e-book. Papia over de esperança de mundo caótico que vi para Mark Finley. Desde ano que nós temos dois material de impacto. Nós temos aqui que tapapa de duna honor nação grande, e tapapa de importância de sábado, e tapapa também relacionado com a liberação de esclavitud, pero den a combinação com a temporada de esclavitud, não tapa de duna honor na Deus, que me duna honor nação grande significa duna honor na Deus. Esta quita a discrepância entre enquanto maneira de diferente gente tem tawak nanta ko política en ku religião brua e coisa na que tem outro de se tem ter combinação que tá sacabo for de aspecto sacabo for de
quando nós chamamos é confusão de cultura de religião. Eta põe coisa de linha, ok? Antes eta papo over de sábado. Agora, é outra coisa junto com ele aqui, tá papo over de venida de Deus. Não tá uma tremenda combinação romana? Aqui dentro da Bíblia over de que esperança a gente tem de mundo caótico. Mas nós estamos mirando o que está passando mundialmente. Nós estamos mirando, não é verdade? É material aqui também riba esperança aí. Ora, você sente que a vida está paiando e por nós aqui solução. Meeting para que essa aqui é material aqui. Pois, de luna de augustus, maneira lá se diferença de uma pessoa na vida que ela chama bisa é que 5.000. Você imagina, nós combinamos dois? Nós estamos lá que se luna de augustus. Então, seguir rapidamente aqui. Que vai Roberto aqui? Pantalla cai a fogo. Ok, essa aqui te diz, essa aqui te diz, romana, nós também é promociona com nós a se relacionar com o buque missionário, que é aquilo não vai estar diferente, romana tu também a minha app não, constant, hora que a distribuição chega, não fada de minha app não, é temporada e some da iena por telefone, rato assim, depois está associado, não worry, ok? Nós sabemos do New Chance, Rádio Delta, TCFM. Então, 9 de novembro, de passo, nos pedido estava a 50.000. Pero divisão, Pastor González sabai, pero divisão a regalar nos romana, bota me reforçar 38.006 book. Etapa uma surpresa para mim mesmo. Me não estava a esse. Etapa uma surpresa. Ora que nós distribuímos a pista Pastor Williams Vara, que tem coro besa aqui. Nós tura baiwak, laga nós banchaco e yatpa. Tem coro besa capaz aqui. Depois a bem resultado, que yatpa divisão a regalar-nos 38.000. Não tem bendição romana? Que assim al cabo, tem casa que por arranhar dois. Pois nós temos mais ou menos 55.000 casas na Corsol. Que menta quase tour, praticamente tour casa a receber buque. Se nós tour a salir repartir. Que men Deus também se costa grande para nós romana. Nós temos programa de consagração e gratitude para toda a igreja, mas nós também a igreja preparando para salir, regalando buque. Aqui na parte mais doce, caminha hora que nós se promociona na televisão. E gente nada bisabu, nada manda apa e bisami, não passa mi casa for bem. Então bendição romana, que me gente nada pedi para ganhar subupa nang buki, mas é coisa assim na great. Se tá outra gente não consegue, aqui não também nós a repartir material de marcha de saúde, marcha contra abuso. Dengan marcha aqui romana, Deus bendicionar-nos conosco para distribuir 700 buki e caminha na bendição tava tataco, ora como adrenta dengan marcha para mim, você me debisa ainda na que é vários aqui portar receber buki na que caba, pero romana aqui que tava tadushi, segundo como essa parte, ainda nada chega se caminho. Ta e-book ko basta nga pasa na televisyon, ta e-book ko no sa tinedije, nami e-book, miki e-book, kaya man hindi nang dapat ta pidi pa e-book. Makinabo romana. Então, nós kira de igreja de colportaje para cambiar o conceito de colportaje, mas nós santur a receber e folder que nós estava tating. Nós precisamos cambiar o conceito com maneira a gente pensa. Colportaje está para gente sem trabalho, gente sem escola, gente que vai com pensão, gente que tem coisa, ai, eu pai colportar, full fault. Colportaje está para gente que dedica-se full time na Deus usando o método de venda. Romana não atende em seminário não acaba. É um trabalho privilegiado.
Nós temos diferentes formas de comportar via de clássico China, comportar um programa de saúde, Vegan Food Festival. Também nós temos reunião com o nosso líder de publicação. Cada quartal nós estamos aqui e nosso programa de prioridade. Quanto de nós enjoy o programa aqui do dia domingo, Romana? Nami Wakemana. Por favor, mora para enjoy, compartilhe na tour. É hora que nós estamos fazendo o programa aqui. E é ano aqui, no 2021. Manhã Romana nga mira, nós estamos em 27 estúdio bíblico, nós 76 estúdio bíblico, nós que aumentar essa aqui assim na 100. E nós que tem blanco de 10 bautismo, mirando que agora está começando a drentando, Romana. Agora está começando a drentando, e nós tem 10, nós que chegamos a 10 colportores full-time, 20 part-time. Atualmente nós tem 5 colportores full-time. Atualmente, tudo sobra está part-time. E planta para nós por hanha 10 full-time. Tiki nós está subi. Anto Romana está mira quanto coisa grande lo vai suceder na Corsau aqui. Dengue ano 2020, aqui nós lo vai ter escola de colportagem, classe de capacitação para líder de publicação, qual é o programa que nós temos de weekend aqui, e nós lo vai ter também o curso inicial. E Romana, agora chega no momento que nós estamos é parte como nós estamos reconhecer nós colportor a destacar no ano 2019. Romana kami passa rapidamente den informe de bem a tempo e agora nós estamos para quieto. Me quero chamar o presidente Pastor Cook delante, Pastor Williams delante. Me quero também chamar Pastor Marroni também delante. Caminho nós estamos reconhecer o colportor na a destacar. Então começar que é um de mais duche, que é parte do bautismo. Romana agora uma vez Romana nós tem desafio com o bautismo. Vamos a llamar a los colportores que van a recibir un reconocimiento. Vamos a empezar con el de bautismo. Romana, en el año 2019, ahora que nós começamos en el año nuestro pasado, estudio bíblico, cuando empezamos con nuestros estudios bíblicos, ahora que nós pone énfasis, arriba é parte de hacer oración que persona, vincular na iglesia. Ponemos énfasis en el parte de hacer oraciones con las personas, traer las personas a la iglesia. Penta nota é primeiro lugar, alma está em primeiro lugar. Alma es importante, no la venta. Pero nós precisamos balança. Pero tienen que estar en el balance. Pastor, sin venta no tem book. Vamos para comprar book ni traer book. Porque si no hay venta, no hay libros, no se puede reproducir los libros, pero el principal motivo es ganar almas a través de la venta de los libros. Y también motivo aquí, por ese motivo, me que llama Marlon Felipe adelante. Queremos llamar a Marlon Felipe adelante, un aplauso por favor. Marlon Felipe Romana un colportor. Es un colportor. Constantemente te pisa mi renisca, pues no tienes más revista para repartir. Que constantemente me dice a mí, no tienes más revistas para compartir. Entonces, esta un colportor con su corazón está pegado con el alma, su gozo está de es un colportor que su alma está pegado al alma, ve y buscar almas para el Señor. Entonces, gracias a Dios, tres almas para Dios en el bautismo. 3 almas llegaron al Señor por medio del bautismo. Muchas gracias. Y nos que la haga pastor. Y vamos a dejar que el pastor Williams haga la entrega. Sí, nos que llama Gino delante, que es camarógrafo. Gino, si puedes llegar para las fotografías, por favor. Ok, si no. Sí, no se usa. Sí. Acá está la seca. Pastor Maroni, venga por acá. Pastor Cook.
Y me sora Marlon que te quinan para Marlon pues rumana Tabayas. ta mes también ta ganador Es el mismo, es el ganador. más tanto literatura repartida Literatura repetida es el ganador. Marlon solo ha repartido rumana 3.072 literatura Él solo gratis repartió rumana. 3.072 literaturas gratuitas. Sí, rumana. Dushi. hermanos. Marlon ta bisama kireniska no ta mi sota ami kumi casa. Pues mi que llama me sora. Él dice, hermana Renisca, Marianela Felipe, está verdad, pues Mi esposa me ayudó, no es solamente yo. Marianela Felipe, verdad, ayer está bisami. Renisca no tiene de prioridades. Entonces llamamos a su esposa también, Congratulaciones. porque los dos hicieron el trabajo. La que no se ha cooperado junto con su casa. Chino. Y me sobra también, hermanos, que reconocer. Queremos reconocer. El ganador es un así, más tanto oración. Hermana Merle Fleming. Hermana Fleming. Esa hermana es quien ganó con las oraciones, que oró más tanto. Hermana Merle Fleming, nosotros conocemos cada vez ora papi, está pedindo oración. ¿Dá sinal humana? Que cuando ella habla de También só oraciones. conhecer, se não possam conhecer que cada vez mais aqui constante oração. Constantemente habla de la oración. E no, hermana Merle Fleming, ora quantidade de oração só a 864. 864 oraciones Todo honor y gloria a solamente Dios. hecha a ellas. Con honor a Dios. E meu senhor nossa sigue com Seguimos o ganador de rapidamente. mais estudo bíblico, da hermana Tanve. Tanve, Verona Seferina. Estudios Passa bíblicos. adiante, Tanve. A ver. Ah, que cara que está trado. Não há nota voorwacht, hermana. Cada ai de Ella novo dice hora que- sale da visa, no, minta voorwacht, pero tu honor y gloria a Dios. No le también, per esperaba. trabalho assim. Danke também. Pero todo honor y gloria a Dios por el trabajo hecho. Una foto. E por último, a nossa banda é parte de venta. Talvez parte de parava aqui venta. na numa, parava tranquilo junto conosco aqui. Nossa comissária é de 3 lugares de venta. Cuida talvez mesmo. No se lo esperaba. Romana talvez tá um comportor com cada vez de novo, sabe? Rena tá grande mabira, pero que tu vai Deus tá que dá usar ele. Talvez tu honor e glória a Deus, danke para o trabalho. Ella es el número 3 de ventas y siempre dice a Renisca, me estoy poniendo mayor, pero ahora toda la honra y gloria a Dios. Número 3, literaturas más vendidas. E nós vamos seguir rapidamente com Rapidamente de seguimos. 12 lugares aqui que tá Segundo hobby lugar. aqui romana. Es un hobby. Não tá muito leu fora de primeiro lugar. Pero romana tá comportor hobby que me tá admirar mais hobby mesmo. Com Deus ajuda a seguir desarrollando o trabalho. E me sora me tá chama Diomali Mauricio. Diomali, te amamos delante. Eres una colportora que admiro muchísimo. No hay mucha diferencia en el segundo y el tercer lugar, pero es una colportora que Dios ha ayudado a desarrollar en su trabajo y la admiro muchísimo. Diomali, danke para elaborar assim. Gracias por tu trabajo.
E nós chama é colportor a destacar na primeiro lugar delante, qual a nossa irmã Norma Claver. Que llamamos delante a Que nuestra llama hermana Norma Claver delante. Que destacó y ganó el primer lugar. Hermano que está dedicado su mes cada día de nuevo, todo día te siente su mes culpable si no sale, así el trabajo está comprometido en la causa de Dios. Una hermana comprometedora se siente culpable si no sale un día a hacer el trabajo del Señor. Así está romana rápidamente, sin que nos reconocer nos colportores. De esta forma reconocemos a nuestros colportores rápidamente. Mas apunte carinhosamente porque era revisar algo e de mi novo ruac, sua muita aí romana. Que me mesora. Le pregunté, ¿querías decir algo? Pero dice, estoy demasiado emocionada y no lo esperaba. Hermana, não é boa cinta numa carinhosamente. Romana, nós agradecidos imensamente para o trabalho. Le agradecemos a Dios inmensamente por el trabajo hecho. Gracias. Nuestros directores. E agora, papiando de última parte, Romana, nós está finalizando. Diz um que indulgência com que parte para nós finalizar. Ora que o pastor Maroni estava a trazer sua parte. Cuando el pastor Maroni estaba trayendo su parte. Estava a contar su testimonio, não? Nós agora testemunho vídeo naquela trece, não é verdade? Testimonios, nos encantaron los vídeos. Sim, agora ela lagami corda, me sora que aqui na corção aqui também nós temos testemunho parecido de lo qual que ela conta. Me acordaba de un testimonio que también tenemos aquí, parecido al del pastor. Então para como é persona aqui tá aqui dentro y esa persona está aquí. Camina colportor que llega a Dios por medio de elite, para una literatura, una revista prioridad. Donde un colportor llegó a ser colportor por una de nuestras revistas de prioridad. No, no llega colportor via de, no había colportor por medio de revista, llega al evangelio por medio de revista. Llegó al evangelio por medio de la revista. Entonces, la persona que regaló la revista está un colportor. Y la persona que le regaló esa revista es un colportor. Vamos a dejar que esa persona me cuente su testimonio. Me llamo Suelen delante. Suelen, puedes pasar, por favor. Romana, esa que está fruta nandi e trabajo que está guardando. Estos son los frutos de los trabajos que se hacen. Renes que deve saber mais cortico que possível. Que me também dou uma versão cortico de meu testemunho. Com me llega eigenlijk na iglesia adventista. Voy a hacer el versión más corto de cómo llegué a la iglesia de adventista. Para mí comenzar, me tengo que indicar que estaba teniendo algún año no pasar. Para empezar, tengo que indicar que había algunos años. Que me no estaba sintiendo feliz, me no estaba sintiendo duche, me no estaba sintiendo cómodo. No me sentía feliz, ni bien, ni muy cómodo. Entonces, estaba teniendo momentos que me estaba sintiendo hasta un poco depresivo. Había momentos en que me sentía con depresión. Entonces, me acuerdo con mi acá en la rodilla de mi cámara, na casa. Y me recordaba cómo me incliné de rodillas en mi cuarto, en mi casa. Entonces, me hacía una oración a Dios, me pedí a Dios para por transformar mi vida. Y hice una oración a Dios y le pedí que podría transformar mi vida. Me pedí a Él para por hacerme un gente nuevo, para por dar mi único guía en la vida aquí. Para que me hiciera una nueva persona y que Él sería el único guía para mí en esta vida. Entonces, no tarda mucho. No tardó mucho. Que Dios contestó mi oración. Dios contestó mi oración y me guió. Él guió para mí comprar un Bible, me comencé a leer mi Bible. Para que comprara una Biblia y empecé a leer la Biblia. Entonces, en el momento que comencé a leer la Bible, me comencé a tener más y más hambre para la palabra de Dios. Me estaba queriendo esa hobby más tanto.
Y a empezar a leer el libro, mi hambre para la palabra de Dios creció y quise saber más y más y más acerca de Dios. Anto papiando com algum colega na trabalho, me avisaram como que estudio bíblico. Hablando con algunas colegas en el trabajo y les comenté quiero un estudio bíblico. Anto e colega nang aqui a Guiami, me vai começar vai estudio bíblico, pero no na iglesia adventista, no na iglesia pentecostal. Esos colegas me enviaron y me ayudaron entonces a hallar el estudio bíblico, pero era en la iglesia de Pentecostés. Sí. Anto, na momento que eu estava trabalhando em igreja, segundo comita estudia, segundo comita papia com outro gente, outro colega na meu trabalho também, meu colega na trabalho invita-me para me estudar com ele. Yendo a esos cursos, iba a esos cursos y hablando con más colegas, un colega me invitó a ir con ella a un estudio bíblico. Anto, el colega aquí estudia como tocante de la ley de Dios. Y estudiamos la ley de Dios. Entonces, en el momento que nos estaba haciendo el estudio aquí, nos analizar el 10 mandamientos. Analizamos los 10 mandamientos. Conforme Éxodo capítulo 20. Según Éxodo capítulo 20. Entonces, nos hace una comparación con el 10 mandamientos, manera que está parada en el catecismo. Y hicimos una comparación con los 10 mandamientos como están escritos en el catequismo. En el momento que nos hace el análisis en ese momento mi huevo abre. Se me abrieron los ojos. Espíritu Santo a mostrarme la verdad del sábado. El Espíritu Santo me mostró la verdad del sábado. En momento sentada na mesa, mi huevo llena con agua. En ese momento sentado allí se me llenaron los ojos con agua. Y mi estaba como no por seguir para la iglesia como estaba en el momento. Entonces supe que no pude seguir yendo a la iglesia de Pentecostés. Dios te avisaba y tengo que tomar una decisión. Y Dios me dijo, tienes que tomar una decisión. Ok, el estudio acaba, me renta mi auto, me corre para casa. Al terminar el estudio me fui a mi casa. Ahora que me llega a casa, me cana, me renta de mi cama, me mira con mi mamá a poner post con algún cosa arriba de mi cama. Al llegar a casa me fui a mi recámara y vi que mi madre puso el correo y algunas cosas más sobre mi cama. Arriba de mi cama estaba una revista Prioridad. Ahí había una revista Prioridad. El título de la revista estaba Busca y Bozo lo haya. Y el título decía, si buscas, lo vas a encontrar. Sí. Entonces me estaba buscando Dios, pasar más de día y en el momento que me abrí la revista. Y estaba buscando yo a Dios y el momento que abrí la revista. Ajá. Na momento a revista romana cai na estudio que me acaba de hacer con mi colega. El libro abrió exactamente en el estudio que acababa de hacer con mi colega. Una comparación entre 10 mandamientos conforme Bible, conforme catecismo. La comparación de los 10 mandamientos con la Biblia. Na momento que me estaba estudiando con mi colega, no papi como tocante de iglesia adventista. Cuando hicimos el estudio, mi colega no me habló de la iglesia adventista. Pero den prioridad si estaba que vi que la iglesia adventista la iglesia que guarda 10 mandamientos de Dios. Pero en la prioridad sí estaba escrito que la iglesia adventista es el quien guarda los 10 mandamientos de Dios. Entonces, en el momento hermana me comenzó con una búsqueda para misar más y más tocante de sábado. Entonces Dios ha guiado mostrarme a través de diferentes cosas que exacta su iglesia verdadero. En ese momento comencé a buscar más, a escudriñar más y Dios me mostró que esta iglesia es donde tenía que estar. Sí, entonces después de más o menos 4 semanas, después que roupa cosa pasa, mas stop de ir a iglesia pentecostal, mas comencé a ir a iglesia adventista y me bautizar. Después de 4 semanas dejé de ir a la iglesia de Pentecostal y empecé a venir a la iglesia de Adventista y me bauticé.
E estava tem algum tempo não passar como conta é testemunho aqui, então me estava visa que me tá assim agradecido na persona que a interesse era vista e para mim na casa. Y como algunos años pasados ya dije o conté mi testimonio y que dije que estaba inmensamente agradecida a esta persona que trajo la prioridad a mi casa. Então me estava visa que den cielo lo mi tá agradecido na cielo me conhecer cultura cena. Pensaba que en el cielo voy a conocerla y le voy a agradecer por la prioridad. Sí, então depois como acabei com o testemunho, Renesca estava tendo parte caminho que ela assim puntra se tem outro gente na más que compartir algo. Y después de eso, Renisca tenía un parte y preguntó si algunas personas querían decir algo. Então, na momento, gente que vem delante. En ese momento, la persona que vino adelante vem conta parte hope especial. Então, Miguel Laga es persona aquí mes. Y esa persona contó algo muy especial y voy a dejar que esa persona misma lo cuente. No vai. No te vayas. Para mí, cada vez que eu vejo Suelen, está gozo. Cada vez que yo veo a Suelen es un gozo para mí. Gozo inexplicável. Gozo inexplicable. Y esto estimula-me para mí seguir al campo. Y es una estimulación para mí para que yo siga yendo al campo. Estaba tratando de una reunión de manera exacta. Era en una reunión como este. En el momento que Suelen dio su testimonio. Cuando ella dio su testimonio. Ella vino con su revista Prioridad. Vino con la revista Prioridad. Ahora que nuestra parte es revista Prioridad. Cuando repartimos las revistas Prioridad. Mi gobierno tiene costumbre que nos pone un sello na prioridad, un stroke. Tenemos la costumbre de sellar las prioridades. Arriba el stroke aquí está para hora de servicio que nos tiene na radio. El sello lleva las horas de servicios que tenemos en el radio. Entonces, en el momento también tiene el sello de venida de Jesús. Y también lleva el sello de la venida de Jesús. En el momento que la presentaba prioridad, me reconoce la prioridad. Cuando ella presentó la prioridad, yo lo reconocí. Y me emocioné más. Y me emocioné muchísimo donde estaba sentada. En el momento me pedí oportunidad que me pueda venir delante. Entonces pedí la oportunidad para presentarme delante. Y para mí estaba un gozo de por avisar que en el momento que me miró su testimonio, me reconoce la prioridad. Para mí era un gozo de poder decir que cuando vi la prioridad en sus manos, era un gozo para mí de reconocer la prioridad. Por medio de stroke. Por el sello. En el momento, ahora como estaba, diciendo que prioridad a tarde, toda tarde, ya sabrá, mi comido más muerta salir del campo y no estaba na casa para repartir prioridad. En ese momento tuve el privilegio de decirle a ella que los sábados por la tarde, mi hermana y yo salimos a repartir las prioridades a casas. Las personas que no encontramos lo dejamos en la casa en el buzón de correo. Y estaba un gozo de mirar que estaba teniendo prioridad en su mano. Y era un gozo de ver a ella con la prioridad en sus manos. Y me avisé momento y Suelen. Y le dije en ese momento Suelen. Arriba stroke, tenía hora de servicio. Y también tiene venida de Jesús. En el momento en el sello vas a encontrar las horas adventistas en el radio y también la venida de Jesús. Y de verdad. Ella dijo verdad, verdad. Lo reconoció. Está emocionada una vez más. Y me agradezco a Dios. Y le agradezco a Dios. De poder usarme como instrumento. Que me pudo usar a mí como un instrumento. Eso aquí estimula para mí. Eso me estimula, me motiva para seguir adelante. Y repartir prioridades en donde que estoy, en donde que vaya. En mi auto traigo muchas prioridades. Donde quiera, sea en doctor, gasolina, donde que sea que estoy, si alguien me ayuda,
lo entrego como regalo, una prioridad. Ya están acostumbrados en las gasolinas, en las estaciones de gasolina, se le preguntan, ¿no hay nada para yo esta vez? Ese es testimonio, ¿verdad? Y queremos. Ese es nuestro testimonio. testimonio. Y beneficio en prioridad, todo momento que vos tienes oportunidad, regala uno. Porque nunca vos el impacto que está así. Les quiero motivar para que siempre regalan una prioridad porque nunca sabes el impacto que puede hacer. Y de manera humana, pues, es aquí un testimonio vivo. Y como dicen, ese es un testimonio vivo. Mañana está vivo, tata. Viva y directo. Todo honor y gloria a Dios. ¿No te sientes romana? Todo honra y gloria a Dios. Dios sigue bendicionando o trabajo grandemente, hermano tu Weaver. trabajo. E Joellen, Dios sigue bendicionando grandemente para un colportor de éxito. Israel, que Dios te bendiga para que seas No un tem colportor palavra con mais para éxito. agradecer. No hay palabras para agradecer. Danke. Para agradecer. Muchas gracias. E romana, nós vamos clausurar rapidamente e desfrutar Vamos a de clausurar. última parte. El último parte. Desculpa-nos para o horário, desfrutar de drama cortico aqui. Nos desculpan. Depois nós lo finalizar e clausurar nosso programa de capacitación. Por el horario. Y luego de esta drama vamos a clausurar y cerrar nuestro programa de esta tarde. É Maica que está sendo. I'm fading into the darkness, fading away, melting into nothingness, getting further and further away from reality. This whirlwind of emotions enveloped me as the sea fell from my eyes. Everything seems so meaningless without you. When you're not here, there's no love, no life, no light, and left in the dark. So alone, broken, and trying to pick up the pieces, but somehow not everything is there. I try to piece my broken heart back together. It's never quite the same. There's something missing, a gap in my life, my world, a dark space, no reason, no meaning. When I found you, I found somebody who cares. When I found you, found my most intimate prayer. When I found you, I found what every heart dreams of. When I found you, I found
found love. When I found you, I found the rest of my life. When I found you, I told all others goodbye. When I found you, I saw my fears fly away like a dove. When I found you, I found love. I know true love sounds crazy, but worth waiting for. You are the one, my only, forevermore. When I found you, I found my fate in your arms. When I found you, I found no cause for alarm. When I found you, I knew this love was a gift from above. When I found you, I found love. Yeah, yeah, yeah. I know true love sounds crazy, but worth waiting for. You are the one, my only, forevermore. When I found you, I found a scholar with style. When I found you, found one more reason to smile. When I found you, I knew I finally found enough. When I found you, I found love. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes and see that you're shaping my life. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love
I'm leaving, you never said goodbye. You were gone before we knew it, and only God knew why. In life we love you dearly, in death we love you still. In our hearts you hold a place none could ever fill. A million times we needed you, a million times we cried. If love alone could have saved you, you would have never died. It broke our hearts to lose you, but you didn't go alone. For a part of us went with you the day God called you home. is willing to fight when the going gets tough.
I see you showing up like never before. This battle for my heart, you took on from the start. You are the peace when my mind's at war. And oh, you will never stop fighting for me when I can't fight for myself. Every word is a promise you keep, 'cause you love me like nobody else. You stand up for me in the darkest night when my faith is weak. You're still by my side. You will never stop fighting for me. Ooh, yeah, yeah, yeah. In the perfect timing, you make all things right. Ooh, you paint a silver lining in this heart of mine. When the going gets tough and my strength's not enough, I see you showing up like never before. This battle for my heart, you took on from the start. You are the peace when my mind's at war. And oh, you will never stop fighting for me when I can't fight for myself. Every word is a promise you keep, 'cause you love me like nobody else. You stand up for me in the darkest night when my faith is weak. You're still by my side. You will never stop fighting for me. You will never stop fighting for me.
shine down from heaven, and the rivers run into the sea till the end of time forever. You're the only love I need. In my life, you're all that matters. In my eyes, the only truth I see. When my hopes and dreams have shattered, you're the one that's there for me. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me without you. I've been lost and so confused.
God is my shelter and my strength. In Him I find my peace and rest. Without Him I have no life. He put me always on the right path. When He forgives my sins, I know I seek His joy and comfort though. And the decisions that I make are based on Him and Him alone. God, how am I thirsty for your help? You know me better than anyone else. My heart has been revealed to you. You're the only one and true. You heard my calling and you rushed to set me free. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me without you. I've been lost and so confused. I wouldn't last today. I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me without When I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. I would feel lost and so confused. I wouldn't last a day without you there to see me impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me. I can't imagine me without you. Awas si Romana. Tremendo drama, ¿no te cine? Todo honor y gloria do nada a Dios. Me da pedir, por favor, stende luz para mim, por favor. Romana não chega na final. Mas ainda precisa, não tem tempo para mais. Essa aqui estava turco, sabe, tarde. E me tenho que agradecer a Deus para e turco ajuda nós a tarde de ter o weekend aqui. E de nossa clausura de agradecimento, é para a minha pessoa como que agradecer a noite, não, a tarde, sorry. Maneira nossa bem agradecer, nós queremos chamar nós, Pastor Marrone delante, Pastor Marrone. Pastor Marrone, uma vez mais, muitas graças, porque a minha presidente também delante. Como dijimos ahorita, cuando estaba con Pastor González y agradeciendo, ahora quiero agradecerle a usted especialmente. Gracias por su trabajo, gracias por su tiempo. Y le paso la palabra a mi presidente para que le siga agradeciendo por su trabajo. Muchas gracias. Pastor Marrone, es la primera vez que yo he visto a usted. Usted hizo un buen y un gran trabajo este fin de semana por nosotros. El Espíritu de Dios te utilizó grandemente. Estamos muy agradecidos lo que Dios puede hacer en usted. Nosotros todos estamos muy contentos y hemos recibido un refrigerio del Espíritu Santo durante este fin de semana. Y no tenemos regalos tan grandes, pero tenemos un detalle aquí, ¿eh? Y cada vez que usted ve esa postura de oración, usted puede recordar en hacer oración. Así de parte del campo de Curazao,
queremos agradecerte y queremos darte este regalito. Que Dios te bendiga ricamente. Fuimos grandemente bendecidos por su presencia aquí. Gracias, pastor. Irmãs, para clausurar a tarde, nós queremos agir uma gratitude na etim de drama. Nós queremos agradecer a irmã Sambo que ajuda-nos de parte de registração. Quem gosta é justo. É justo, tudo é justo, inteiro weekend. A irmã Sambo a aqui. Nós agradecemos a irmã minha para a comida. Me agradecer a Samira, Ento, Ruden, Bochi, Cuevas para a limpeza, para a ajudança com a duna nós. Agradecer pastor Luis e sua equipe de sonido e tudo qual que ela contribui com nós a vetar durante a inteira capacitação que nós estava tendo. Nós que agradecer e hobenanco a hasi e drama a vetarde e hobenanco a skibi e hobe que skibi drama aqui tá jurmai riswenster romana. Me agradecer Deus para nan talento. E me quer reconhecer, me agradecer também que a gosto, não sabe se a minha cozinhar comida. Me tenho que agradecer Rafis Valeriano, que também a coordenar com o Romana para comer, dengue pausa não, tour é setup com o Romana, enquanto de comida, nós que agradecer Rafis Valeriano para que essa aqui, nós tradutor não, Pastor Cabrera, Jamie Bruno, também nós temos ajudar-lhe, também que estava junto conosco. E nós agradecemos duas pessoas que fazem fitness conosco. Quem enjoy fitness não? Tudo honor e glória a Deus. E me que não vai me olvidar nenhum. Não conheço olvidar a pessoa aqui. A pessoa aqui que agrava, saca portrait. Érico Jurenkling, danke milhão, bosan team. Gino também que é parte aqui. Danke na e tour. E Romana, nós que agradecer, mirando como não olvidar nenhum ende Romana. Sim, não, me pode olvidar MC, absolutamente que não. Me quero agradecer, Meidelista, me que estava conosco a vetar e Cirino. E Romana, por último, prometo que a pastor Cook delante para clausurar-nos com oração a vetarde. Você Romana, ora para mira líder, mas reconhecer tu rende, mas agradecer tu rende. Me tenho que agradecer ser hope especial para mim, ok? Romana, líder sem seu hogar é nota líder. Me agradecer Deus para me trazer para esses things. Jurmai reina curi Daniel. E a banda de nang me agradecer pessoa que está aconselhando tur ora me está sentindo débil e tem para fortalecer me. Me tenho que reconhecer pastor Romana, mas tenho que dar honor mientras que a gente está na vida. E me agradecer me tata que está junto comigo, que tu rora essa de nome palavra de encorajamento e me tenho que dizer publicamente papi danke. E Romana danke bia mais na bolso e me quer pastor Cook delante para clausurar-nos, me nos saco pastor Marrone quer bisa palavra de gratitud. Eu não sei se você desearia dizer algo antes de clausurar. Y luego de Pastor Marrone, Pastor Cook clausurará con la oración. Agradezco a Dios por la oportunidad de visitar Curazao, estar con ustedes. Fue una experiencia muy hermosa. Estoy muy feliz y muy agradecido. Gracias, Renisca, por su trabajo, su liderazgo. Que Dios te siga dirigiendo y bendiciendo mucho con su equipo. Gracias, Pastor Cook, por su liderazgo, por su visión, y el pastor Sharing, también muchas gracias por la hospitalidad, pastor Bruno, y todo el equipo que voy a llevar en mi corazón con una dulce recordación de este lugar. Cada uno de ustedes, que Dios los bendiga grandemente. Amén. Okay. Les invito para ponerse de pie, que podemos terminar en oración. Señor Dios, a noche nos termina con gratitud.
Llamando por danki, por misericórdia, por gran amor, por Jesus que vai donar no mundo para morrer para cada um de nós. E te passou Jesus a morrer para nós, Senhor, vai confiar nós com o mensagem para vai e predicar todo o caminho, lagando essa com Jesus a morrer, ressuscitar, ela vai chelo e está pronto para vir back. Danke, Senhor, para a igreja aqui na Corsol. Danke, Senhor, para a organização de associação com o liderazgo. E danke, Senhor, para o ministério de publicação que vai confiar nós. Danke nos chamamos para o que aguardo assim, Senhor, te assinaleu. E danke para a inspiração, a mensagem, a formação, a ideia que vai surgir durante a fim de semana aqui de capacitação. Gostei do nosso Senhor preparar melhor, Senhor, como para continuar com o ministério aqui dentro do território aqui. Oh Deus, nossa comissão semana novo, nós não sabemos tudo que também nessa semana aqui, mas nós conhecemos Abu como nosso Senhor e nosso Deus. Porque nós que põe nos meses de momento, Senhor, e nós que agradecemos de uma maneira especial pelo orador que manda para nós durante o fim de semana aqui, para o pastor Maroni, o pastor González. E tariba viaje aqui com o companheiro e com o pastor Maroni também grandemente, Senhor, em seu ministério. Como vai com ele, Senhor, com bom e com o com ele uma parte que vai no mundo e com o bendicionar e sua família e seu trabalho também. Danke, Senhor, para a direção da associação, pastor Willems, pastor Bruno e nosso irmão Claire, que não por seguir junto, Senhor, bau do Espírito Santo, que para seguir o campo aqui, Senhor, caminha e Mr. Bai. Danke também para Renisca, seu liderazgo de publicação, que por seguir bendicionar ele, Senhor, que porta entregar na boa, Senhor, que por seguir usar para a honra e a glória. Danke para cada líder da igreja no local. Danke para cada colportor, Senhor. Danke que vai permitir que nós por servir e que vai por ajudar, Senhor, logra território ainda mais Pabo e Cubo, que nós por terminar trabalho dentro do território aqui, Senhor, para pronto nós por baicar Cubo. Danke para acompanhar nosso Senhor. Danke para seguir bendicionar nós, para ser nossa perítricos, para meritar de Cristo Jesus do Senhor. Amém. Feliz semana, meu irmão. Boa bendição. Aunque nos agradecidos, nos que toca ser agradeciendo ao pastor Coco, que está junto conosco inteiro weekend aqui, danke e sua família, pero também danke especial na Renisca, que está liderar parte de publicação aqui, para bonito trabalho. Deus bendicionado e na turnos líder nanco semana aqui está junto conosco. Vai conta anciano nan líder na missionário que não abine aqui que não perde. Agora bom, pois nas que vitur costa vai bisa aqui que não perde. Ok? Hermana, feliz semana. Romana chega a casa bom e se você agosta é de cor a guarda se dor de jurmai risuencer. Bita blo pensa como que mais me falta, pero é de cor é mesa tu recona aqui. Danke na é hobe na aqui Romana, van seguir apoiar nós hobe na para a causa de Deus. Danke jurmai, danke Shari, Jayton, Leina, kunanta ba tatay telat, Jureina, Daniel para é de cor. Danke 1 milhão.